Hola, 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 muy buenas tardes a toda la gente de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos al aire. Eh, Estamos ya desde estudios listos para vivir lo que va a ser el partido entre Cusco Fútbol Club y los Chancas 6C. Alex Roger, buenas tardes. Hola André, ¿cómo andas? ¿Cómo están a todos los que están conectados ya y los que se van a conectar posteriormente? Serán bienvenidos, por favor, compartan el link, acompáñenos en esta gran jornada, una tarde bastante complicada para Chancas. Ojalá que levante cabeza después de dos batacazos que tuvo en las dos últimas fechas. Complicados los de el profesor Walter Paulella y sus dirigidos, pero esta es una nueva historia. Cada partido es una historia distinta. Esperemos y seremos testigos de lo que pase esta tarde. Así es, Alex, un partido clave porque Alianza no pudo ganar de local, no pudo sumar de a 3 y eso pone en una posición súper expectante a los Chancas. ¿Por qué? Porque los Chancas, ahora de ganar su partido, se pondría un punto a Alianza. Y en la siguiente fecha, Alianza va a tener que visitar a Cienciano, que son los dos rivales directos de los Chancas, que lo mejor para nosotros sea que lo gane Cienciano o que lo empaten. Y Chancas es favorito para ganar ante Moquegua. Y llegaríamos a las últimas dos fechas, incluso punteros. Si le ganamos a Cusco y le ganamos a Moquegua y Alianza no le puede ganar a Cienciano, Chancas llegaría puntero a las últimas dos fechas. Pero primero hay que ganar el partido de hoy, que es un partido muy complicado. Sí, son posibilidades, ¿no? Que, bueno, cuando las cosas se ponen como se puso ahora, empiezan a salir a flote en la mente y se empieza a evaluar posibilidades. Bueno, mira, serte sincero, anoche yo el partido de Alianza con Sporting Cristal, de pronto me ganaba el corazoncito de Andahuaylas y ya estaba celebrando, estaba haciendo hincha. Estaba apoyándolo hasta el minuto 90 y pocos. Sí, y lamentablemente Alianza Lima, hablo como hincha andahuaylino en este momento. Bueno, por un rato me salgo del formato. Así, pero permíteme, antes que continúes, permíteme saludar a los más de 50 conectados ya. Es el récord para nosotros de este año, desde que hemos vuelto a estudios. Ayúdenos compartiendo esta transmisión con sus amigos, denle like. Vamos a quedarnos acá todo el partido, vamos a reaccionar. Bueno, en la voz de Alex Roger vamos a narrar el partido. Estamos saliendo también por Radio Andahuaylas 106.5 FM para todo el Valle de Andahuaylas. Y conéctense, compartan esta transmisión, escríbanos desde dónde nos están escuchando, escríbanos si están en el Cusco, porque vamos a vivir una jornada hermosa de fútbol cuando el equipo femenino de Andahuaylas le está ganando a Sporting Cristal, ojo. Y falta, ¿cuánto? 9 minutos. 9 minutos. Recordemos oficiales. Que se está jugando ahora en Andahuaylas, en el Estadio de los Chancas, una fecha más de la Liga 1 femenina, y el equipo Atlético Andahuaylas está ganando por 2-1 a Sporting Cristal en un partidazo, Alex. Sí, les está yendo muy bien a las chicas del Atlético Andahuaylas y a muchos seguramente no habrían esperado este rendimiento del Atlético Andahuaylas, pero lo cierto es que está haciendo un buen papel hasta el momento. Está jugando los partidos con un nivel superlativo, llamémosle, y sacando buenos resultados. El único partido que perdió hasta el momento fue contra Universitario, un equipo que juntamente con Alianza Lima es un equipo bastante fuerte. Pero por lo demás, Atlético Andahuaylas, llamémosle así, haciendo hasta el momento una presentación súper decente. Súper decente. Ya se juegan 82 minutos de este partido y el resultado parcial, porque todavía faltan algunos minutos por jugarse, es 2-1 y van ganándole de esta forma a Sporting Cristal. Falta ya poco, ojalá que lo sostengan y que no pase lo que anoche pasó. De pronto ya se celebraba un triunfo de Sporting Cristal frente a Alianza Lima, pero el fútbol es así, mientras que no se haya pitado el silbato y mientras que no se haya dado por finalizado un partido, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ojalá que las chicas puedan sostener. Faltan 7 minutos más las adicionales que se darán en este partido. Haciendo una campaña más que aceptable el Atlético Andahuaylas en este campeonato por el momento. Ahora, metiéndonos ya en el partido de los Chancas. Antes de entrar al partido vamos a saludar a los que nos escriben por los comentarios. Acá estamos en vivo por YouTube, por el canal de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y en vivo también por Radio Andahuaylas 106.5 FM. El Búho 2301 nos dice:
Los estoy viendo desde Europa y ya va a ser medianoche por acá. Nos dice un saludo para la gente que está en Europa. Y Ismael Cárdenas nos dice: vamos, Chancas, caracho, hoy ganamos. Y es verdad, hoy día tenemos que ganar o ganar. Estamos obligados a ganar. No hay otro camino porque soñamos con el Apertura. Sí, estamos obligados a ganar. Justamente pensando en esto, necesitábamos una ayuda, en este caso llamémosle así, por ejemplo, de Sporting Cristal, o el partido que va a suceder con Cienciano, allá en Cusco, el siguiente partido que tiene Alianza Lima. Cienciano, para nuestras conveniencias, debería ganar también ese partido, pero si bien Cienciano es favorito, nada está dicho hasta que se jueguen todos los 90 minutos, cosa que pasó con Alianza Lima también. Sporting Cristal sabíamos que iba a hacerle frente, sabíamos que podía hacerle daño y estaba cumpliéndose los vaticinios, pero a falta de pocos minutos Alianza anotaba, y si esto continuara así hasta la última fecha, Alianza Lima depende completamente de sí mismo y todo depende de lo que pueda pasar en los siguientes partidos, ¿no? Sí, pero eso es lo que yo le decía a la gente del partido pasado, ¿no? A veces cuando te vienen 2 derrotas seguidas, después de tantas victorias consecutivas, había ese bajón en el hincha. O sea, más allá del jugador, en el hincha que decía que no, que ya se acabó, que ya fue todo. Pero hoy, si Chancas gana, se pone otra vez como amplio favorito junto a Alianza. Sí, es que los puntajes se ajustan, ¿no? Pero cambia definitivamente el panorama que teníamos antes. Antes estábamos punteros y estábamos con 3 puntos por encima del que nos seguía, que era Alianza Lima en este caso. Y Alianza Lima nos voltea el plato, llamémosle así. Y por más que ahora ganemos este partido, todavía Alianza Lima va a estar con un punto encima de nosotros. Así que ese panorama, por el momento en general, es favorable para Alianza. Primero hay que ganar este partido, que es muy complicado porque Cusco es un equipo fuerte que está jugando Copa Libertadores, tiene presupuesto de equipo que juega Copa Libertadores. Pero ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar en que hoy día le podemos ganar a Cusco en su cancha? Sobre todo que a Chancas se le acomoda más los partidos en los que no tiene que salir a proponer necesariamente. De visita va a pararse bien con su línea de 5 atrás y con la contra de jugadores rápidos que tenemos y aprovechando los laterales que son Quintana y Yoshiro Takeuchi, poder generarle y poder hacerle daño a Cusco. Y por qué no sacar los 3 puntos. Somos más de 90 conectados, casi 100 conectados, muchas gracias. Somos más de 112 conectados ahora mismo. Dennos un like, compartan esta transmisión porque vamos a vivir todo el partido y en breves nos vamos a conectar desde fuera de estadios, que está Fico Burgos, miembro del equipo de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y nos va a reportar desde afuera del Estadio Garcilaso en Cusco, Alex. Sí, bien por Fico. Fico está ahora en Cusco y vamos a tener una mayor amplitud de lo que va a pasar en este partido programado para las 5:30 y esperando un resultado positivo para Chancas. Mira, en líneas generales, si hacemos un balance general, Chancas tiene mejores resultados, o el balance general es favorable para Chancas. En todos los partidos que se enfrentaron estos dos equipos, la mayor cantidad de partidos ganados lo tiene Chancas. Así es que según la estadística, como que la balanza se inclina. Ahora, últimamente Cusco FC ha ido levantando su fútbol, ¿no? Está jugando un poco mejor. Pero recuerde que viene también de una goleada de 8-0 hace unos partidos contra Alianza. Sí, eso fue un catástrofe para Cusco FC, pero luego de eso ha ido haciendo buenos partidos, ha ganado sus partidos y creo que es un equipo que de nuevo pareciera tomar forma y está listo para competir con cualquier equipo. Y recordemos también que hay jugadores que son ex-Chancas jugando en Cusco FC. A ver, se me viene a la cabeza Becerra, está ahí... No, Becerra está en Cienciano. En Cusco está perdón. Marlon Ruiz Díaz y Manzaneda. Y Gamarra también, Carlos Gamarra. Me confundí a Gamarra con Becerra. Valga la aclaración. Bien, entonces, un lindo partido. Y esto, mira, fíjate, esto se pone así en esta figura. Walter Paulilla está obligado a ganar este partido. Va a ser un partido exigente y muy tenso para Walter Paulilla.
Y por su parte, al director técnico de Cusco FC también, que es un entrenador que está hace poco, no está hace mucho, desde que se fue Rondelli, asumió la encargatura de Cusco FC. A ver, para él también va a ser una prueba durísima cómo el equipo rinde bajo su dirección. Así es que tenemos un lindo partido visto desde la parte futbolística y también de la parte técnica. Es un partido que tiene todos los condimentos y vamos a disfrutar, vamos a ser testigos de este encuentro. Ojalá, para los intereses nuestros, los muchachos de Chancas puedan hacer un buen partido esta tarde. A ver, ya estamos en línea desde Cusco. Confírmame si me escuchas, Fico. Todavía no vamos a salir al aire, pero confírmame si me escuchas. Está bien, Fico, nos escuchas, ¿verdad? Ya, dame unos minutitos, Estoy configurando todo para que podamos salir al aire. Continúa, Alex, dame unos minutitos mientras voy seteando todo esto para tener un enlace desde Cusco y somos más de 150 conectados. Alex, un éxito para nuestro humilde programa, que es el tercer programa del año y que ya les hemos dicho que vamos a salir de acá hasta el fin de la apertura. Vamos a vivir el Mundial y, por qué no, el Clausura también, continuar haciendo transmisiones diarias con relación a los Chancas y reaccionando a los partidos de los Chancas. Sí, dale. A ver, mientras que tú vas configurando todo lo que corresponde para trabajar de la mejor forma, voy a hacer un repaso de cómo anda la tabla con estos resultados parciales. Recuérdense que estamos en pleno partido. Los partidos están jugándose de esta fecha 13. Así es que con estos resultados parciales que ya se dieron desde el día de ayer, la tabla va de la siguiente forma. Alianza Lima en el primer puesto con 33 puntos. A ver, Cienciano ganó su partido, ¿no? Cienciano ganó en el último minuto su partido en el norte contra Grau. Y también tiene 29 puntos. También y se colocó en el segundo lugar. Chancas tercero, momentáneamente con 29 puntos. También cuarto Universitario con 24. Quinto Melgar. Ahorita, hace un momento Melgar está jugando con Comerciantes, ¿no? Y estaba ganándolo, ¿no? Ahorita no sé cómo está. A ver, quinto Melgar con 23. Sexto Cusco FC con 20. Ya no está tan lejos. Séptimo Comerciantes con 19. Octavo Alianza Atlético con 17 puntos. Noveno ADT con 17 también. Hay varios equipos con 17 puntos. Décimo Moquegua con 17 puntos también. Décimo primero Sporting Cristal con 16. Décimo segundo UTC de Cajamarca con 16. Décimo tercero Deportivo Garcilaso con 16. Décimo cuarto Sport Huancayo con 15 unidades. A ver, acá vamos a corregir. 14º Sport Huancayo con 15 puntos. 15º Juan Pablo II con 15 puntos. 16º Sport Boys con 12 puntos. 17º FC Cajamarca. De pronto, como que las cosas comienzan a arreglarse de alguna forma para FC Cajamarca con 12 puntos. Y por el momento, el colero del campeonato con solamente 10 unidades es Atlético. Ahora, una tarde... un momento que de pronto empieza otra vez a oscurecerse. Sí, y vamos a hablar a la tabla en unos instantes, Alex. Ya estamos en conexión con Fico Burgos, enviado especial de Frecuencia Deportiva Andahuelas, que está a los alrededores del Estadio Garcilaso de La Vega en el Cusco. Y vamos a hacer unas primeras pruebas. Ojalá que salga todo bien el audio. Adelante, Fico. Buenas tardes. Bienvenido a Frecuencia Deportiva Andahuaylas. ¿Nos escuchas? A ver. ¿Ahora sí? Ahora superamos el audio. Hola. Ahí está, Hola, ahí te ¿cómo escucho. Ahora sí, Fico, te tenemos. A ver, por favor, lánzate, qué es lo que se está viviendo en el momento en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. A ver, ya faltando 26 minutos para el partido, la gente está entrando poquito a poquito. No se ve mucha hinchada de los Chancas, se ve más, estamos en el lado de Oriente, se ve más gente de Cusco de todas maneras. Algunas caras familiares ahí de los hinchas de los Chancas que conozco, supongo que ya habrá entrado la gente que ya por la hora debe estar adentro, ¿no? En la zona de Oriente se ve así, va a haber un paneo completo, va llegando la gente, pero se ve más que todo, como les indico, gente, familias, parece más gente acá de Cusco, no veo mucha hinchada de Chancas, esperemos que adentro esté más lleno. Porque según lo que he conversado internamente con los que son los líderes de las barras, están todos ubicados en Oriente. Entonces ahí me voy a juntar con ellos para estar haciendo las respectivas
barra para los Perfecto, Chancas. se te escucha muy bien. Vemos que no hay mucha gente fuera del estadio, Alex. Fico, dime tú si tienes ahí gente con la que quieras conversar ahorita o si reconectamos en unos minutos. Sí, estoy probando, a ver, esperando que venga un poco más de gente para poder hablar de repente a algún hincha. Listo. Pero por el momento no hay mucha gente. Listo, te esperamos, tú me avisas y volvemos a estar en conexión en unos minutos. Dale. Listo. Estamos hablando. Estábamos ahí, Alex, con... Bueno, Fico, espléndido, ¿no? Sí, le salió una nota genial, así como me estaba imaginándolo. Y ahora, por el momento no hay mucha gente. Y esto ahora indicar que Cienciano tiene más hinchada que Cusco FC en general, ¿no? Entonces, eso también se nota acá. En la entrada ahorita no hay mucha gente, a lo menos por el momento. No sé si luego habrá mayor aforo. Y falta solamente media hora para el partido. Sí. Cuando han dado 8 minutos en el partido de Atlético Andahuaylas versus Sporting Cristal. Bueno, no vi todo el partido entero, pero esto es obvio. Seguramente durante el desarrollo hubo paralizaciones, cosas que hicieron que se pierda tiempo y es por eso se está recompensándose con esta cantidad de minutos, que es para un partido es bastante. Sí, está bien. Recordarles que hay una encuesta activa en el chat de YouTube. Pueden votar. Estamos viendo cuál es la expectativa de nuestros espectadores. ¿Hoy día gana Cusco? ¿Hoy día gana Chancas? ¿O hay un empate? Voten, tienen unos minutos más para seguir votando y vamos a comentar esa encuesta. Somos más de 160 conectados. Ahora mismo, 5 de la tarde con 7 minutos en punto. Alex, estamos completamente en vivo para vivir lo que va a ser esta fecha número 14, el torneo de apertura entre Cusco FC y los Chancas. Cuando casi empata Sporting Cristal a los 95 minutos. Faltan 3 minutos para que se acabe este partido. Por el momento, las chicas consiguiendo un resultado importantísimo. Ahora, volviendo al partido, agradecerles enormemente a toda la gente que está conectada, porque, como lo decía muy bien Andrea hace un momento, es el tercer programa que tenemos de este año, ¿no? Correcto, es el tercer Sí. programa del año en estudios y creo que es el más exitoso hasta el momento. Sí, y pienso que esto se está dándose también por la coyuntura. Por el momento, ¿cómo llamarle? No sé si llamarle crítico, pero especial en cuanto a lo que significa la pelea que tiene que hacer los Chancas esta tarde, si todavía quiere seguir soñando con conseguir el campeonato de la apertura, con una Alianza Lima que está fortísimo, un equipo difícil para cualquiera, y nosotros vamos a jugar con ellos en la penúltima fecha. Partido clave. Y que y la prensa limeña y también algunos de los hinchas más del momento, incluso de Andahuaylas, decían, no, ya fue. O sea, ya perdiste 2 partidos, ya está, se acabó. Y no es así. Alianza no pudo sumar. Es verdad que Cienciano nos ha alcanzado con un partido más, Cienciano. Pero si hoy Chancas gana, se pone otra vez segundo a un punto de Alianza y en una posición expectante porque la siguiente fecha es Chancas Moquegua en Andahuaylas. Amplio favorito de los Chancas. Y Alianza va a tener que ir a visitar a Cienciano en el Cusco. Partido complicado para los dos, que probablemente termine en empate. Bueno, sí, es una posibilidad. Ahora, si bien Chancas con Moquegua en el papel es favorito, pero ahora con lo de Garcilaso nos ha demostrado que cualquier cosa puede pasar. Así es, ya estamos con Fico otra vez en conexión. Fico, te voy a dar pase. Mientras tanto, ya tenemos las alineaciones también, Alex, te las voy a compartir ahorita. Ahora dale. Para que tú puedas avanzar con tu hoja de trabajo. Ya estamos en vivo desde Cusco con Fico Burgo. Fico, te escuchamos. Están amigos, sí, a ver, ya ingresé al estadio, no sé si se ve bien la cámara ahí. Sí, pero trata de no video. enfocar la cancha, solamente enfoca la tribuna por temas de no vaya a ser que lo bajen la transmisión. Ok. Y a ver si podemos conversar con algunos hinchas de los Chancas. Me voy a acercar a ver por acá. En esta zona está más gente de Cusco. Del lado derecho está la gente de Chancas. Voy a poner para ese lado. Está bien, la señal está espectacular, se te escucha muy bien. Acércate. En esta zona del ingreso es donde está la mejor señal de celular, ¿no? Hasta acá. Si voy más allá, no Ok, se pierde la ok. señal. Entonces voy a esperar a alguien que pueda subir de tribuna, entrando, Ok. para poder enfocarlo.
Perfecto. Ya, a ver, ya tenemos las alineaciones, Alex. Te voy compartiendo por lo menos la alineación de los Chancas, que ya está lista, para que la puedas ir apuntando y la voy a ir listando, la voy a ir nombrando para que sepamos quiénes arrancan hoy. En el arco, Jairo Camacho con la número 1, Gonzalo Rizzo con la número 24, luego viene Jorge Palomino con la número 5, Abdiel Ayarza va a arrancar con la número 6, Adrián Quiroz con la 8, Franco Torres con la número 10, Oshiro Takeuchi con la número 18, David González con la 26, Ayrton Quintana con la número 31, Carlos Pimienta con la 33 y Marlon Torres con la número 20. La alineación creo que idéntica a la que arrancó contra Garcilaso acá el partido pasado. Hay una única variante con respecto a Kelvin Sánchez. Ayarza es la variante, claro. Sí, es la única. Kelvin Sánchez a la banca y Abdiel que va a arrancar de titular. A ver, Abdiel había jugado como titular los primeros partidos, ¿no? Luego estaba en la banca. Después de una pausa considerable, vuelve ahora a ser titular. Más allá de los jugadores, qué jugadores entren a la cancha, tienen que hacer un buen partido. Así es que lo mejor para Abdiel. Espero que este retorno sea de la mejor forma para el panameño. Así es, ojalá que sea un gran partido de Abdiel después de lo que pasó, después del escándalo que hubo en el Estadio de los Chancas, pero yo creo que eso se tiene que dejar atrás. Gracias a Dios no ha llegado ninguna suspensión del Departamento de Disciplina de la Liga, ni nada de eso. El equipo está completo, el equipo está con la fe intacta. Espero que los hinchas también tengan esa misma ilusión y que todos rememos desde donde estemos para que hoy Chancas consiga los 3 puntos. Somos casi 200 conectados en vivo por YouTube. Estamos saliendo también por Radio Andahuayla 106.5 FM para todo el Valle. Y vamos a vivir hoy una fecha hermosa de fútbol, una fecha hermosa de Liga 1, Alex. Cierto, agradecer, esto es un récord, hay que ser sincero, es el número mayor que estamos consiguiendo en toda nuestra corta trayectoria. Y gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse a este humilde programa que lo hacemos con todo cariño porque la pasión corre por nuestras venas y vamos a hacer el mejor papel posible para que ustedes puedan disfrutar de esta tarde. Ahora, hay una cosa que los quiero compartir, seguro muchos ya lo saben, pero por favor, ténganse la total confianza para transmitir lo que piensan, opinen, interactúen con nosotros. Ustedes siéntanse parte de este programa que vamos a... Más allá de que el fútbol a veces nos pueden hacer renegar, vamos a disfrutar de esta tarde especial. Vuelvo a decir, tanto en lo deportivo y el aspecto social que significa el momento actual de Chancas. Así es, estamos en vivo con Fico Burgos, que está desde el Estadio Garcilaso de la Vega en el Cusco. Y cuéntanos, Fico, ¿cómo se está viviendo el ambiente? ¿Cómo has visto a la gente por allá a falta de pocos minutos ya de iniciar el partido? Sí, André, a ver, faltando 15 minutos, en realidad sí se ve poca afluencia de la gente. En el sector de Oriente, yo te diría que son un 30% de los Chancas y luego lo demás es 70% de gente de Cusco o de acá, del mismo ciudad, no necesariamente vestidos como hinchas de Cusco FC. Pero veo más caras de familias, papás con hijos. Ese es más o menos el panorama que se ve en Oriente. En Occidente sí es totalmente gente de Cusco, pues, pero igual se ven entre sectores de gente de familias y un poquito de hinchas de los del Cusco FC, ¿no? Perfecto, mira, ahorita... En porcentaje de... Sí, adelante. Sí, dime. Te voy a sacar de cámara de un ratito para que vayas a la zona de los hinchas de Chancas a ver si te traes algunos hinchas para conversar, a donde tienes buena señal, y tú me avisas y volvemos a reconectar en breves. Dale. Listo, te esperamos. Estamos con Fico Burgos desde el Estadio Garcilaso de la Vega. Ya tenemos la alineación de los Chancas. En breves la vamos a repetir y vamos a dar lectura al resultado de la encuesta que hemos hecho en YouTube hace unos minutos. A ver qué opinan nuestros espectadores. A ver, han votado casi 100 personas. El 43% dice que los Chancas va a ganar, el 43% dice que Cusco gana y solamente el 14% dice que empata. El voto está dividido, Alex. Dividido. Tenemos público de Cusco, público de los Chancas en los más de 200 conectados que tenemos ahora mismo. No se puede saber exactamente cuántos son de acá y cuántos son de Cusco, ¿no? No, pero hemos puesto una encuesta
El Ya. 43% dice No, que Chancas lo va a ganar. Me refiero a la persona que... Que nos están viendo o no. No se sabe. No Eso tenemos esa no data. podemos distinguir eso. Bueno, al final la encuesta es válida, ya sea empujado por el corazoncito o sabiendo un poco más del fútbol, la parte técnica, pero ahí está. La mayoría indica que Chancas gana, ¿no? Sí, no, empatado está. 43% dice que gana Chancas, 43% dice que gana Cusco y el 13% dice que hay un empate. Mira, es un empate. Entonces, bueno, incluso eso le hace interesante. Es una repartija de votos, una repartija de confianza, una repartija de análisis, cada uno desde el punto de vista o el nivel que conoce del fútbol. Así es que ya los coches ya están en la pista a ver cómo va esta competencia y esto nos lo dirán los jugadores tanto de los Chancas y también los jugadores de Cusco FC. A propósito, repetimos, jugando con exjugadores de Chancas, Manzaneda, está Gamarra y también Rui Díaz. A ver cómo se escriba esta historia esta tarde. Así es, ya tienes la alineación, Alex. A ver si vas. Mira, de Chancas ya estoy avanzándolo. Correcto, ahora te consigo la de Cusco. Dale. Y André, bájame un poquito el volumen, por favor, del audífono. Ahí. A ver, un poquito más. Ahí estamos bien. A ver, creo que mejora. Mucho mejor. Listo, somos 230 conectados. Ya está Fico Burgos en el estadio. En breves instantes nos va a traer algunas notas de algunos hinchas. Vamos a vivir el partido en la voz de Alex Royer, la voz oficial de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y vamos a tener esta videoreacción a través de YouTube. Estamos saliendo también en vivo por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Y un saludo para todas las madres que no hemos todavía saludado, Alex. Un saludo para mi mamita linda, para mi abuela y para todas las madres del Perú, para todas las madres del mundo en un día tan especial. Y todos sabemos la importancia que es una madre para cada uno de nosotros, Alex. Sí, yo me auno a lo que acabas de decir, igualmente comenzando para mandar saludos para mi madre querida, para mis hermanas y para todas las familias de Andahuaylas y el mundo, incluyendo acá igual a tu mamá André y a tu abuela, que siempre tiene la bondad cada vez que pasamos por acá de atendernos de la mejor forma. Saludos para todas las madres del día de hoy. Sí, un saludo grande para mi madre, para mis abuelas, para mis tías, que seguramente nos están escuchando desde algún punto, y para todas las madres futboleras también, ¿no? Para todas las madres que se dieron un tiempito hoy para ir al estadio de Andahuaylas para ver el partido femenino entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal. Terminó ganándolo Atlético 2-1 lo ganó 2-1. Atlético, un resultadazo y un campañón y una felicitación para todas las chicas, para el comando técnico, para la dirigencia del club que está haciendo un campañón. Somos 250 conectados, un gran número y el partido todavía no arranca. Les faltan 12 minutos para el arranque del partido. Todavía no hay imágenes del estadio de Cusco en la transmisión oficial de Liga 1. En cualquier instante arranca y estamos listos ya para vivir este arranque de partido. Alex, si me esperas un ratito y me cubres, voy a hacer pasar a Kevin, que va a ser un panelista más de esta mesa hoy. No, dale. Así es que, pero apúrate a ritmo de Fórmula 1 porque igual yo, como siempre, sufro con la alineación. Es fundamental tener la alineación de los equipos y de la forma correcta, con los nombres correctos, las posiciones correctas, para que la transmisión pueda salir de la mejor forma y llevarles la emoción de este grandísimo deporte que para muchos es nuestro primer amor y nuestro último amor, el fútbol, que genera emociones. Ustedes saben que el fútbol puede influir mucho en el estado emocional, más allá de que no podemos decir que no. Si Chancas gana un partido acá, todos salimos felices, llegamos a la casa felices, las cosas son diferentes. Pero acaso si perdemos, estamos con la cara larga, inconscientemente estamos de mal humor. Así es que el fútbol, para aquellos que nos gusta, sean varones o mujeres, es una parte fundamental o influye bastante en nuestras vidas. Bien, ya tenemos las primeras imágenes del estadio Inca Garcilaso de la Vega con una regular asistencia de personas. Ahí podemos ver al Chavo, que es ya un personaje emblemático de la barra Furia Chanca, y también pude distinguir al jefe de barra de esta hinchada o de este grupo de barra, Furia Chanca. Ahí está el presidente Mondalgo, apoyando, como siempre, al equipo. Bueno, los Chancas, como decíamos,
con una única variante con respecto al partido anterior. Se trata de Adiel Ayarza, que, como bien decía, es un jugador que estaba últimamente como pieza de recambio, pero ahora seguramente, por lo que ha visto durante la semana y de la forma como está trabajando el equipo, de lo que quiere conseguir esta tarde Walter Paulella, encaja como una pieza que cumplirá en conseguir el objetivo de lo que quiere esta tarde Paulella. Es la única variante respecto al partido anterior en donde jugamos con Garcilaso. Ahora también se vuelve o se está confiándose otra vez a Marlon Torres, cosa que con André por ahí había un pequeño tira y jale. André decía, no, para mí debería arrancar o siempre debió arrancar Jarlín Quintero. En el partido pasado, ¿no? ¿Y por qué te decía eso? Sí estoy al aire. No te escucho. Me parece que te falta activar algo del micrófono. No, está bien, estamos al aire, sino que te bajó el volumen. Dale. A ver, si lo sumas a escuchar mejor. Adelante. Yo creo que este sí es un partido para Marlon Torres. Es un partido que Chancas va a probablemente tener espacios para contraatacar, porque Cusco también tiene que hacer su partido. Cusco es el local, Cusco es el que tiene que buscar los puntos, tiene la responsabilidad de conseguir los puntos, porque se está quedando lejos del torneo internacional también. Y ahora sí es un partido distinto, ¿no? En el partido contra Garcilaso sí se necesitaba un jugador de altura, un jugador con buen juego aéreo. Por la talla de los defensores de Garcilaso decías en el partido. Correcto, y también porque el método de juego iba a ser mucho pelotazo, mucho centro, ¿no? Bueno, yo de pronto me imaginaba otro tono, otra dinámica del partido. Si bien Jarlín viene con buenas referencias, es un jugador que ha anotado varios goles el año pasado jugando por el UTC. Y acá en Chancas ya tuvo varios partidos, entonces como que no le vi ese brillo o el producto final que debería entregar a Jarlín Quintero, y por eso yo decía, a ver, que esta vez arranque Marlon, pero de la forma como se desarrolló el partido, pues hubo opiniones diversas y eso es absolutamente normal en el fútbol. Y otra vez, ahora arranca Marlon Torres de titular esta tarde. Así es. Muy buenas tardes, Kevin Altamirano. Buenas tardes, Milciades, que se han sumado hoy a la mesa. Por ahora vayan a compartir ese micro. En unos instantes les habilito un micro más para que tengamos los 4 micros habilitados. Somos más de 240 conectados en YouTube. Un éxito para nuestro humilde programa. Sus expectativas para el partido de hoy, que quedan nada más 7 minutos para el arranque del partido. Así es, André, Milciades, Roger, estamos a 7 minutos para lo que es el inicio de esta fecha allí en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el que los Chancas estará enfrentándose al Cusco Fútbol Club, partido trascendental para las aspiraciones de lo que significa el torneo de apertura de nuestro cuadro de Andahuaylas. Seguramente muchísimos andahuaylinos, ya lo estamos viendo ya en pantallas, el Inca Garcilaso de la Vega, todos los residentes andahuaylinos ahí con las camisetas de los Chancas, y esperemos pues que esta tarde noche en el Cusco, allá en el barrio de Huanchac, en el barrio de Guairurupata, nos regalen un triunfo. Y estaremos festejando, pues, y también, por supuesto, también esta tarde, Milciades, amigos de Frecuencia Deportiva, saludar a todas las mamitas en su día que lo hayan pasado bonito. Y, por supuesto, también acabo de venir del estado de los Chancas de Andahuaylas, donde el cuadro del Atlético Andahuaylas le ganó por 2-1 al Sporting Cristal. Milciades, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva. Estamos ya minutos previos para el partido que se jugará en Cusco, ya en breves instantes, partido programado para las 5:30 de la tarde, donde se va a jugar el partido entre Cusco frente a los Chancas, partido importantísimo, donde el equipo andahualino intentará seguir pegado a la posibilidad de ser campeón del torneo de apertura, recordando que el día de ayer Alianza en la última jugada, faltando muy poco tiempo, ya en los descuentos, logró empatar 1-1 con Cristal, un partido que estaba perdiendo 1-0, pero empató y tiene en este momento 33 puntos. Cienciano también ganó ayer, y ya en los descuentos, Cienciano está con suerte, ha ganado 2 partidos casi de la misma forma, y veremos qué sucede en los próximos minutos. Ya vamos viendo que están pasando en la televisión cómo bajaron los jugadores de los Chancas del bus. En el estadio hay una poca asistencia, solo se han habilitado dos tribunas, la de Oriente y la de Occidente, y los hinchas andahuaylinos están en la tribuna de Oriente.
Además, las entradas también han sido bastante económicas, 15 soles Occidente, 10 soles Oriente. Y felicitar al equipo de Atlético Andahuaylas que hace algunos instantes volteó el partido, perdió 1-0 y en pocos minutos en el segundo tiempo logró con un golazo de fuera del área y un penal ganar 2-1 y ubicarse en el primer lugar juntamente con Alianza con 15 puntos, igual que Universitario en lo que es el fútbol femenino. Ya vemos que van a salir al terreno de juego los dos equipos para este partidazo que va a comenzar en 5 minutos aproximadamente. También indicar que en algunos partidos que se jugaron el día de hoy, partidos programados de la fecha número 14, el equipo, en este caso de, vamos a ver, los partidos de hoy, fue Sport Huancayo, le ganó 2-1 a Juan Pablo II, jugando en Huancayo. Y hace poco terminó el partido en Cutervo, Comerciantes Unidos empató con Melgar 1-1. Y se viene el partido de los Changas. Vamos, ya en este preciso instante vemos que van ingresando al terreno de juego los dos equipos. El equipo de los Changas con su camiseta original, camiseta principal, mientras que el equipo de Cusco Fútbol Club con la camiseta dorada. Vemos a jugadores ex Chancas, vemos pasar a Marlon Ruiz Díaz. Ya creo que tiene la alineación que va a repetir Alex en breve. Ya va preparando las planillas para la transmisión de audio. Así que invitar a todos a que compartan nuestra transmisión y también estamos saliendo por Radio Andahuaylas 106.5. ¿Algo más, Alex, o vas preparando la planilla? Sí, bueno, ya que estamos en familia acá, vamos a repetir la alineación. Necesito la ayuda de ustedes. Yo tengo la alineación de un partido anterior de Cusco FC. Para este partido en la tele lo pasan bastante rápido. Ya. Y por la tiempo, acá estamos organizándonos, a ver si me apoyan con la alineación de Cusco FC. Por el momento tengo una previa y tendremos que pulirlo para que la transmisión salga de la mejor Ya, forma. el arquero es Díaz, Pedro Díaz. En la defensa vemos por derecha a Marlon Ruiz Díaz. Back central está Aldair Fuentes. Aldair Fuentes también como back central. Ya, dale. También vamos a ver quién está acompañando. Debe estar, ahí vemos rápidamente. Carlos Gamarra va a estar con Aldair Fuentes. Sí, Ampolo no va de todo, sin Va caso. José Ceballos con un marcador izquierdo. Repetimos la defensa. Fuentes, Gamarra, Ruiz Díaz y Ceballos. Medio campo, Valenzuela. En breve vamos a dar a conocer que hemos tomado fotografía del caso. Los suplentes, por si acaso. Vamos a ver si tenemos los suplentes. Están fuera en la Vamos a ver si... Vamos en la oncena titular, Alex. En el medio campo, Osvaldo Valenzuela, con el número 16, con el número 88, Diego Soto. Dale. Con la 10, Iván Colman como capitán. Con la 10, ¿no? Y también está Lucas Colito por la banda derecha con la número 22. Colman, a ver, vamos. Hay espacio por la derecha. 22, Lucas Colito. Colito. Como centro atacante con el 9, Facundo Callejo. Ajá. Y por la banda izquierda, José Miguel Manzaneda con el número 7. Y a Callejo, por favor, me repites el número, Kevin. Número 9. 9. A Manzaneda, como Manzaneda siempre. con la 7. Extremo, le pondremos a Sí, Manzaneda. extremo izquierdo. Por favor, la saga, me repiten, por favor, respecto a... A ver, la saga. Gamarra, ¿qué número tiene Gamarra? 2. Carlos Gamarra, número 2. Y me falta el lateral izquierdo. Ceballos. Y a número de Ceballos. 21. José Ceballos. Y a Ceballos, 21. El árbitro es Kevin Ortega, árbitro Kevin Ortega del partido. Listo, a ver. Vamos con los Chancas. Ahora, ya los Chancas ya los tengo, pero tengo que, como ustedes Solo saben... comentar en el caso de los Chancas, hemos visto que está Yarza en el minuto inicial. El reemplazo de Kelvin Sánchez. Y también va a estar Marlon Torres en la delantera. No va a estar Harley Quintero. Repetimos, los Chancas: Camacho, Pimienta, Rizo, González, Cataque, Huichi, Quintana, Quirós, Palomino, Ayarza, Franco Torres y Marlon Torres. Este es el equipo de los Chancas cuando ya están haciendo vamos con los suplentes rápidamente de los Chancas: Luis Pretel, Félix Espinosa, Kelvin Sánchez, Jani Opósito, Michel Kauman, Brian Guevara, Kenji Barrio, Harley Quintero y Cristian Velarde. Son los suplentes del equipo de los Chancas cuando ya están los dos equipos haciendo sus últimas arengas para el inicio de este compromiso. Somos Frecuencia Deportiva a través de YouTube y también por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Vamos con algún comentario más, André. También destacar la participación de Fico, que está en el Estadio Garcilaso. Sí, somos más de 200 conectados, como repito. Faltan segundos ya para el inicio del partido. Vemos imágenes de mucha hinchada de los Chancas en el Cusco. Y vamos a vivir todo el partido en la voz de Alex Roger. Y también vamos a quedarnos en el postpartido con el resultado de lo que será este Cusco versus Chancas cuando ya está todo listo. Alex, atento, atento.
En breve va a comenzar el partido. Vemos la tribuna de Oriente. 5:30 en punto. 5:30. En unos segundos más debe estar comenzando. El árbitro Ortega va conversando con el cuarto oficial para que lea la orden respectiva para el inicio de este compromiso. Partido programado para el día de hoy, que es el último. Mañana habrá 2 partidos donde jugará Boys con Universitario y también habrá otros compromisos como Garcilaso. Ya atento con Alex también con los cronómetros, aunque acá nos va a ayudar mucho el tema del control del tiempo. Ahora, ¿cómo va este asunto? Bien, esto va a comenzar en breve, señoras y señores, Frecuencia Deportiva. Y gracias, como siempre, agradecerle a todos aquellos que están acompañándonos en este partido interesante desde todo punto de vista, de lo técnico, de lo futbolístico, de lo social. 2 equipos que necesitan ganar. Señoras y señores, atención Andahuaylas, atención Perú y todo el mundo. Este partido arranca de esta forma. Comienza a mover la gente del Cusco FC. Por ese lado aparecía la figura de un jugador del Cusco FC cuando con la pelota se va quedando. ¿Quién? Díaz. En efecto, saca largo Díaz hasta el campo contrario. Manzaneda, ex Chancas. Sentimientos encontrados seguramente para este jugador, pero ahí va este partido. Se desarrolla en los primeros instantes en el estadio. Inca Garcilaso de la Vega carga el conjunto local. Se defiende Chancas. De esta forma mueve el cuadro dorado. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Manzaneda. Ahí está Manzaneda. Me parece que es Colito. Recibe la pelota en el medio campo. Devuelve para Manzaneda. El número 7 avanza a paso lento por el costado izquierdo. Carga el cuadro de Cusco de esta forma. Mete el centro. Ahí va alejando el peligro. Ayarza. Va teniendo. Carga con mucha fuerza Callejo ahora para Cusco FC. Ruiz Díaz mete al centro. Viene con cierto peligro. Chocaba en uno marcador. Ayrton Quintana. Que va la marca. Ahí va. Sigue cargando. Tiene la pelota. Se posiciona muy bien desde el inicio del partido. El cuadro cusqueño. Lo sufre estos primeros momentos el conjunto de Andahuaylas. 0-0 el partido. Ruiz Díaz va tocando ahí con Colman. Toca muy bien el cuadro cusqueño. Triangula muy bien el conjunto imperial. Primeros 2 minutos de partido y Cusco con todo lanzado al ataque. Arriba, Pimienta, el uruguayo que salía, alejaba el peligro. Complementa de cabeza arriba por primera vez. Los Chancas tiene la pelota y va con cierto peligro por el costado derecho. Este es Marlon. Ahí está el colombiano. ¿Qué hace Marlon? Muy cerca está Adriana. Este es el zurdo. Avanza el mago. Busca con quién jugar. Divisa el panorama. No encuentra algún compañero. Mete mal el pase. Se equivoca. Pero todavía intenta recuperar Marlon. Hay una buena llegada que desperdicia Chancas. Sí, ingresó muy bien Adrián Quiroz en diagonal del sector de Oriente. No había un compañero que se desmarque, que le marque el pase respectivo. Intentó hacer un pase hacia el centro, interceptó la defensa. En última instancia, Ayarza no tuvo comodidad para poder tener la pelota, perdió y comienza el ataque de Cusco, que ha salido con todo en estos primeros minutos. Ahí está Malo Ruiz Díaz, carga al cuadro cusqueño arriba. Intentaba parar de pecho Facundo Callejo. El balón lo supera. Chocaba en su hombro, saca con todo Gonzalo. Recho arriba, la pena, bien Marlon. Pero solitario. Es que si vamos a jugar de esta forma va a ser un poco complicado que hagamos daño. Estamos muy tirados atrás y arriba solamente va el argentino Franco Torres y se suma ahí Marlon. Eso creo que no me parece la forma correcta de jugar este partido. Creo que poco a poco el equipo tiene que asentarse en la cancha. Es verdad que el equipo de Cusco ha salido con todo, tiene el control de la pelota, los Chancas un poquito, está acomodándose en el terreno. Ojalá que pueda ordenarse y pueda imponer su juego en este partido de visita en Cusco. Por el momento es mucho más Cusco FC, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Va controlando el conjunto dorado. Ahí está Marlon. Ruiz Díaz indicando Walter Pauleya desde su zona técnica. Va recibiendo la pelota por el costado izquierdo. Ceballos, entiendo, cruzó la línea central del campo de juego. Va avanzando, toca con Manzaneda, triangula. Cusco FC. Ceballos por la banda izquierda, no en última instancia. Este es Colman, el 10 del conjunto cusqueño. Va y hasta Colman ingresa por el costado izquierdo. Se tira muy bien. Hay una jugada fuerte. Se batía. Palomino, disparo. Cuando antes ya habían pitado falta, es lo que entiendo, compañeros de esta transmisión. El árbitro
indicaba que la falta corresponde a Cusco FC o entendí mala. Así es, cuando vamos a leer unos comentarios, Carlos Muñoz nos dice, vamos Cusco FC, hoy día la casa se respeta, soy más cusqueño que Tupac Amaru, nos dice. Y John Medina, que nos escribe desde España y nos dice saludos desde Madrid, vamos Chancas. 4 minutos del primer tiempo, está sentido, pero creo que es Callejo. La jugada anterior quitó muy bien Jorge Palomino, limpiamente la pelota. Luego hubo un disparo bastante peligroso de José Manzaneda, pero el árbitro cobró algo. Parece que hubo una falta previa que anuló, creo que una falta de Callejo contra Palomino que se paralizó el juego. Es el lanzamiento de libre es para afuera o para adentro en última instancia. Hay una falta contra Palomino. No sé si la cobraron. Yo vi a Ortega que levantaba la mano indicando hacia el arco de Camacho a Jairo. Vamos al Ahora vamos a entrenador ver. Orfila también haciendo las indicaciones al equipo de Cusco. En última instancia es saque fondo. Uruguayo, el entrenador de Cusco FC, ¿no? ¿Cuál es el nombre del DT de Cusco? Orfila su apellido. Urfila. Orfila. Porfirio. Ahí está, el fútbol se reanuda a los Cuidado, 5 Giro. minutos. ¡Ahí va! Estaba cerca, pero atento Jairo. Inclinando la balanza en casa, haciéndose fuerte de todas maneras el Bien, conjunto Franco. cusqueño cuando amaga muy bien, descuenta 1, 2. Ay, Pero ay, al final pasa o mete un pase malo. Franco Torres. Ahora va controlando el conjunto cusqueño. Marlon. Ruiz Díaz con el balón que toca para atrás. Fuentes. Balón por la izquierda. Ahí va teniendo Cusco FC el balón que toca muy bien en estos primeros momentos. Manzaneda. Va tocando el conjunto Inca. Balón en el medio campo. Este es Gamarra. Chancas completamente replegado, los 11 jugadores detrás de la línea del balón. Sí, están todos en su territorio. Juan Quispe Parco nos dice saludos desde Francia, hoy gana Chancas. Un saludo para ti, Juan, que nos sigues desde Francia. Y para John, que está en Madrid. John Medina también, hincha de Frecuencia Deportiva Y Andahuaylas. saludos también para el hincha del cuadro Cusco, cusqueño. Carlos Muñoz, así es. Ahí está tocando el 24 Ruiz Díaz. Balón La- de arriba buscando a uno compañero. Balón largo que venía para que vaya el delantero de Cusco FC. Nunca va a llegar a ese balón. Se va perdiendo. Y el balón corresponde al cuadro andahuaylino. Y este partido por el momento 0-0. ¿Cómo ves el partido, Kevin? Larga posición de Cusco. Bien parado Chancas en defensa. No tiene cómo entrar Cusco de momento y le termina rifando un balonazo, ¿no? Sí, por el momento bien parado el conjunto visitante, pero por ahí podía hacer daño. Tan sólidos no estamos, pero Cuidado. en líneas generales defendiéndose bien Chancas. Ahí arriba, balón que viene por encima del arco de Jairo. Señoras y Kevin, te señores. corté. Lo cortamos a Kevin. Adelante. No, sí, le está faltando un poquito más de claridad también en el último pase y también a Chancas, al Mago Quirós. Nos estamos viendo también a Marlon Ruiz, a Yarlín Quintero, a Marlon Torres también igual, ¿no? Y esperemos que también se pueda dar yendo y hilando las jugadas en el transcurso de los minutos en este primer tiempo. Orfila obligado a ganar este partido para consolidarse en el Cusco FC y también Walter Paulella para levantar cabeza después de 2 catapultas o 2 malos partidos que tuvo acá en Andahuaylas y otro allá en Tarma. Balón en el medio campo. Fuentes. Ahí está uno de los centrales tocando por la banda izquierda. Avanza de esta forma el conjunto cusqueño. ¿De quién se trata? Ceballos arrancaba, Bien. entraba en diagonal, pero quita muy bien Chancas en su propio terreno. Ahí está otra vez mal. Se equivoca Ese Franco último toque, Torres. ese último Franco toque. Torres hace un buen amague, se saca su marcador, pero en el pase no está teniendo aciertos, está yendo al rival. Creo que tiene que tener un poquito de tranquilidad y levantar la cabeza para ver al jugador mejor ubicado para poder generar un contragolpe. Cuidado. Balón que viene hacia el arco. Ahí esperando, como siempre, Callejo. Cada vez que Callejo está, es peligro para Chancas, señoras y señores. 8 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido. Ayrton. Ahí está el zurdo. Quirós, el talareño que toca el balón en su propio terreno. Los Chancas, después de mucho tiempo tocando varios pases o haciendo varios pases. Por la derecha, ¿quién está yendo por ese lado? Es Rizzo. Ahora es Palomino. Palomino que quería cruzar la línea central del campo de juego, pero se detiene. Este es Pimienta, el uruguayo. Va a jugar con su arquero, Jairo. Señoras y señores, una tarde bastante interesante. El entrenador de Cinciano ¿Quién está ahí. estaba ahí en las tribunas? Horacio Melgarejo, del entrenador de Cinciano, viendo el partido.
Y Melgarejo polémico últimamente, ¿no? Sí, tuvo un enfrentamiento Con la prensa. con la Una prensa. conferencia, un poco recibió muchas críticas porque trató muy mal a la prensa de Cusco porque esperaba que lo feliciten cuando logró un triunfo. Ahora, Paulella llegó a ser expulsado en el partido con Garcilaso, No ¿no? hemos visto si está en la banca o porque si está expulsado no puede estar. A ver, yo vi la mano en antes, no sé si era exactamente de Paulilla o Kevin. Sí estaba. Ahí está. No, Paulella está en la tribuna Ahí está en también. la No, tribuna. sí está, Está allá con Héctor arriba. Héctor González, González. está con Renzo, que es el analista De videos. táctico del club. Héctor González también está Paulella ahí. también está fuera, entonces. Está Sí, ha sido expulsado. expulsado. Está en el partido, pero está fuera de la zona técnica. Entonces, está en la ambos tribuna, arriba, en el equipos palco, sin ¿no? técnicos en la cancha. No, el de Cusco sí. Orfila sí está en el campo. perdón, El de Cinciano es el que está Ya, viendo correcto, el partido. Sí, correcto. Melgarejo está de espectador esta tarde. Balón arriba. Señoras y señores, 9 minutos de este primer tiempo. Es más peligroso por el momento. Cusco FC viene al centro. Ahí está. ¡Va! Se defiende los chancas. Pasando apuros el conjunto andabailino. Balón arriba. Balón hacia el área. ¡Va! Ahí está. Se le escapa en última instancia a Manzanera. Parece que el balón pasaba por las guachas. Y el saque de fondo para el conjunto visitante. Hay que recordar que en este partido hay 3 jugadores de ex chancas que están en el equipo de Cusco: Gamarra, Marlon Ruiz Díaz y José Manzaneda. En efecto, Kevin Ortega, el árbitro del encuentro. Ahí va hablando con Fuentes. Va a salir Chancas. Con el cuidapalos, Jairo Camacho. Balón por la derecha. Este es Rizzo. Ahora va transportando la pelota el mago Adrián Quirós. Toca con el argentino Franco Torres. Balón que queda dividido, pero gana ahí Marlon Torres. Es mucho más atrás, definitivamente. Hay un mayor número de cusqueños. Está muy bien parado Cusco. Chancas no ha podido generar ninguna de peligro en estos primeros 11 minutos. Se cierra muy bien el equipo de Cusco. Callejo hacia el centro, balón arriba, pasado al segundo poste. La de pecho, Bien, Rizzo. solo, tranquilo, con la absoluta tranquilidad. Deja Rizzo para Jairo. Así. Kevin. Dale, adelante. Sí, ahí vamos que Díaz está ordenando a su gente para que pueda salir y esperamos que y también están jugando al pelotazo, ¿no? Pero que ahí están perdiendo nuevamente, ahí Cusco está retomando la pelota rápidamente. Somos más de 180 conectados. Compartan esta transmisión, denle like en YouTube y también nos están escuchando por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Agradecimiento a la gerencia de Radio Andahuaylas que nos ha dado la facilidad para poder llegar a través de la FM. Esperemos la consolidación de Chancas en este partido, que hasta el momento lo está pasando mal. Allá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Se limita a defender y apuntar a contragolpes que por el momento no le está funcionando. Balón por la derecha. Ahí está el asistente de Paulella. Balón arriba hacia el arco. ¡Ah! Llegaba Manzanera por el costado izquierdo, pero se defiende muy bien Oshiro y lo termina echando al córner para el conjunto cusqueño. Un centro bastante peligroso del sector de Occidente. Daba un bote previo y Takeuchi tuvo que desviar de cabeza al tiro de esquina a favor del equipo Cusco. 12 minutos de este primer tiempo. 12 minutos. Han pasado 12 minutos de este primer tiempo. Señoras y señores de Frecuencia Deportiva, por YouTube y Radio Andahuaylas, va a pegar ese lanzamiento de esquina el conjunto cusqueño. En última instancia va. Es el número 22, Colito. Lucas va quedando detrás del balón. Va a pegarle. Ahí está Colito. Ahí va el córner. Termina alejando, pero corto ahí los Chancas. Balón arriba. Falta. Pero hay una falta porque pierden alto. Si juega Sí, peligrosa lo roza, contra lo roza. Quirós. En aquellos sentidos se toca la pierna derecha, la rodilla, la parte interna de Callejo. Casi le da al bajar. Sí, lo raspa. Sí, al bajar lo raspa en la rodilla. Está sentido, ojalá que no sea consideración de Adrián Quirós. Ya 13 parecía más uno Una de patada. artes marciales. Parecía Kung Fu ahí. Demasiado alta la pierna. Sí, no le da la pelota y al caerse le termina raspando la rodilla a Adrián Quirós, que desde el partido pasado no viene teniendo unos buenos minutos. Los No- dos partidos no se desde reencuentra. AET, todavía no regresa a su nivel con el cual fue llamado a la selección. Y no solamente Buena. Adrián, sino todo el equipo desde el ADT, como que quedamos ahí bajón. Un bajón. zumbados, ¿no, Kevin? Un joven que incluso ya toda la afición andahuaylina, se viendo también los comentarios y también malintencionados de que el equipo se había vendido. Sí, ha habido un poco de ¿No? todo. Sí, se había vendido. Y bueno, esperemos que esta tarde noche en Cusco nos cierren la boca con un triunfo, que es lo que estamos esperando todos. Ojalá de pronto parece instalarse un poco mejor en el campo de batalla el conjunto visitante, los Chancas, tocando ya de una forma regular en el medio campo. Ahí está Palomino.
Tocando con Marlon. Ahí participa, me parece que Oshiro. Este es el zurdo, Adrián Quiroz. Toca mal, otra vez Adrián, impreciso en la entrega. Va, ya está, carga Chanca, ya está de derecha. Vale. Probaba de lejos. Franco Torres y el arquero Díaz responde. Pero la pelota termina venciéndolo. Y se termina en córner para el conjunto de Andahuaylas. Primera llegada de los Chancas, se asociaron los dos Torres, felicidades. Franco Torres y Marlon Torres, la pared. Y un disparo bueno, potente a la mano derecha del arquero. Y llega muy bien el arquero de Cusco. Sí, un buen pase Marlon Torres para Franco Torres, un disparo rasante a la mano derecha que el arquero no logra detener y desvía el tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas. Primer disparo con peligro de Franco Torres. Ahí estaba solo, también Marlon Torres tenía la posibilidad de pase. Un poco mejor ahora. Se instala en el estadio Inca Garcilaso de la Vega los Chancas y consigue el primer tiro libre para sus intereses. Espera en el arco Díaz. El arquero del conjunto local va a pegar el zurdo Adriana. Ahí está, va. Pone la mano, manotea Díaz y aleja el peligro. En el medio campo va tomando el conjunto visitante. Estaba el zurdo González, que juega con su portero. Desde el fondo va a jugar con Jairo. Pega Jairo. De derecha Jairo arriba. Pero mira esto. Un pase a la nada. ¿Cómo vuelven los delanteros? Parecen tortugas. Bueno, no, apenas estamos jugando 15 minutos del primer tiempo. Esto es increíble. Lo que pasa, Alex, la pelota lo tenía Palomino y en vez de buscar a su compañero que está abierto hacia la derecha, hacia atrás, y eso hace de que obligan a Camacho a rechazar con todo, sin ver a dónde, y al final se pierde una clara oportunidad de poder controlar mejor el balón. Pero vieron que todos los zagueros de Cusco FC habían ya salido y solamente dos delanteros de Chancas quedan ahí como si estarían de paseo. Se entiende que tiene que ser. Sí, lo sorprende el pase, creo, un poco. Pero igual hay que vamos a leer algunos comentarios. Arica Roma nos dice buenas tardes. Ya dejé el like. Saludos desde Arica, Chile. Estaba haciendo zapping y encontré su programa. Me voy a quedar, dice, muy buena transmisión. Yo simpatizo con los Chancas. Y dice, me criticarán porque soy chileno, pero simpatizo con la Liga 1. Y un saludo para todas las madres del Perú y del mundo, nos dice Arica Roma. Gracias. Hasta Chile. Según ahora Arica es peruano, ¿no? Genial, gracias Ortega por estar también. con nosotros. Alfonso Ortega comenta, nos dice buena transmisión. Un saludo para todos los que se conectan. Somos 200 conectados. Un número récord para nosotros. Así es, y que no hemos hecho mucha campaña, mucha promoción para la transmisión, pero gracias a todos. 16 minutos, Alex. Ya, pero ya tampoco mucha humildad, porque Frecuencia Deportiva, ¿cuántos años en el aire? ¿Cuántos? 25. Por radio, sí, estamos saliendo también por Radio Andahuaylas, 106.5 FM. Sí, acá tenemos al maestro Mircea de Vargas. Desde el año 89 haciendo prensa deportiva y con el programa de Frecuencia Deportiva desde el año 2003. Y este año viviendo la mejor temporada de los Chancas, con posibilidades de llevarse la apertura. Sí, todavía están las posibilidades ahí cuando viene al centro al arco de Camacho. Jairo arriba, se defiende la saga Viena de Chancas arriba, se eleva con todo el argentino Franco. Complementa en el fondo, me parece que Oshiro. Señoras y señores, balón dividido. Espera demasiado a Ayrton. Lo están ganándolo. El árbitro Kevin Ortega indica que es lateral para conjunto de Andahuaylas. Sí, Marlon Ruiz quería darle el vivo al árbitro, sacó rapidito el lateral, pero no, el lateral es para los Chancas y se va y lo va a ejecutar Ayrton Quintana. Ahí Andrés Milciades se nota la diferencia física de cómo estaba Marlon Ruiz Díaz en los Chancas. Estaba como Ayrton Torres. Y ahora lo ves al lado de Ayrton Quintana. Y se ve la gran diferencia y el desarrollo físico que tuvo en el Cusco, ¿no? ¿Te refieres a la contextura física? Siempre ha sido un poquito más grande. Marlon Ruiz Díaz es un jugador que juega mejor como volante. No es tan rápido para ser carrilero, pero es un jugador bastante técnico y ya está con su segunda temporada en Cusco porque el año 2024 jugó en los Chancas. De todas maneras, a Ruiz Díaz pareciera que ha agarrado mayor masa muscular, ¿no? Sí. Fuentes, Gamarra, ex Chanca saliendo por el costado izquierdo. Señoras y señores, esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y YouTube. Gracias a todos los conectados en este partido. Ahí está, ¿quién va por ese lado? Es Carvajal, me parece que sí. Balón por la derecha. Va recibiendo Marlon. Mete al centro Marlon con curva. Se cae el nombre de Cusco FC en el área. El árbitro dice que no hay nada. La pelota alejan por el momento, pero equivocado balón hacia el arco. Bien, Camacho. Y lo controla Jairo Camacho. Un disparo de media distancia tratando de sorprender a Camacho, que estaba atento. Y en dos tiempos para la pelota y para ordenar un poco su defensa y salir con más tranquilidad. El equipo creo que después de pasar los primeros 10-15 minutos se ha acomodado en la cancha y está generando ciertas posibilidades de control de la pelota.
Balón arriba, la peina Vaya, Marlon. Ahí vaya. está, quita la pelota Solo. arriba, carga el conjunto visitante, el taco. Nadie acompaña. De memoria, hacía un taco. Franco Torres pensando que Marlon venía por la derecha, pero Marlon Torres estaba atrás y se pierde otra ocasión. De esta forma esporádica que llega a los Chancas. Lamentablemente Marlon Torres no entendió la jugada, no acompañó a Franco Torres, lo dejó solo. Él hizo un pase sin ver, con un taco hacia atrás, pero no había ningún jugador de los Chancas y recupera la pelota el equipo de Cusco. Ahí derriban a un jugador del Cusco FC. Se trata del jugador Coleman, el número 10. Marca fuerte de Jorge Palomino. Y falta, lanzamiento libre para el conjunto cusqueño. Falta clara, pero correcto. Jorge Palomino cortando el contraataque Cusco. Fuentes. Va tocando Cusco FC. Como siempre, el dominante en este partido hasta el momento. 19 minutos de este primer tiempo. Señoras y señores, este es el jugador ¡Ay! Soto, balón arriba, peligro en el arco de Chancas, viene el balón al área. Acaba de salvarse Chancas, el peligro a uno, pasa Manzanera de derecha. Otra vez se defiende Chancas, pasando apuros. Avisan a los cusqueños en el arco de Jairo Camacho, va a venir el centro, ahí está el centro. Pasado, y el balón se pierde al saque de arco. Una jugada bastante peligrosa, un pase en profundidad que se queda muy mal Carlos Pimienta. La pelota queda picando y por suerte se puso en el camino en el disparo final. El bote le gana a Pimienta, no calcula bien y por suerte bloquea, creo que es Gonzalo Rizzo, la jugada de peligro. Así es, un blooper, el de Carlos Pimienta, que regala la posición del balón y por poco y de milagro no llega el gol de Cusco FC. Rizzo se vistió de bombero y salvó a los Chancas en estos primeros 20 minutos de partido. Acaba de salvarse Chancas, señoras y señores. A los 20 minutos de este primer tiempo, tranquilamente pudimos cantar el gol de Cusco FC en este partido, que está haciendo mucho más en este encuentro hasta el momento. Chancas hace llegadas esporádicas. Una que pateó Franco Torres, el de mayor peligro. Precisamente el jugador argentino dominaba la pelota, pierde la pelota, se cae el jugador, el árbitro dice que no hay nada. Carga el conjunto cusqueño, va arriba. Corta muy bien ahora, en el fondo. Saca la pelota, el uruguayo. Pimienta arriba, gana la pelota. Ahí estaba el jugador Torres, Marlon. Recuperó por un momento, pero lo quitaban rápidamente. Ahora viene por la derecha el conjunto imperial. Este es el jugador Coleman. Busca a un compañero, Ruiz Díaz. Balón que se equivoca en la entrega y Chancas recupera en el fondo. Ahí está. Adrián Quiroz, el zurdo. Oshiro. Va tocando para Oshiro, va a cruzar la línea central del campo de juego. Ya. Por la derecha se abre muy bien. Marlon Torres, balón con él, hace la bicicleta. Mete al Buena. centro, ahí está. Ayarza. Llegaba Abdiel Ayarza, el panameño que no puede conectar al balón. Y el esférico se pierde fuera del campo de juego. Una muy buena jugada de Marlon Torres por derecha, va al centro, no lo puede anticipar cuando hay un ataque de Cusco, pero la jugada anterior a Ayarza no pudo llegar a tiempo, se le cruzó muy bien el marcador y se perdió una clarísima oportunidad del equipo que inmediatamente Cusco salió en una con bastante peligro. Ahora, ustedes no sé qué dicen. A Chancas no le veo con la confianza que lo hemos visto en muchos partidos. Hay un poco, por el momento, bastante timorato con Sí, el le está Cusco costando. De todas maneras, el bajón que ha tenido en los últimos dos partidos afecta también desde lo emocional, pero tiene que recuperarse. Chancas va a tener ocasiones y bien Marlon Torres, que con espacios es peligroso y te lo decía antes del partido, Alex, este sí es un partido para Marlon Torres. Dale, ahí sacaba largo, pero equivocado como la dirección. La saga de los Chancas cobra el lateral a Cusco FC. Fuentes. Marlon Ruiz Díaz. Ahí está el norteño. Balón en el medio campo. Va tocando el conjunto local. Por la banda izquierda, Ceballos. Señoras y señores, marca de muy cerca. El zurdo, el mago. Adrián Quiroz por la banda izquierda intenta hacer daño. El conjunto cusqueño. Manzanera que no puede frente a la cobertura de Gonzalo Rizzo. 5 reservaciones al 983668864. La mansión Casa Hotel. 23 minutos. 23 minutos de este primer tiempo. Ahí repiten la jugada donde no sé si habrá estado adelantado. Pareciera que sí.
Ahí está balón en el medio campo, se apura un poco. No, vamos, tenemos que tomarnos la calma. Franco Torres que se apura y pierde la pelota. Ahora también hace lo mismo Jorge Palomino, pero venía con todo atrás. Recupera muy bien cuando pita el árbitro. Y está paralizando el juego. A cobrar una falta cuando la pelota estaba disputada entre ambos equipos. La falta que era a favor de los Chancas no cobró. Y la siguiente recién cobra una falta, creo que de Palomino, contra el jugador de, creo que Ceballos, del equipo de Cusco. Soto, el 88, que está sentido en el campo de juego. Soto. Es cierto que Jorge Palomino le llega a tocar el pie. Y por el momento, balón quieto, fútbol paralizado. También estamos saliendo gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270. 34 años al servicio de la población andahuaylina. También gracias a Fabri Muebles, Alex Fabri Muebles, esquina de Ajocalle con la avenida Sesqui Centenario, especialista en muebles. Así es, acciones paralizadas. Vamos a aprovechar de saludar a las personas que nos escriben. Freddy Chuján nos dice saludos desde Tarapoto, arriba Cusco. Michael Raúl Flores Prado dice vamos Chancas. Y también Emiliano Saja nos dice vamos Chancas. Somos casi 200 conectados viviendo esta fecha 14 entre Cusco FC y los Chancas 6C que se juegan en el Cusco. Hay buena cantidad de gente de Andahuaylas en las tribunas apoyando a los Chancas, como ya normalmente suelen hacerlo. A pesar que el día de hoy es un día especial, un día familiar, Día de la Madre, vemos a muchos hinchas en la tribuna de Oriente, los Chancas, vemos a muchos conocidos, algunos también que han viajado de acá de Andahuaylas, vemos a algunos miembros de la barra Furia Chanca que están presentes en el estadio. Está Sentir, uno de los jugadores, acciones paralizadas a los 25 minutos de este primer tiempo. El marcador sigue 0-0. En efecto, 0-0 el partido a los 25 minutos. Kevin Ortega ahí hablando con José Miguel Manzaneda, ex Chancas. Hay un hombre sentido, pareciera ser de consideración y lo sigan atendiendo en el campo, casi a la mitad del campo, al cuadro cusqueño. A ver cuánto tiempo más tomará esta recuperación. Es el número, a ver si me ayudan, ¿de quién se trata? Creo que es el 88 que dijiste, creo que es Soto. Se va listando Silva. Silva, este jugador bastante rapidito. Bien rápido, bastante peligroso este jugador Silva. No sé, 22. Estamos hablando... Colito. Lucas Colito, sí, en efecto. Será de la continuidad, pareciera que no, porque está calentando un jugador ahí, Silva, en la zona que le corresponde. Está repitiendo la jugada del centro de Torres, donde llega primero el número 8. Creo que es no hemos visto el que intercepta. Creo que Fuentes, que le anticipa a Yarza en la jugada. Sí, al centro que venía, que no llegó a conectar a Odiel Ayarza, el panameño. Que era Aldair Fuentes, isqueño de nacimiento. Rizzo, se reanuda el fútbol, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y YouTube. Balón en el medio campo. Adrián tocando con Franco Torres, que descuenta uno. Quiere pasar el segundo, pero lo están ganándolo. Lo quitan. Contragolpe de Cusco FC. Va por la derecha. Facundo Callejo va a llegar al balón. Nunca le supera el balón. Y es lanzamiento de arco para los Chancas de Andahuaylas. Permanentemente el equipo de Cusco va haciendo pases en profundidad a las espaldas de los defensas de los Chancas, pero siempre está cerrando muy bien por el sector Pimienta y también Gonzalo Rizzo, evitando que el jugador Callejo tenga libertad de poder llegar por ese sector. Saque de fondo. Va a sacar desde su arco Jairo. A los 27 minutos de este primer tiempo. Arriba esperando Marlon Torres y Franco Torres. Hasta el momento ha aparecido muy poco Yero, por ejemplo, por banda derecha. Tampoco no lo hemos visto todavía Yarza, no sé en qué posición está jugando, parece que como volante mixto, en reemplazo de Kelvin Sánchez. Ahora, la única jugada que apareció fue en ese centro de Marlon, que casi llega a conectar. Balón arriba, tocaba, dominaba Cusco FC, pero va quitando los Chancas en el medio campo. Es Adrián, el mago. Avanza por el medio, se equivoca otra vez Adrián. Se demora en el pase de Adrián Quiroz cuando corría ya Franco Torres, le marcaba el pase, pero no le da el pase en profundidad y le choca en el cuerpo de un jugador contrario. Ahora mueve la infantería Cusco FC, balón que viene hacia el arco de Palomita, aleja el peligro. González, sale con dificultad los Chancas. Señoras y señores, marca con mucha fuerza, lo están derribándolo a un jugador de Chancas, se trata de Ollero y será falta
Falta que comete Soto, el número 88 del Cusco, del cuadro cusqueño. Se demora mucho Ciro Takeuchi para dar el pase, trata de avanzar y le cae con fuerza, que le cometen falta, pero tiene que ser un poquito más rápido y la salida para agarrar al otro equipo un poco desordenado. Ahora Cusco FC está presionando alto también. Sí, está jugando muy buen partido Cusco. Balón en el medio campo. Sigue. Lucha Marlon. Quita Marlon. Entregó por Ayrton. Bien. Con Franco. A ver si lo tenemos este partido. Para un mejor espectáculo tendría que empezar a jugar algo mejor los chancas, que hasta el momento Buena. no ha podido hacerlo. Ahora. Devoluciona de Adrián, va por la derecha, mete al centro, Oshiro, vaya, estaba el arquero Díaz que mete el puñete, aleja el peligro, contragolpe del conjunto cusqueño, va por el medio, ahí iba Valenzuela, balón por la derecha, está Callejo, Facundo, va a meter al centro, Facundo, balón arriba, bien plantado, ahí el uruguayo Pimienta, no puede parar en el medio campo Rizzo. No es, creo que era Quiroz, que no tiene la tranquilidad. No, es Rizzo que está sí. regresando, correcto. Otra vez, Facundo, Callejos que toca una cortita con Ruiz Díaz, mete al centro, dispara, en última instancia, Coleman, y el balón simplemente se pierde al saque de fondo. Buenos minutos de partido, ida y vuelta, ha despertado los chancas, pero también tiene que tener cuidado con la retaguardia, porque vienen contras peligrosas de Cusco. Ahí va moviendo la pelota ahora por la banda derecha el conjunto de Andahuaylas. Se trata de Ollero que toca con Marlon Ruiz. Ahí está Marlon. Vale. Marlon Torres en última instancia sacó el disparo. Y el balón se pierde cerca del arco de Díaz. Y de esta forma también llegando, aunque tibio, los chancas. A los 30 minutos, Marlon Torres vio que un poco salió a Pedro Díaz. Intentó un disparo a media distancia que salió un poco elevado. Creo que es una buena oportunidad también de probar de fuera del área para probar al arquero. Y recordemos que en altura la pelota es un poco más rápida y podría haber alguna posibilidad de gol. Ahora tendría que aparecer un poco más Adrián, por ejemplo, zurdo, y generar mejor fútbol en el medio campo. Kevin, ¿no es cierto? Los tiros de media distancia también, ¿no? Tienen una buena pegada, buen pie y se puede dar también. Ahora, para hacerlo, las pegadas de larga distancia tendríamos que acercarnos un poquito más al arco, porque ahora estamos casi siempre lejos del arco de Díaz. Balón por izquierda. ¿Quién avanza por ese lado? Ceballos. Balón que viene arriba buscando a los delanteros. Se equivoca Cusco ahí arriba para terminar el juego. Desde el fondo salen los chancas. Con Palomino, este es Adriana. El zurdo mete buen pase por la derecha. Está habilitado Franco. Ahí está Maga Franco. ¿Quién la acompaña? Está con Marlon. No puede controlar la pelota Marlon. No. Ahí le faltó un poquito de confianza a Franco Torres. Creo que tenía que haber intentado descontar el hombre a hombre. Creo que entre Franco Torres y Marlon Torres no tiene mucha comprensión. Franco Torres tiene la pelota y Marlon Torres no sabe dónde ponerse, no sabe dónde ubicarse y eso no le permite marcarle el pase a Franco Torres para que pueda descargar la pelota. Sí, precisamente eso ocurrió y no pudo recibir bien la pelota. Sí, un poco incómodo, Marlon. no pudo devolver la pared. Fuentes desde el fondo. Ceballos. Señoras y señores, se han jugado 31 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido. Cusco FC 0, Chancas 0, balón en el área de Chancas, peligro, pero no significa mucho peligro este ataque de Cusco FC. Balón por la derecha. Oshiro. Le da arriba a Adrián Quiroz, falta. Claro, voy a aprovechar a saludar a los que nos escriben. Jordan nos dice, sé que son hinchas de Chancas, pero en este momento quisiera que gane Cusco. Soy aliancista, saludos desde Wisconsin, Estados Unidos. Luis Castillo nos dice, arriba Cusco, hay que salvar el fútbol peruano. Y José Antonio Carlos Mendoza nos dice, Cusco va a ganar 2-0. Hay que esperar el partido, ya son 32 minutos, el equipo de los Chancas ha equilibrado el partido. Primeros minutos ha sido del equipo de Cusco, pero poco a poco el equipo de los Chancas empezó a tocar mejor, a generar fútbol, a ubicarse mejor en la cancha y creo que repetimos un partido equilibrado hasta el momento. Bueno, tan equilibrado, no está, es mucho más dominador el Cusco FC en este encuentro. Chancas como que tratando de reaccionar. Pero ya no está permanentemente atacando el equipo de Cusco como en los primeros minutos. Balón por la derecha, ahí está Adrián que mete el pase por la... Uy, bueno, el pase Chancas era bueno. se equivoca. El pase era bueno, Giro no puede controlar y se fuma en el ataque de Chancas. Tal es así que Takeuchi salió un poquito a la función ofensiva porque en los primeros minutos estaba como defensa por su sector. Desde el arranque del partido, Cusco FC proponiendo este encuentro. Y como es natural, tiene que buscar los 3 puntos en casa, balón de arriba. Se defiende muy bien el conjunto visitante con el uruguayo Pimienta. En el medio campo, transporta la pelota. Adrián Quiroz deja la puesta por Oshiro que hace el giro por la banda izquierda.
Está suelto Ayrton, que después de buen rato lo vuelve a pronunciar el balón que viene es el arco. Se defiende, ahí está Fuentes. Sale el arquero. No se han tocado el claxon con el defensor. Ceballos se interponía ahí. En última instancia, Colman. Y termina controlando el arquero. Así es, lo complica el centro al arquero. Y por poco termina complicando el defensa. No le habla el arquero y la pelota queda picando. Se recupera Cusco y sale otra vez. Ruiz Díaz Marlon. Va tocando ahí el cuadro cusqueño, el conjunto imperial que busca el primero. No puede controlar la pelota. Arriba el delantero de Cusco FC. Termina sacándolo. Le rozaba a uno de los delanteros de Cusco. Lateral. En última instancia, lateral para el conjunto imperial, que también busca quedarse con estos 3 puntos. Hay que ver, vemos a los jugadores de Cusco un poco cansados porque ellos, recordemos, jugaron el día, si no me equivoco, el miércoles, partido Copa Libertadores frente a Estudiantes, un partido bastante intenso y de todas maneras físicamente, de todas maneras hay una cierta merma. Balón que viene sin peligro, no se entendieron los cusqueños y va tomándolo el arquero Jairo Camacho. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios más. Alex Apology nos dice, ganará Cusco, pero no la tendrá fácil a Chancas, le falta banca. Emilio nos dice, campeón va a ser Alianza si termina esto empatado. Y Speed nos dice, vayan a ganar, que ayer el papá Cristal les dio la mano. Dice, sí, Cristal ayer complicó a Alianza, por poco le quita los 3 puntos. Y ese empate de ayer hace que hoy Chancas, de ganar, vuelva a ponerse con amplias posibilidades de llevarse la apertura. Ahora, para que la mano esté completa, era que gane Sporting Cristal. Lamentablemente, en los últimos minutos lo terminan empatándolo. Balón por la derecha. Ahí está Oshiro, mete al centro. Oshiro carga a los Chancas. Abdiel de cabeza. Se defiende la saga de Cusco FC. Jorge, que recupera para los Chancas. Ahí está de izquierda. Despacio. A las manos del arquero Díaz. Le faltó potencia a Palomino con su disparo pierna izquierda, que no es su fuerte. Una buena jugada del equipo. Ahora, Abdiel Ayarza se mete siempre más en la parte ofensiva, ¿no? A diferencia de Kelvin Sánchez, que es un jugador más retrasado, que más está apoyando a Jorge Palomino en la recuperación. Ayarza no tiene tanta marca, pero cuando Chancas ataca, suma volumen. No, y por el juego aéreo es bastante importante, peligroso con el juego aéreo de Ayarza. Sí, es mucho más ofensivo que recuperador, Abdiel, el panameño. Alberto Espinosa nos dice desde Nueva York, Chancas es mejor y va a ganar 1-0. Más de 230 conectados. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, tanto los hinchas de los Chancas y también del Cusco FC. Balón en el medio campo. Señoras y señores, va tocando el mago. Por momentos saca la varita mágica y por otros, como ahora, se equivoca grandemente el zurdo, el norteño, el talareño, ex Alfonso Ugarte, ex Atlético Grau. Ahí está Manzaneda. Mete al centro Manzaneda. Arriba. Y el balón se termina perdiendo fuera del campo de juego, simplemente al saque de arco del conjunto andahuelino. Lo que preocupa es que el jugador Adrián Quirós no está manteniendo la regularidad que le permitió ser convocado a la selección. En los últimos partidos vemos que Callejo está pidiendo cambio, parece que tiene un problema con la parte de los... En la ingle parece. En la ingle, en los aductores parece, está pidiendo cambio, ya lo veíamos un poco sentido. Sí, ya se tira al suelo, si es que sale seguramente entrará Tevez. Se tira al piso Callejo. En una jugada sencilla, porque ya venía arrastrando la molestia desde los primeros minutos del partido. Acciones paralizadas. Bueno, de la forma como se sentó Callejo, parece que no va a ser de la continuidad. No creo que el spray resuelva una lesión real. Hay momentos que él estaba con unos parches, ¿no? Ahí al inicio, sí, con los parches amarillos. De color amarillo en la parte izquierda, debajo de la rodilla de la izquierda. Y esto tiene que ver con la seguidilla de partidos que tiene Cusco. Ahí vemos a Tevez. Apolo, sí, Tevez se prepara para ingresar. Apolo Rey nos dice, exacto, profe, te dice, el trajín le puede pasar factura a Cusco. Tiene que demostrar por qué está en la Libertadores. Y eso ha sido un problema para los equipos peruanos a lo largo de los últimos años. El año pasado, Alianza jugó 18 partidos internacionales y quedó lejísimos de la pelea por el campeonato. Universitario ganó tranquilo en la apertura del clausura y hoy le está pasando algo muy parecido a Universitario, a Cusco, y creo que Cienciano es el único de los equipos que están jugando los 2 torneos en paralelo que está peleando arriba en la apertura y haciendo una buena campaña en Sudamericana. Pero Cienciano hay que tener en cuenta que en los 2 últimos partidos hizo el gol del triunfo ya en los descuentos. En 2 partidos que le permitió sumar 6 puntos. Claro, pero está consiguiendo los resultados. Correcto, está muy cerca tanto a Chancas y Alianza. Ha salido Callejo. A ver, por favor, me confirman el número del Búfalo Tevez. A ver, ahora te digo, ahí está en la foto
Ahí va otra vez con la pelota el conjunto cusqueño, domina en el medio campo. Este es el jugador Valenzuela. Señoras y señores, va dominando como casi todo el partido hasta el momento. 38 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido. Por la banda izquierda, Ceballos va a participar ahora. Emerge la figura de Manzaneda, José Miguel, ex Chancas. Se fue a Cusco por querer jugar un campeonato internacional y lo está haciéndolo. Manzaneda, balón por la derecha, Ruiz Díaz que controla la pelota, avanza, mete el pase arriba en profundidad buscando el Búfalo, pero se defiende. Chancas con el uruguayo, Carlos Pimienta en el medio campo, va tomando la pelota, amaga muy bien, Franco Torres, deja la puesta por el costado izquierdo, en el medio aparece, está Abdiel, el panameño, el zurdo. Ahí está. El pase por la derecha, abre por la derecha el juego, Chancas mete al centro, mordido. Pésimo el centro de Oshiro. Pelean ahora Manzaneda con Oshiro, se cae Oshiro. Simplemente será un saque lateral que favorece el conjunto visitante. 0-0 el partido. Ahí está Gonzalo Rizzo que mete al centro, pasado demasiado largo. Los dos quedaban en offside, Ayarza y Franco Torres. Tienen que salir rápido el offside para que el segundo centro no los agarre en mala posición. Takeuchi tuvo el tiempo suficiente, libre de marca, para hacer un centro con peligro donde estaba Ayarza, estaba Marlon Torres adelante, pero salió muy bajo ese centro, prácticamente perdió una clarísima oportunidad de peligro. 39 minutos y va a ser 40. Uno de los seguidores decía que Chancas tiene un equipo corto, completamente cierto. Eso es cierto, mucha banca no tenemos. Tenemos casi 15 jugadores que siempre juegan, hasta 16. Creo que para el clausura ya la dirigencia tiene que estar viendo. Cuando vemos a David González, que parece que estaba jugando David González, creo que no. Está jugando. Está, ¿no? Pues recién lo hemos la visto. saga central, la de siempre, ¿no? Por la derecha Rizzo, Pimienta como stopper y por la izquierda Gonzalo. David González. Perdón, Respecto al partido González. con Garcilaso, el único variante es Abdiel. En reemplazo de Kelvin Sánchez. Dale. Desde el fondo, este es el uruguayo Carlos Pimienta, Gonzalo. Ahí está Rizzo. Jugando por la izquierda, se dispara David González, ahora recupera peligrosamente la pelota, el cuadro cusqueño, y está el Búfalo Tevez, que se equivoca. Corta muy bien oportuno Adriana. Ahí está Adriana que cruza la línea central del campo de juego, combina con Franco, el argentino, que toca el pase hacia el medio. Está Abdiel, el panameño, balón por la derecha. Aparece suelto a demasiado largo. ¿Qué pasa con Takeuchi? ¿Qué pasa? Muy fuerte el pase, pero tenía que estar atento. Sí, Oshiro está teniendo malos partidos ya desde ADT. Parece que un poquito se ha cansado porque te podía haber llegado ese pase de Ayarza. Un poquito fuerte, es verdad. Ahora es una cosa cierta, que el equipo como equipo y con los jugadores han quedado de alguna forma tocados después del partido con ADT. Totalmente, pero recordemos que Oshiro Takeuchi tiene muchos minutos, casi todos los partidos es titular y la posición de lateral es de amplio desempeño físico. Sube, baja y obviamente eso se nota, ¿no? Ahora Cusco FC tampoco ha sido efectivo más allá del dominio en este partido. Llegando ahí está, va el argentino Franco. Pero lo está marcándolo muy bien en el fondo. Cusco FC sale de esta forma. Colman, balón a la derecha. Ahí está Tevez, el Búfalo. 3/4 de cancha, terreno de los Chancas, balón por la izquierda. Aparece suelto Carvajal. Va pidiendo, levanta la mano. Ahí está el Tevez, viene al centro de Manzaneda y va. Carga el cuadro cusqueño. Defiende Jairo. Peligrosamente. Acaba de salvar el arco Jairo. Se acaba de salvar el conjunto visitante. Casi cantamos el primero para el cuadro local. Otra vez se carga el conjunto local y ya está. Cusco FC tira Búfalo Tevez. Tiro esquina. Y el balón se pierde. Al saque reclama penal de esquina. Marlon Ruiz reclama penal, pero no hay nada. El árbitro indica tiro de esquina. Pasó momentos difíciles el equipo con un disparo que chocó incluso desviado por Camacho. Jairo ahí sacó una casi imposible. Ahí vemos la repetición. No hay nada en esa jugada. Están reclamando una falta en el área. Los jugadores, señoras y señores del conjunto cusqueño. Cusco FC los 42 minutos de este primer tiempo. Buscando el primer gol de esta noche. 0-0 el partido por el momento. Va a pegarle a los 43 minutos. ¿Quién va a ese córner? Mircea de Vargas. Creo que es Colman. El 10 detrás del balón. Va a pegar Colman. Esperando en el arco los más altos de Cusco FC. Está Fuentes, está Gamarra. Va a pegarle ese córner. Señoras y señores, Colman.
Está cerca Franco Torres. Hay dos hombres ahí para pegarle ese córner. 43 minutos de este primer tiempo. Esperando en su arco Jairo. Va a enviarse el córner. Coleman en una jugada preparada, una chiquita. Viene al centro. No. Ahí van tocando. Viene al centro ahora recién de zurda, mordido. Pierde una gran ocasión. Cusco FC. Se defiende Ayarza. Sí, todo el equipo de Chancas metido en el área. Cuidado. Balón arriba en el área, peligro en el arco de Chancas. Empuja el Búfalo Tevez, Falta en salida, sí. Falta de Tevez, se vino con todo Cusco, replegado Chancas, pero sale rápido ahora Ayrton. Ayrton que mueve la pelota, no sé si está en posición adelantada, pero va ahora, carga el conjunto visitante, ya está Marlon Torres ahí, mete al centro, Marlon. No hay fuerza con Marlon Torres, ¿qué pasó? Pifia, pega al vacío, después de haber aplicado la bicicleta, se equivoca Chancas, desperdicia. Hizo todo bien, le faltó el centro. Estaba habilitado, ¿no? Estaba habilitado. Se le movió la alfombra. Pero el partido en estos minutos está para cualquiera. Ambos equipos contraatacando con mucho espacio en la cancha. Los equipos están un poco partidos. Este primer tiempo de milagro sigue 0-0. Mucho más cerca el conjunto dorado. Cusco FC que casi convierte en Andes. Salvaba milagrosamente Jairo. Balón en el medio campo. Va tocando el conjunto dorado. Son 44 minutos de este primer tiempo, señoras y señores. Balón por la derecha. Abre la jugada, Ruiz Díaz se equivoca. Recupera en el fondo Ayrton. Quintana y está el zurdo. Ahora Adriana. En el medio campo. Por la derecha va pasando Shiro. Se demora una eternidad. Franco Torres para dar el pase por la derecha. Se va a jugar un minuto más en este primer tiempo. Ahí está. Intenta hacer daño. Los Chancas por la derecha. Viene al centro de ahí está. Venía al centro de Franco Torres, no llega el panameño Abdiel Ayarza. Un centro muy fuerte, creo que en mi opinión, pero estuvo desatento Ayarza para irse de palomita y la pelota pasa por el área chica. Así es, centro fuerte, pero para mí el correcto. Cuando la pelota va, ese centro entre el arquero y el defensa tiene que ser fuerte para que no llegue ni el defensa ni el arquero. A Ayarza le faltó un poquito estar más atento y por poco llega el primero de los Chancas. Cuando vemos en la jugada que Camacho pone la mano y la pelota choca en el parante. Esa es la jugada anterior. El tapadón de Jairo Camacho. Sí, el que saca con las uñas prácticamente Jairo. Así es, 250 conectados. Un saludo para todos. Educo nos dice, nos falta poco. Dice, sí le empuja, pero no es penal. Frank Medina dice, solo le falta el gol a los Chancas. Martín Cruz dice, el Galatasaray de Andahuelas debería correr, ya que Cusco está con competencia doble. Final. Señoras y señores, el árbitro Kevin Ortega ha dicho que este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Cusco FC 0 y los Chancas 0. Así es, ha terminado este primer tiempo 0-0, donde el equipo de Cusco tuvo mayor posesión del balón, generó varias ocasiones de gol. Los Chancas tuvo algunas, como este centro que le viene un poquito fuerte. No pudo llegar a Ayarza a ese centro porque si llegaba era mucha posibilidad de gol porque ya lo había superado el defensa y creo que tiene que juntarse un poco más adelante, tanto Marlon Torres, Franco Torres y cada vez que Ayarza se va al ataque. El medio campo, en la función de marca está Jorge Palomino mejor que en el partido frente a Garcilaso. Lo vemos un poco bajo a Quirós, nos preocupa. Ojalá que en el segundo tiempo pueda aparecer con lanzamientos y probar también de media distancia. No hemos visto ningún disparo de media distancia en este partido. Solo el de Franco Torres, que el arquero desvió al tiro de esquina. Así que segundo tiempo veremos qué replantea el profesor Paulea, que está en la tribuna, y de repente algunos cambios para poder mejorar al equipo en este segundo tiempo. Ninguno de los laterales ha hecho cosas importantes en este partido. Ni Ayrton Quintana ni Oshiro han pasado con claridad. No han tenido mucha posibilidad de proyectarse, sobre todo el que más creo que ha salido es Takeuchi por derecha. Por izquierda no ha tenido mucha posibilidad. Pero errático Oshiro. Oshiro le está faltando un poquito de confianza, perdió un poco el juego que él tenía, que era peligroso, y las diagonales, incluso disparos al arco, pero habrá que esperar. 0-0 el primer tiempo y veremos la parte física, cómo responden los jugadores de Cusco que han estado en partidos intensos, tanto en Cusco como en el extranjero, y los Chancas. Vamos adelante. Ya tenemos en línea Fico Burgos. Adelante, Fico, que está en el estadio Garcilaso. ¿Cómo se ha vivido este primer tiempo, Fico, desde allá? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, un partido, creo, lo que se esperaba, creo, ¿no? Porque Cusco salió con todos los primeros 20 minutos y ya, de todas maneras, el tema físico iba a pasar factura porque Cusco viene jugando partidos seguidos. Entonces, creo que era lo principal que tenía que mantener en el arco. Y ahora creo que el segundo tiempo va a ser totalmente distinto.
Sí, yo creo que Chancas tiene que aprovechar que está con mayor descanso. Pero ¿cómo ha vivido la gente? ¿Cuánta hinchada de los Chancas en la tribuna? ¿Cómo está el ambiente por allá? Acá en Oriente, ahí estamos en un sector donde hay un poquito de gente de Chancas, ¿no? Tenemos un puñado de 100 personas, y en todo el Oriente está repartido entre gente de Cusco y gente de Chancas. Está mezclado, o sea, no te diría que hay una mayor cantidad de Chancas, está 50-50, y en el Occidente sí se ve más cantidad de Cusco, ¿no? Acá hay gente que ve familias, personas que han venido a veces con sus hijitos, y están todos vibrando el partido a 1000 por hora, ¿no? Porque el partido está ahí y vuelta en los últimos 2 minutos por lo menos. Sí, buen cierre del primer tiempo. No sé si quieres contarnos algo más, Fico, y sobre todo vamos a necesitar tu trabajo cuando acabe el partido, para poder entrevistar a la gente, poder hacer un poco de notas con el post partido. Sí, dale, nos conectamos ya, terminado el partido, esperemos que sea un buen resultado a favor para ver las entrevistas ahorita a la gente. Listo, Fico, un abrazo. Bueno, este programa ha sido una cobertura súper especial, incluso con un Imagínate. compañero que está allá en el estadio. Un enviado especial. Imagínate el presupuesto de 0 soles de este programa. Y grande, bien. Muchas gracias, Fico, por la conexión. Somos más de 200 conectados, vamos a aprovechar de leer unos comentarios. Apolo Rey dice: goles que no hace, goles que te hacen. Vamos, Chancas, primera vez que los veo y me parece un buen equipo. Felicitaciones por la transmisión, saludos desde Lima. Un saludo para ti, Apolo, suscríbanse al canal. Vamos a hacer mucho contenido estos meses futboleros. Cierre de apertura, mundial y un clausura en el que Chancas, pase lo que pase, que la apertura va a quedar expectante, con amplias posibilidades quizás de luchar por el título nacional, pero sobre todo con amplias posibilidades de alcanzar un torneo internacional. Así es, hay que recordar que estamos ya prácticamente a un mes del inicio del Mundial, que será el 11 de junio. Estamos 10 de mayo. En un mes ya empezará los partidos que serán intensos. Diario veremos varios partidos. Son 48 selecciones que buscarán su clasificación a los octavos de final. Y ahí sí veremos a los mejores equipos del mundo en una competencia internacional. Ojo que Perú jugará 2 amistosos en junio. Jugará el 5 y el 8 con Haití y con España, partidos amistosos, sobre todo para los equipos que jugarán el Mundial. Cuando están enfocando el estadio, están regando, parecido a lo que también pasa acá en el Estadio de los Chancas, se está regando el gras del Estadio Garcilaso para este segundo tiempo. De hecho, pequeña curiosidad, Mercedes, hoy día, en el partido entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal de la Liga Femenina, en el que sacó un resultadazo, Atlético Andahuaylas le ganó por 2-1, en el medio tiempo regaron la cancha solamente del lado de Sporting Cristal, para favorecer el ataque, obviamente, de Atlético Andahuaylas. Y la dirigencia de Sporting Cristal femenino no quería iniciar el juego. Decían, no vamos a jugar hasta que se rieguen las 2 canchas. Hicieron hora. El partido normalmente tiene un descanso de 15 minutos entre tiempo, pero se esperó como 30 minutos antes de que se reinicie el segundo tiempo. Curiosidad que pasó hoy en el Estadio de los Chancas, Mercedes. Felicitar al Atlético Andahuaylas, que remontó un partido difícil. El equipo dominaba el primer tiempo, hemos visto a través de la transmisión, tú has estado en el estadio, y un gol que aprovechó Cristal, un error de descoordinación entre el defensa y la arquera. Vino el gol de Cristal, pero en el segundo tiempo, un golazo de fuera del área, logró empatar y luego una mano de una de las defensas de Cristal, penal, y el equipo se quedó con los 3 puntos de local, suma 15 puntos y está igualando con Alianza y con Universitario en el campeonato. Imagínense, está codeándose con los mejores equipos y Cristal tenía 12. Ahora que le ha ganado, se ha quedado con 12 y Atlético Andahuaylas se ha quedado con 15. Y ojo, que el próximo miércoles 20 jugará el equipo de Atlético Andahuaylas con Alianza en el Estadio de los Chancas, 12:45, el miércoles 20 de este mes. Ahora, antes de meternos al análisis del partido, quiero una vez más saludar a todas las madres del Perú, a todas las madres del mundo en este día tan especial, a mi mamita, a mis abuelas, a mis tías, y cada uno de ustedes también tienen el micro. Recuerden que nos están escuchando más de 200 personas por YouTube y nos está escuchando mucha más gente a través de la señal de Radio Andahuaylas 106.5 FM. Vamos con los saludos, Alex. Vamos a hacer una repetición y con mucho cariño, pero al inicio, al arranque con André ya habíamos hecho el saludo, pero nunca será suficiente para nuestras madres, empezando por mi madre querida, a todas mis hermanas, que son 4 hermanas, todas madres, y también las madres de esta casa, que siempre cada vez que venimos al estudio nos atienden muy bien, y a todas las madres de Andahuaylas y el Perú y el mundo, una labor abnegada que hacen las mujeres. Siempre digo esto, ser mujer es ser historia. Muchos varones no podemos apreciar este trabajo, a veces desapercibido, pero que es fundamental y bastante laborioso por las mujeres, así es que merecidamente feliz Día de la Madre a todas las madres. Vamos, Kevin.
Sí, efectivamente, Alex. Esperemos que no solamente por este día, ¿no? Lo recordamos a nuestras mamitas. Siempre, todos los días, siempre que tengamos la posibilidad, la oportunidad de poder estar con ellas, estar ahí, ¿no? Pasar tiempo con ellas, estar al pendiente de su salud sobre todo. Y bueno, un feliz día también a mi señora madre en el distrito de San Jerónimo, la señora Maruja Mondalgo. Y a todas las mamitas también andahuaylinas y a todas las mamitas de todo el Perú. Bien, también aprovechar este momento para saludar a mi querida madre, Yolanda Zamora, que ya hemos estado compartiendo hace algunos instantes. Bendiciones, mucha salud, la queremos mucho. Y también para mi querida esposa, Gaby Sol, madre de mis 3 hermosos hijos varones. Y también para mi suegra Auri Gutiérrez, para mis hermanas Jenny, Betsy, para René y para toda la familia. Y a todos nuestros seguidores, gracias por seguirnos y también feliz día una vez más por el Día de la Madre. A ver si vamos ya al partido. ¿Qué vimos en el primer tiempo? A ver, ¿quién quiere arrancar? A ver, Empieza. vamos de menos a más. En lo que ha sido la presentación en esta primera parte de los Chancas, vemos que en los primeros 15 minutos ha estado siempre ahí, ha habido de menos a más, como lo venimos repitiendo cada uno de nosotros. En lo que vemos en imágenes también ya, los primeros 15 minutos, 10-15 minutos, de que el cuadro del Cusco Fútbol Club la estaba avasallando ahí al cuadro de los Chancas, allí, así como también lo mencionaba nuestro reportero Fico allá en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Y de ahí ya a partir de los 20 minutos, 25 minutos, ya el cuadro de los Chancas ha ido soltando un poquito más, ha ido aclarando mejor su juego, para poder ya también tener mejores ideas, pero sin embargo también ahí el cuadro del Cusco un Fútbol Club tuvo ahí su oportunidad, donde que el portero Jairo Camacho tuvo una excelente intervención y le pudo atajar el disparo que tuvo ahí también el jugador ahí de Cusco Fútbol Club Misaes. Así es, un partido que desde que comenzó del minuto inicial, el equipo de Cusco salió con todo como local, trató de buscar el primer gol que le dé tranquilidad, pero el equipo se defendió muy bien, tuvo que retrasarse, agruparse en la parte posterior del equipo de los Chancas, jugando con 5 en línea. Tanto Takeuchi como Quintana tenían que reforzar su sector en la defensa, y el equipo cusqueño, con centros peligrosos por derecha, por izquierda, trataba de vulnerar el arco de Camacho, que tuvo una clarísima que puso prácticamente las uñas, y la pelota chocó incluso en la base del parante izquierdo. Mientras que los Chancas, más o menos a partir del minuto 15 recién empezó a salir, empezó a tener cierto control y a no perder rápidamente las pelotas. Hubo un disparo de media distancia de Franco Torres que estuvo cerca, luego algunos contragolpes, un poco de descoordinación también, no se entendían mucho, como decíamos, entre Franco Torres y Manuel Torres, pero creo que el equipo se fue asentando y lo importante es que mantuvo el 0-0 en este primer tiempo. Para este segundo tiempo vamos a ver qué hacen los entrenadores. Hay que indicar también que Facundo Callejo salió lesionado. Ingresó Tevez, que es un jugador que siempre juega en el segundo tiempo. Vamos a ver cómo está físicamente, porque uno de los partidos jugaron los dos frente a Estudiantes y la parte física va a ser importante. Vamos a ver qué cambios también hacen los entrenadores. El profesor Walter Padilla, que está expulsado, desde las tribunas está dirigiendo con su asistente, y vamos a ver quiénes podrían ingresar. Ya se verá posiblemente que puede ingresar Jalín Quintero, de repente también podría ingresar Kenny Barrios, casi siempre ingresa, si es en el sistema defensivo, si es que se necesita de repente a Kauman o a otro jugador que pueda dar salida. También podría entrar Brian Guevara, que casi siempre ingresa, y veremos qué pasa este segundo tiempo. 0-0 el primer tiempo, y los Chancas mejoró por lo menos un cierto tramo del partido, y veremos ya en el segundo tiempo. Suerte al equipo, ya en breve estará comenzando. Vamos con cómo viste el partido, Alex. Bueno, en líneas generales, para mí, un Chancas que ha ido a esperarle en su terreno, y viendo cómo se desarrollaba el partido, de pronto tal vez a avanzar un poco más hacia en el terreno de Cusco FC. Y en líneas generales se ha visto eso, ¿no? Se ha visto eso. Entonces, Chancas apostando en general a los contragolpes, ya sea aprovechando o intentando usar la velocidad de Marlon Torres y también de Franco. Ataques esporádicos de Chancas en general, y por ratos intentó tocar la pelota, intentó tener la posición del balón, pero le ha costado un montón. En resumen, Cusco FC ha sido un equipo dominador de este primer tiempo. Vamos a ver luego las estadísticas para confirmar exactamente cuánto ha sido este dominio porcentual del equipo cusqueño, que por el momento bien planteado. Ahora, la falta de Cusco FC
es que arriba no están siendo efectivos. No sé si por el cansancio o por la misma calidad del futbolista arriba no han podido convertir. También mérito de la saga de Chancas, que por momentos les ha cortado bien, han tapado bien, y esto sigue 0-0. ¿Cómo viste, Andrés, este primer tiempo? 0-0. Un primer tiempo bastante parejo. Los primeros 15 minutos claramente superior Cusco. Con la posesión del balón, Chancas no pudo llegar a generar nada de peligro en los primeros 15 minutos y parecía que le iba a costar mucho el partido a los Chancas. Sin embargo, se notó que físicamente le está costando el partido a Cusco más que a los Chancas. De la mitad del partido para adelante ha habido un descenso, sobre todo el desempeño físico de Cusco, y de hecho se ha lesionado Callejo, el delantero más importante de este equipo. Salió por lesión y eso es un reflejo de la carga física, de la carga muscular que tiene el hecho de jugar 2 torneos en paralelo. Cusco Fútbol Club está jugando la Liga 1 y a la vez está jugando la Copa Libertadores. Juega 2-3 partidos por semana, Milciades. Así es, y este miércoles tuvo un partido intenso con Estudiante que estuvo ganando 1-0, pero al final empató, y eso de todas maneras ha generado un desgaste, más los viajes, la tensión, la marca que es bastante intensa del fútbol argentino, el fútbol incluso estaba en el grupo de Flamengo. Y veremos en este segundo tiempo, más o menos en los 10 minutos, 15 minutos, cómo está la parte física, y los entrenadores seguramente van a hacer los cambios, ya para oxigenar de alguna forma. Ya tiene un cambio, ya una ventana menos el equipo de Cusco, porque ingresó Tevez en reemplazo de Callejo, que es un delantero bastante peligroso, rápido, mientras que Tevez es un jugador más que todo como centro posicional, un posicional, uno que espera un 9, que espera los centros. Cuando vemos a tu amigo André, que está ahí, del Liga Fico. 1. No, está el Búho también presente. También el doctor. Un saludo al doctor. Ya, para terminar el análisis un poco. Producto de eso es que de la segunda mitad del primer tiempo se abrió más el partido para ambos equipos. Empezó a dejar espacios atrás Cusco, se asoció un poquito más los Torres arriba, Franco Torres con Marlon. Oshiro tuvo alguna que otra pasada por la derecha, y centros, sobre todo, 2 centros muy claros. Creo que la jugada más clara para Chancas fueron 2, el disparo de fuera del área de Franco Torres, que termina sacando abajo el arquero, y el centro de Franco Torres buscando a Yarza, que por poco no llega a conectar. Creo que fueron las más claras. Cusco tuvo también jugadas muy claras. Una de ellas es una pelota que queda rebotando al borde del área chica, entre el área chica y el área grande, y un tapadón de Jairo Camacho para reafirmar el gran nivel que está teniendo este año. Así es, muchos partidos ha evitado los goles Jairo Camacho. Cuando vemos a la familia Altamirano, vemos a Diego, a muchos amigos, casi familia con nosotros, en la tribuna con la bandera de Andahuayla. Ya van ingresando, vemos también a Jonel Iñigo, quien es el director oficial en planilla, ingresando ya al terreno de juego. Mucha hinchada de los Chancas. Bastante, con la camiseta, con la bandera. Y la camiseta alentando. Que es una hermosura, ¿no? La camiseta de los Chancas creo que es la más linda del campeonato. Vamos a ver si hay algún cambio. Parece que hay un cambio en Cusco. Vamos a confirmar si están todos los que terminaron el primer tiempo. Ahora la tapada de Jairo Camacho, ese que salva con las uñas, es la jugada más clarita y la más cercana al gol para Cusco FC. Sin caso que entraba, esto hubiera estado 1-0, ¿lo cierto? Sí, tranquilamente. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que Abdiel Ayarza está siendo productivo hasta el momento en el partido? Yo creo que ese siempre ha sido el punto más bajo en los Chancas, ¿no? En el medio campo tenemos a Palomino y a Adrián Quiroz, que siempre han sido los más destacados, y Kelvin Sánchez como que no siempre llegaba a cumplir con las expectativas, y Ayarza tampoco lo consigue, ¿no? Creo Ahora, que ¿cómo estará Cristian, el loco Velarde? Está en la banca, vamos a ver. La vez que entró no tuvo buenos minutos, pero esperemos que vuelva bien. Tiempo, atento, va a arrancar. Señoras y señores, arrancamos con el segundo tiempo. Y mueve la gente de Chancas. De esta forma Rizzo. Pegaba arriba, ya comienzan los errores. Se equivoca Gonzalo en la entrega. Ahora recupera de zurda. Guarda. Rebota Jairo. Un rebote. ¡Gol! De Cusco FC, rebotaba, no pudo contener Jairo y lo termina empujando el Búfalo Tevez. De esta forma, Cusco se pone arriba. Fuerte Cusco disparo. FC 1, los Chancas 0. Un Fuerte. error Dale, en salida de Gonzalo Rizzo, quien trató de pasar la pelota buscando a sus compañeros, intercepta el jugador de Cusco, viene el ataque rápido, un disparo de fuera del área con bastante potencia en la altura, sabemos que es fuerte, no pudo controlar el arquero Camacho, viene el rebote
y creo que es el que dispara no Tevez, puede. Tevez. Creo que es el que Rizzo, patea no, primero, no, es Colito. Colito. Colito, un zurdazo que pica antes y se queda. Gonzalo Rizzo es superado por Tevez, que tiene mucha maña, tiene mucha experiencia, y con la pierna izquierda le coloca la pelota al otro sector, pero está totalmente vencido. Esto para mí es error de Jairo Camacho totalmente, porque sí, es verdad que el disparo es complicado, pero el rebote no lo puedes dejar en el centro del área, no lo puedes dejar al punto penal. El rebote siempre hacia afuera. Y es más, Gonzalo Rizzo se ve sorprendido porque al ver que la pelota venía al cuerpo de Jairo Camacho, Gonzalo Rizzo asume que la va a parar y el rebote queda picando al medio. Gonzalo Rizzo no se esperaba ese rebote y Tevez le gana el vivo y llega el primer tanto de Cusco FC. Falta mucho partido todavía. Sí, pero Gonzalo Rizzo en la salida es el que comete el error y viene el contragolpe bastante rápido. Dale, Gaby, vamos. Considerando también que esa parte justo había sido mojada, Milciades, amigos también en YouTube, y la pelota también con más razón picó con mucho más fuerza. Es para que la pelota pique precisamente para que cause este efecto. Antes del minuto del segundo tiempo se produce el gol, lamentablemente. Veremos cómo se recupera, cómo reacciona el equipo de los Chancas cuando está sentido Coleman en este momento. No sé si concordarán conmigo, pero acá se ve qué tan enchufado, qué tan concentrado, qué tan metido está un jugador en el partido. El Búfalo Tevez, él por inercia seguía corriendo o haciendo la lectura del balón, no le importó si alguien se paraba o no. Sí, Gonzalo Rizzo confió en Jairo Camacho, sale tarde en el rebote y por eso es que Tevez llega con mucha facilidad. Y mientras todos los zagueros de los Chancas esperando que Jairo controlara todo, y lamentablemente no fue eso. Fue un disparo bastante fuerte que dio un bote antes y eso complica cualquier. Cuidado. Balón arriba. Offside. Está invalidado todo. Offside. Cuando era el segundo gol de Cusco FC, otra vez el Búfalo. Pero la fortuna de los Chancas terminan anulando este gol. Veníamos hablando justo ahí de Tevez, Alex, justo un hombre que siempre está ahí al pendiente de cada pelota y de cada bola que sea libre en el área para que la puedan meter adentro, y en este caso también la metió, pero lamentablemente estuvo en posición adelantada. No, está habilitadísimo. Van a terminar habilitando Vamos el gol. a ver. Ahora el hombro es la duda, pero Ahí puede ser. En la segunda puede ser. En la primera está completamente habilitado, en la segunda es muy, muy fina. Imagino que van a trazar líneas, están esperando la decisión del VAR. Tensión en el estadio de Cusco. El equipo tiene que concentrarse, no sé qué pasa, que está un poco dormida, salió un poco sin ganas en el segundo tiempo, y no puede ser de que en pocos minutos el equipo tenga una de gol y una con posibilidad de gol. Se está revisando en el VAR. A eso iba Milciades Vargas y compañeros. Cuando un jugador está metido en el partido, incluso para mí, a mi criterio, a mi humilde criterio, esa jugada donde se produce el gol de Cusco FC, El primero. el zaguero tiene que seguir la pelota igual a ciegas, sin importar si el arquero lo controla o no. Sí, Rizzo. Le saca la ventaja a No Tevez. solamente Rizzo, creo que todo el equipo ha salido dormido en este segundo tiempo y tiene que despertar porque si no se valida este gol, un 1-0 todavía es remontable, todavía hay minutos para complicar a Cusco. Y creo que acá el entrenador ya tiene que estar viendo la forma de mejorar el equipo con los cambios. Sí, está adelantado. Está adelantado, creo. Sí, está adelantado. Bueno, para mí es clarísimo, está adelantado y esto va a ser anulado. Sí, justo ahí el árbitro Kevin Ortega le explicaba ahí a Tevez que es en la segunda pelota, en el pase donde que le viene a él. Ahí. Claro, en la intento chalaca de Colito. Ahora la saga. Pero qué peligroso otra Tevez, vez, ¿no? Es un cazagoles, a pesar que tiene 35 años. Mal parada la saga de los Chancas. Sí, está marcando muy está sufriéndolo, Chancas. Sí, están demorando en trazar, como siempre. El VAR demora demasiado en trazar líneas, pero creo que lo van a terminar anulando. Está en offside en la segunda jugada. Un saludo para los casi 240 conectados que tenemos en YouTube. Un saludo para toda la gente que nos sigue por Radio Andahuayla 106.5 FM también. Nos están escuchando a lo largo de todo el valle, en las mototaxis, en los taxis, en los colectivos. El gol ha sido anulado. Esto sigue 1 para Cusco, 0 para los Chancas, minuto 50. ¿Qué reacción de los Chancas? Estaba clarito la posición adelantada. Adrián Quiroz otra vez entregando la pelota, la regala a Búfalo Tevez. El pelado va, ya está de derecha. Tevez probando de lejos. Y el balón pasa cerca del arco de Jairo, pero sin peligro. Saque de arco para Chancas. Pide tranquilidad Jorge Palomino porque Adrián Quiroz regala un balón. En salida. No tenía ni siquiera mucha presión. Termina regalando la pelota a Tevez. Tiene que mantener la calma a los Chancas. Falta mucho partido todavía. Sí, no sé qué pasa con Quiroz. En vez de mejorar, cada vez está jugando mal. Errores solo, sin marca, dando al rival.
Cuidado. Balón carga, Cusco FC, carga el cuadro cusqueño, ahí defiende Jairo. Nuevamente héroe Jairo Camacho. Aunque levantaban ya el banderín y todo. Señoras y señores, estaba invalidado. Sí, ya levantaba el banderín, el equipo no puede salir, el equipo de los Chancas. Otra vez Cusco se ha ido con todo al inicio de este segundo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que me encantaría ver, sin importar si Chancas pierde o no? Un poquito más de atrevimiento. Estamos jugando con demasiada timidez, Es que no podemos salir. demasiado respeto a Cusco FC, ¿no? Y no entiendo por qué. No podemos salir, nos están quitando la pelota muy fácil, no podemos dar 2, 3 toques seguidos. Es el detalle, que mucha presión, el equipo ha salido dormido. Entonces, exacto, eso pasa por un aspecto psicológico, pienso en estos momentos. Carga Cusco FC por la banda izquierda, ahí va Manzaneda. También acompañaba por si acaso Oshiro, el de ascendencia japonesa. Y el balón se pierde a estos 51 minutos del partido. Al saque de arco, saca Pimienta, el uruguayo. Ahí está Pimienta, Rizzo, Gonzalo. Cuidado. ¿Qué hace Oshiro ahí otra vez? Ahora la pelota pasa muy bien para que vaya Abdiel. Se cae Abdiel, el panameño. El árbitro dice que no hay falta, sí. En última instancia, han dicho que es lanzamiento libre para el conjunto visitante. Había dado que siga el partido, porque era una falta, pero tenía la pelota, pero no logra llegar Marlon Torres. Y la ley de la ventaja tuvo que retroceder y cobrar la falta. Tiro libre. Balón por la derecha, demasiado fuerte. No tienen precisión nuestros jugadores, han perdido el control, la sensibilidad en los pies. Un pase muy fuerte para Takeuchi. Franco Torres también no está como en las primeras fechas, lamentablemente. Parece que ya la seguidilla de partidos, el campeonato, que es bastante intenso en estas fechas, ha hecho de que pierda esa confianza y la tranquilidad del caso. Ahora pareciera la fotografía de Adrián. También de alguna forma estén todos los jugadores. La tensión, la presión, parece que también les está pasando factura. Balón por la izquierda, de izquierda, Ayrton. Un esfuerzo casi de desesperación, tal vez. Pega mal y el balón se va fuera del campo de juego. Está repitiendo la posición adelantada clarísima de Tevez. Ahí está la línea, que el VAR, como siempre, demora un montón, pero finalmente sacaban el trazo con el cual Ortega anulaba el gol, el segundo para Cusco FC. Por el momento este partido 1-0 a favor de Cusco FC. Se complica en la salida el arquero Díaz. Chancas recupera peligrosamente, puede pegarle Palomino, Jorge, la tiene el zurdo. Por la derecha va pasando, ahora tiene Adrián el zurdo. ¡Ah! A quemarropa, pega fuerte, saca la pelota Díaz. Él cuida palos de Cusco FC y buena disparo del zurdo. Un potente disparo que como pedíamos de Adrián Quiroz, que el arquero tuvo que desviar a un costado. Vamos, Chancas, hay que despertar. Vamos, ahí va jugando Adriana. Vamos. En el medio campo. Va tocando Chancas ahí recostado por la banda izquierda. Señoras y señores, 54 minutos de este partido. Cusco 1, Chancas 0 por el momento. Una falta, ¿no? Una falla de Jairo en complicidad con la falta de marca de Gonzalo y toda la saga en realidad. Va teniendo la pelota Oshiro. Marca el Búfalo Tevez. Señoras y señores, desde el fondo. La pelota. Saca Jairo. Lo van obsequiando ahí al Cusco FC. Recupera peligrosamente el cuadro cusqueño de lejos. Colman. Probaba de lejos. Y el balón queda chocando en un zaguero. Y se pierde el córner. Se demora en volver el equipo. Y por eso es que Jairo Camacho tiene pocos hombres con los cuales salir. Y termina regalando la pelota. Tiene que volver más rápido el equipo. Quedamos partidos. Bajan solamente los defensores, algún mediocampista. Y quedan 4 jugadores totalmente desentendidos de la defensa. Y eso hace que dejemos mucho espacio. Sí, el centro arriba. Sí. Es la repetición de la jugada de Nantes. Y otra vez Jairo. Pero Nantes comete una falta de control, aunque la pelota era complicadísima también para el arquero. Sí, es que lo comprometen al dar el pase hacia atrás, él solo tiene que rechazar sin ver y eso recupera rápidamente el equipo Cusco. Va a meter el centro Soto, balón que viene hacia el área, cuidado. Cabecea, ahí está. Termina sacando en última instancia Oshiro. Y el balón se pierde fuera del campo de juego, el córner. Se está demorando mucho el entrenador de los Chancas de hacer los cambios, tiene que oxigenar, tiene que ponerle más control, sobre todo en el medio campo. Está llegando muy fácil. Sí, adelante. Está llegando muy fácil el equipo Cusco. No, yo digo, Ayarza es un jugador que suma mucho en ataque, pero realmente hemos perdido el medio campo. Y Kelvin Sánchez creo que es el jugador que debe ingresar. No sé si está suspendido, quizás está en banca, ¿no? Está en la banca. Tiene que entrar Kelvin Sánchez para darle más equilibrio. Colman, saca Rizzo. Piden mano. Con complicaciones, sigue el peligro en el área de Jairo.
Ahí está, se cae el Búfalo Tevez de derecha, de lejos. Prueba ahí el zaguero. Rápido. Gamarra. Controla Jairo. Balón por la derecha. Lo va teniendo el zurdo. Ahí está Adrián el Mago. Juega con su compañero. El pequeño jugador palomino que no está lúcido en este partido. Pero jugando lento, algo lento mejor todo. que con el Garcilaso. Balón por la izquierda. Va controlando la pelota Ayrton. Y no puede bajar. controlar el balón a Ayrton. Se le complica a Ayrton. Y en general al equipo le está costándole un montón este partido. Sí, no puede bajarle una pelota por elevación. Cuando repiten la jugada reclamando mano, pero no había nada. Sigue el fútbol. Porque está pegada al cuerpo. No, le tocan la mano a Adrián y a Tevez porque los dos se venían agarrando brazo con brazo y ahí es donde cae la pelota. Pero antes se desvía en la cabeza, eso no es mano de penal. Ayrton saca la pelota arriba para Marlon. Ahí está Marlon, marca con mucha fuerza Fuentes. Rápido. Y lo termina echándolo al lateral. Marlon Torres saca de mano rápidamente. Ayrton que entrega Mala. Recupera Cusco FC en el medio campo. 57 minutos de este partido, perdón. Balón por la derecha, cruzó la línea central del campo de juego. El conjunto local, Coleman. Por la derecha aparece la figura. ¿Quién va por ese lado? Creo que es Rui Díaz. Balón al centro. Se defiende Pimienta. Ya, ahora. El uruguayo. Entrega Marlon Buena. Torres. Balón por la Para adelante. derecha. Está suelto. Franco Torres. Puede estar el empate. Señoras y señores, se mete al área. ¡Ah! Pega de izquierda Franco. Y Díaz, el arquero de Cusco FC, lo termina sacando el córner. Bien. Bien, Chancas, despertando, Vilciades. Eso es lo que decíamos, que los disparos de media distancia siempre generan peligro, como este disparo de Franco Torres que se hacía extrañar, y el arquero tuvo que esforzarse para desviar el tiro de esquina. Con la pierna menos hábil terminó pegándolo. Zurdazo. Franco Torres y el arquero Pedro Díaz se arrojó muy bien para sacar esa pelota del córner. Ahí está Adrián, el centro. Mordido al primer palo, fácil para la saga. Arco. Recupera de derecha con la coja Ayrton y mal. Adrián Quirós en el tiro de esquina, que siempre ejecuta muy bien, con mucho peligro. Si no es Torres, es Quirós en esta oportunidad. Muy suave el tiro de esquina prácticamente al defensa rival. Tiene que seguir presionando Chancas, tiene que seguir moviéndose, porque el físico tiene que pegarle más a Cusco que a los Chancas. Cusco está jugando dos torneos y por más que tenga plantel más amplio, Chancas debería estar mejor físicamente. Y creo que ya se impone el cambio, ya va a ser 60 minutos. Sí, ya es momento. Balón arriba, largo. Sale largo el cuadro cusqueño. Falta en contra de Manzaneda. Falta de Rizzo. A los 58 minutos de este partido. Señoras y señores, falta a favor de los cusqueños. Si lo toca Gonzalo Rizzo suavemente a Manzaneda, quien se juega como extremo por izquierda y está teniendo dificultades Gonzalo Rizzo, que es un poquito más lento, y Manzaneda es un jugador bastante técnico que trata de superar por ese sector. Coleman, avanza Coleman. Balón por la izquierda. Ahí está Manzaneda que toca con Coleman. Buena combinación, le cae la pelota detrás y le choca a Manzaneda. Finalmente la pelota se pierde fuera del campo de juego. Lateral a los 59 minutos. A favor de Chancas. Va a jugar a Oshiro. Ahí está Takeuchi. Demasiado alto. La peinaba vale, no a Adiel puedo creer, Ayarza. sí. Pero finalmente van controlando los cusqueños en el medio campo. Coleman que intentaba el pase. También aparece la figura de Carvajal. Se pelea el balón. Finalmente va teniendo el cuadro cusqueño. Se arroja con todo Es que Rizzo. Ayarza ahí no apoya en marca y estamos perdiendo el medio campo. Yo creo que debe entrar Kelvin Sánchez urgente. Para Porque darle estamos cierto perdiendo control. mira, con qué facilidad distribuye Cusco por el medio. Y Ayarza camina la cancha porque no es su posición la de marcar. Y además Ayarza es un jugador que no tiene mucho orden, es un poco desordenado, y eso hace de que el equipo no tenga la solidez en el medio campo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya es momento de que haya cambios. Urgente. 60 minutos. 60 de este partido. Señoras y señores, Cusco FC 1. Los Chancas 0. Va a sacar el lateral Rui Díaz. Marlon con el 24 en la Ahí se espalda. viene- Vemos a Harlen Quintero, Kenny Barrios, que Kenny se van Barrios. alistando. Así Harlen es, Quintero y recordar Kenny que el Barrios. profe Pauleya está expulsado y está viendo el partido desde el palco en el Estadio Garcilaso. No está en la cancha. Así es, seguramente está dando la orden respectiva para los cambios. Dos hombres que se van alistando, Quintero y Barrios. Ayrton. Repone de manos Chancas. Señoras y señores, en el Estadio Garcilaso de La Vega, en la ciudad del Cusco. Los Chancas Abre. pierden por 1-0. El servicio largo, cambian por la derecha. Ahí está, intenta controlar la pelota.
pero le cuesta controlar el balón a los jugadores de Chancas. Le cobra falta. Takeuchi no puede controlar la pelota y no sabemos por qué le saca tarjeta. Vimos que no había falta. No, le deja la plancha. Y parece que por ir a la pelota, de todas maneras le choca al jugador Ceballos. Está sentido, ya van a empezar a hacer tiempo. Un poco a descansar el equipo de Cusco. Y el tiempo va pasando, 61. 61 minutos y claramente le está costando mucho a Chancas. No es el mismo Chancas que hemos visto a lo largo de gran parte del torneo de apertura. Hay una caída en el nivel de varios jugadores y se nota. Pero a pesar de eso, Chancas ha generado. Chancas está tratando de llegar. Lamentablemente nos falta mucha tranquilidad, nos falta mucho más, yo creo que de control, de desempeño físico. Le está costando mucho a Chancas y se nota. En este caso, por ejemplo, no puede controlar bien Oshiro Takeuchi cuando tenía tiempo y espacio. Creo que los cambios se imponen con urgencia para darle cierto refresco al equipo para seguir tratando de buscar el empate. Sí, completamente de acuerdo. Cuando ya están ahí listos Jalín Quintero y también a Kenji Barrios. Con el 11 Jalín Quintero y con el 27 Kenji Barrios. Va a salir Oshiro Takeuchi. Así es, con el 18. Y va a ingresar está muy Kenji cansado Barrios. Y va a ingresar Kenji Barrios. Que juega por esa zona. Hombre por hombre. Y va a entrar Yarlín Quintero, imagino, en reemplazo de Marlon Torres. O de repente Yarza, número de Barrios. No creo que meta 3 delanteros. Vamos a ver. Vamos a ver, va a salir el 31, parece Quintana. Ayrton Quintana. ¿Y qué es lo que va a plantear el profe? No entiendo. Seguramente va a ir a David González a jugar con un poco por una línea de 4, imagino. Y Ayrton Quintana también, habitualmente, que tiene buen pie, pero que no ha estado fino también. Sí, no viene sus centros. Sí, imagino que va a armar una línea de 4. Con González por la izquierda, los dos centrales, Rizzo y Pimienta, por la derecha Kenji Barrios. En el medio campo se van a mantener Ayarza, Palomino y Adrián Quirós, y arriba van a ser 3 hombres. Imagino que por las bandas los Torres y al centro Ferlín Quintero. Avanza Ceballos, carga Cusco especial y está en el área. Bien, Jairo. Se falló. Jairo otra vez salvando a los Chancas del segundo. Señoras y señores, llegó con mucho peligro ahora, responde con bastante velocidad. Los Chancas por la izquierda. Este es Marlon Torres, ahí está. Vaya está. Jalín Quintero que queda. Se ve la apatía. Retrasado. Quintero acaba de entrar. Quintero tenía solo para llegar a la pelota, pero lo vemos bastante pesado. Creo que está un poquito subido de peso. Un pase que le dio Marlon Torres, pero no entendió. Y se perdió una clarísima oportunidad de buscar el empate. En el medio campo ahora la pelota que viene para el Búfalo. Tevez se lo barren con todo. Lo talaron al Búfalo. Fue que lo expulsen, Hay un encontrón. María para Pimienta, al parecer. Así es, tuvo que irse. Vamos a ver para quién. ¿Es Gonzalo o Pimienta? Creo que sí, Pimienta. Ojalá que del VAR no lo llamen. Solo a María de momento. No, parece que incluso había posición adelantada. Está levantando la mano izquierda. Vamos a ver qué ¿Y por cobra. qué le saca la tarjeta en todo caso? Vamos a ver, o será tiro indirecto. Vamos a ver la jugada. Sí, parece que sí estaba en offside, pero en todo caso, ¿por qué le saca la María? Imagino por la jugada imprudente. Por la falta, realmente, sí. por el ingreso fuerte que se fue con todo contra Tevez. Y vamos a ver qué cobra el árbitro. Minuto 64. Hay offside, pero de todas maneras le saca tarjeta a María. Vamos a leer algunos comentarios. De Glorious dice: adiós apertura, todo depende de ti, Cienciano. Ángel Daniel nos dice: vamos, Chancas, se están echando, justo terminó el torneo, mira, ve. Martín Cruz dice: el Cusco, cómo se tomó su segundo aire. Daniel nos dice: maletín a Coquimbo, maletín a Garcilaso, maletín a Cusco ahora. ¿Qué más? Vamos Cusco, hoy ganamos, dice Mario Fierro Wilca. Somos más de 250 conectados. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros viviendo este partido. Ahora, pareciera que la maldición apareció para Chancas desde el partido con ADT. No le sale nada a Chancas, ni en lo colectivo ni en lo individual. Sí, le está costando mucho. Hay un bajón de rendimiento en varios jugadores. Quizás es el tema físico, quizás es el tema emocional también. Pero todavía quedan más de 25 minutos y lo que agregue. Es posición adelantada, está cobrando. Sí. Es offside y hay tiro libre en salida para los Chancas. Pero Minuto la tarjeta queda 65. Igual para Pimienta. Minuto 65 de partido. Cusco continúa ganando por 1-0 a los Chancas. Estamos saliendo por nuestro canal de YouTube y también por Radio Andahuayla 106.5 FM. En efecto, se reanuda el fútbol. Señoras y señores, por la derecha, Kenji Barrios tocando la pelota por primera vez en el partido. Va teniendo Franco. Balón con Pimienta. Ahí está el uruguayo. En deuda
Adrián Quiroz en este partido. ¿Cómo le está costando este partido a Adrián Quiroz? Intenta descontar 1-2 jugadores. Marlon Torres, pero terminan quitándolo. Viene ahora la carga del cuadro imperial. Manzaneda que quita la pelota. Se complica Kenji Barrios en la salida. La tiene que tirar a la saque lateral porque Manzaneda casi se le va. ¿Quién podría ingresar en vez de Adrián Torres? No tenemos un jugador de esas características, lamentablemente, en el equipo. ¿De Adrián Quiroz? Perdón, Adrián Quiroz. En vez de Quiroz, un ofensivo, un 10. No tenemos un jugador de esas características, lamentablemente. El año pasado sí teníamos a Jordan Giving, antes teníamos a Demar Robles, a Carabaño. Sí, es que la verdad se cae Adrián Quiroz y veo que el equipo también se cae, ¿no? Es pieza clave en el ataque. Ahí de pecho Gonzalo Rizzo facilitándole el agarre del balón a Jairo, que juega con la mano, saca largo por la banda derecha. Kenji Barrios cruzó la línea central del campo de juego. Se aproxima ahí Jorge Palomino para apoyarlo. Toca en el medio campo Adriana. Toca atrás para Gonzalo Rizzo. Ayerza. Balón por la izquierda. Tocando la pelota. David González aparece ahora por ese lado. ¿Quién? Marlon. Ahí está Torres. Adriana. Por la banda izquierda. Mete el centro. Viene ahí está González buscándole a Abdiel Ayerza. Rechaza la saga de Cusco FC. Ahora domina el conjunto dorado. Señoras y señores, balón de arriba. Wow. Buen pase para el Búfalo Tevez que va por la banda derecha. Marca Gonzalo Rizzo. Sigue la pelota con Tevez. Viene al centro. Arriba. Kenji Barrios aleja de cabeza. Falta amarilla. Falta clara. Clarísima. De Valenzuela. Falta clara. Se cuelga del cuerpo de Jorge Palomino. Es amarilla clarísima y cortaba un contraataque de los chancas. Tarjeta amarilla, clarísima. Así es, amarilla para Valenzuela. Y pareciera no entender de fútbol, ¿no? Le mete un tremendo jalón, dice que la pelota está limpia. Sí. Valenzuela, sorprendente cómo razona sobre el juego. Sí, balón arriba. Le está costando mucho a Adrián. Quiroz está pidiendo su cambio urgente. Pero ¿quién entraría? El loco Cristian Velarde. Balón por la derecha, va a meter al centro, ahí está Kenji Barrios. Balón de arriba, va tomando la pelota, ahí está de zurda otra vez. La saga defendía después de un remate fuerte de Franco Torres. Así es. Está intentando Chancas más que con mucho juego. Yo creo que es más lo que hace Franco Torres, porque los demás están en un nivel bastante bajo en comparación a lo que hemos visto. Sí, es increíble cómo Chancas se cae después del partido con ADT. A ver si un gol cambia todo. Viene al centro de Marlon. Balón hacia el arco. Sale con el puñetazo. Pedro Díaz. Manzaneda. Sale Cusco FC por la mano izquierda. Ahí está José Miguel otra vez con el balón. Colman. Señoras y señores, se arrastra muy bien el jugador Palomino. Busca con quién jugar. Buen centro, se apoya con Adrián Quiroz que mete al centro. Malo. Bueno. Adrián está en un nivel muy pésimo. Y decían que se iba a universidad, así como está, nadie lo va a contratar a Quiroz. Lamentable el equipo de Chancas jugando con un nivel bastante tibio en este partido. No se encuentran los jugadores de Chancas. Minuto 69 de partido. Por la derecha Kenji Barrios poniéndole algo de ganas a este partido. Pita el árbitro. El que está jugando bien, en mi opinión, es Jorge Palomino. Creo que es el mejor del equipo de los Chancas. Sí, siempre marcando, distribuyendo. Camacho y Franco Torres por ratos. Franco Torres también. Está sentido, el arquero Díaz ya está empezando a hacer tiempo. Y se queja de un dolor en la pierna izquierda, parece que un calambre. Vamos a ver cuánto tiempo va a ganar este equipo. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones 983668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey. 34 años al servicio de la población andaulina, veniendo a ver a los 70 frente al Parque Arguedas. Cuando hay 3 cambios que se van alistando en el equipo de Cusco, vemos a Díez, a Silva y vamos a ver el otro jugador, creo que es Carvajal. Vamos a estar atentos. Acciones paralizadas. Sí, por favor, me ayudan con los números mientras voy haciendo el anote de los cambios, quiénes entran. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios. Danica dice: vamos Chancas, puedes remontar el marcador. Nada está dicho hasta el último minuto. De Glorious dice: vamos por el 2-1. Miriam Karim Castillo dice: Cusco va a ganar. Somos más de 240 conectados y estamos saliendo Silva, también número 26. por Radio Andahuayla 106.5. Va a salir Colman con el 10. Sale Colman con el 10. Ahí va a ingresar Silva con el 26.
también está Carvajal y también está Díez. Carvajal se va. Carvajal va a ingresar. Hay un Carvajal con el 27, N. Vamos a ver, va a ingresar el número 27. Va a salir Valenzuela, Manzaneda y Colman. Manzaneda, Colman van saliendo y también Valenzuela. Ahí están los que salen, Colman, Valenzuela y Manzaneda. Ingresa Carvajal con el 27, 10 con el número 14, 10 número 14 y el jugador Silva, vamos a ver el número exacto de Silva. Con el número 26. 26. Ingresó. Bien, ya lo tenemos. 3 cambios. Minuto 71 de partido, Cusco 1, Chancas 0. Sí, un partido que deja mucho que desear de Chancas. Seamos claros, balón por la derecha. A ver Jarlín. si cambia las cosas a partir de ahora en adelante. Jarlín Quintero, que intentaba el dominio, pero se arroja muy bien Gamarra. Y el balón es echado lateral, que cobra Franco Torres. Mete al centro, Kenji Barrios intenta llegar a Abdiel Ayarza, el panameño. Defiende bien Cusco FC, se cae ahí un jugador de Cusco FC, pero el árbitro dice que no hay nada. Sigue la jugada por la banda izquierda. Nos falta técnica, nos falta calidad en los servicios. Nuestros jugadores, lamentablemente, no están a la altura de este compromiso porque sin ninguna marca cuando va a entrar Sánchez, Kelvin Sánchez. Pero puede ser tanto la pegada con ADT para caerse Chancas de esta forma. Tenemos que olvidarnos ya de esos partidos. Hay jugadores clave, ¿no? O sea, yo creo que si Adrián Quirós no aparece, es muy difícil. Es muy difícil. Franco Torres, yo creo que Franco Torres le está costando mucho físicamente. Y también yo veo mucha frustración en Franco. No encuentra a los compañeros en el nivel que él espera tampoco. Ahí recién sale Adrián Quirós, que no está en buen partido. Lamentablemente ya son como 3 partidos que no está jugando bien. Ha ingresado Sánchez en reemplazo de Quirós en los Chancas. Sí, este es el tercer partido que no juega bien a Adrián. Después del gol que hizo allá en Cajamarca, un golazo, ha bajado bastante. Desde el fondo, Jairo. Balón arriba, salta, intentando ganar el balón. El jugador recién ingresado, no era Abdiel Ayarza. El árbitro indica que es una falta contra el panameño. Será lanzamiento libre desde el medio campo para Chancas, que busca el empate. Rizzo tocando una corta para Kenji Barrios. Gonzalo Rizzo jugando ahora con su compañero Kelvin. El pase. Lamentablemente no podemos hacer 2-3 pases al pie muy fuerte y la pelota se pierde en el lateral. El equipo a base de entusiasmo trata de llegar, pero nos está faltando orden, nos está faltando hilvanar jugadas, triangulaciones y tampoco hay disparos de media distancia. El único disparo fue de Adrián Quirós, que el arquero desvió en el segundo tiempo. Va a jugar Ceballos. No, fue de Franco Torres, ¿no? Franco Torres intentó, con la zurda, sí. Y un tapadón del arquero de Cusco. Kenji Barrios, Pimienta, que se viste de atacante. Iba al pase por la banda izquierda buscando a Marlon Torres. Pero corta muy bien Cusco FC desde el fondo. 74 minutos de este partido, señoras y señores. Silva, ahí está, haciendo un cambio de orientación. Se resbala el jugador de Cusco. No va a llegar ningún jugador a ese cambio de frente. Y será lanzamiento lateral. Va a reponer de manos los Chancas de los 74 minutos de este partido. Jorge Palomino con el balón. Lo están marcándolo hasta 2 cusqueños. Termina descargando para Franco Torres. Franco está jugando bastante retrasado. Balón por la derecha. Ahí está Jarlín Quintero, el colombiano. Jarlín busca el descuento, descontó a su marcador. Buena. Hizo un túnel, puede pegarle ahora. Jorge de derecha ahora, pega Franco. La saga lo termina cortando. La pelota recupera Chancas. Balón por la izquierda, mete al centro. Ahí está. Y el balón que pega en el costado del arco de Pedro Díaz. Casi sorprende un disparo de Carlos Pimienta, que se había proyectado por el sector izquierdo. Un pase de Marlon Torres. Y el arquero esperaba un centro. Casi se mete por su primer palo. Casi lo sorprende. Cerca. Sí, casi lo sorprende Pimienta. Intentó hacer un centro, pero le salió horrible. El disparo casi llega a meterse en el arco y el arquero no lo esperaba. Choca en la parte externa de la malla cuando parecía gol. Quedan 15 minutos para el final de esta historia. A ver si tenemos todavía sorpresas en el partido. Y este resultado de momento lo celebra Cienciano, lo celebra Alianza. Incluso Universitario. Balón por la derecha. Rui Díaz jugando en el medio campo. Participa Silva en la jugada. Lo derriban a un jugador cusqueño. Falta. Y le van a mostrar la cartulina amarilla. ¿A quién? Vamos a ver, es a un jugador de los Chancas, a Sánchez, Kelvin Sánchez.
Al 15. Kelvin Sánchez recibe tarjeta amarilla, ingresó hace unos instantes en el plazo de Quirós y comete falta. Clarísima, tarjeta amarilla. Llega tarde. Falta clara. Julio Manuel Tamara dice, les falta un gran soporte para sostener los primeros lugares. Es una gran responsabilidad, pero vamos a ganar, sí se puede, dice. De Glorious, dice, Alianza le dio triple maletín a Cusco. Siempre cuando el campeonato está en su recta final, es la teoría de los maletines en todo sentido, para incentivar y muchas cosas más. 76 minutos de este partido. Señoras y señores, Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas de YouTube. Viene al centro, el envío largo. Cobra, tiro libre. Cusco FC, el balón se pasa de largo. Saque de fondo para el conjunto visitante. Tenemos que despertar. Chancas buscando la histórica. Falta mucho partido todavía. Faltan más de 14 minutos y descuentos. Ahí está Jorge Palomino tocando en este partido. Uno de los más lúcidos en este partido para Chancas. Pierde la pelota, se complica, se metió en problemas. Franco Torres, el argentino. Juega el 22 por la banda izquierda. Colito. Señoras y señores, tocando otra vez Colito. Ceballos. Desde el fondo aparece la figura. ¿Quién iba por ese lado? Me parece que es a 10. Tocando la pelota al cuadro cusqueño. En el terreno de Chancas. En este segundo tiempo. Y gana 1-0 este partido. Desde el fondo. Fuentes con el 8 en la espalda. Por la banda izquierda está esperando a Gamarra. Pero prefiere jugar con su arquero Pedro Díaz. Ahí está Díaz. Por la derecha tiene a Fuentes. Por la izquierda Gamarra. Terminó descargando a Fuentes. Ahora participa Gamarra. Díaz. Este partido como dominador en el campo de juego. Es que corremos detrás de la pelota. No la podemos tener. Cusco la mueve de lado a lado. Franco Torres, Palomino son de los pocos que corren tras el balón. Es muy difícil así. Ceballos que mete un pase largo por la banda izquierda para que vaya el pelado Búfalo Tevez. Está marcando Gonzalo Rizzo. Intenta el descuento cuando el balón ya había pasado la línea lateral. Sí, perdía la pelota, trataba de cubrir con el cuerpo, pero ya había pasado el lateral a favor del equipo. Los Chancas tampoco se mueven. Parece que hay un cambio, está esperando el árbitro alguna indicación. Ahora, más allá de que Chancas está jugando mal, Cusco FC se queda corto también, 1-0, es apenas una... Sí, Cusco tampoco es que esté haciendo un super partido, ¿no? Pero le está costando mucho a Chancas en todos los aspectos. No podemos jugar, no podemos triangular. No nos sale nada, no sale nada. Creo que acá es una situación ya un poco de cada jugador, la calidad que tiene y no manejar de repente el tema de la presión, el tema de la seguida de partidos, etc. Es por eso lo que te decía antes, Milciades. Desde la DT tanto nos puede afectar esto. Ahí está, balón por la derecha, mete el zurdazo. Silva con el 26 en la espalda. Y el balón pasa cerca del arco, pero sin peligro. Para Jairo Camacho, que sale desde el fondo. Gonzalo, que pide que algún compañero se le muestre. Balón de arriba, mal dividido. Termina finalmente quedándose Franco Torres para Chancas. Se resbalaba, lo está marcándolo con mucha fuerza. El árbitro dice siga jugando el fútbol. Aparece la figura de Palomino Jorge. Balón que cruza la línea central del campo de juego. Marlon Torres, que no ha sido decisivo en este partido. Tampoco al igual que en el partido anterior. Este es Pimienta. Ahí está Pimienta. Arriba buscando a Jalen Quintero, que ha sido bien cubierto por los zagueros. No tenemos la pelota, mira, corremos y corremos detrás de la pelota. Las pocas que tenemos las perdemos rápido. Hemos perdido el toque que teníamos. Ahora quita a los Chancas en salida de Cusco FC. Hay balón dividido. Va teniendo por la banda izquierda. Va tomando la pelota. Intentaba el descuento. Balón Torres, pero lo quitan muy bien. Lo perdemos muy fácil. Ahora. Los Chancas otra vez con el balón. Se complica en salida Cusco FC. Balón que va quedando con Franco Torres. Intentará el descuento y pegarle el balón. Ley de ventaja que da el árbitro. Balón que viene hacia el arco. Bueno, en el segundo palo esperaba Abdiel Ayarza, pero llega con complicaciones. Muy largo el centro, buscando el segundo palo, que no logra alcanzar a Ayarza. También lo incomodaba uno de los defensas. Creo que el centro debía ser un poquito más adelante, un poco hacia el punto penal, para tener mayores posibilidades. Una clara oportunidad que no se pudo aprovechar. Sobre todo el centro no fue bueno. 80 minutos de este partido. Y Cusco FC tampoco puede anotar más goles en este partido.
Señoras y señores. Cusco también ha resistido el ataque, la mueve hace horas, la mueve de lado a lado. Cusco no Félix está Espinosa. demostrando ser tampoco el equipo que fue el año pasado, ¿no? Va a entrar 2 jugadores, Félix Espinosa, después de, creo que es el primer partido después de mucho tiempo, creo que en las primeras fechas jugó algunos minutos. Entra Guevara, Brian Guevara, y también ingresa Félix Espinosa, ha salido David González. Este Félix y Espinosa Ayarza. es un poco De Alianza Universidad, desequilibrante, ¿no? es un extremo que va por Tiene izquierda. un poco de regate. Podría haber uno, si ojalá, nos da vamos a algo, verlo. si nos Ojalá que regala pueda algo. aprovechar. Sale Ayarza. Ayarza y González salieron, David González y Ayarza. Ha ingresado quedan- Félix Espinosa quedan 9 minutos y más Brian de Guevara descuentos. con el 14. 9 minutos más descuento. Vamos, Número de Chancas. Espinosa. Félix Espinosa, ex Alianza Universidad. 77, ¿no? 77 el número. Vamos, Chancas. A vamos, ver, Chancas. faltan 9 minutos para el final de esta historia. ¿Cómo se escriben las páginas que aún quedan por escribir? 81 minutos de este partido. Señoras y señores, lateral que va a cobrar el Cusco FC, que se toma todo el tiempo del mundo. El torneo de apertura se nos va de las manos, pero todavía quedan minutos. Sí, Y hay está que Ceballos, que juega con su compañero. Respondía Carvajal. La pelota se pierde fuera del campo de juego. Va a responder de mano los Chancas. Ya, Félix vamos, Espinosa seguimos. apareciendo en este partido. Es el primer partido, lo decías muy bien, Milciades Vargas. Sí, mucha hinchada pedía a Félix Espinosa porque no aparecía ni en la lista. Ahora está teniendo la oportunidad. A ver. Brian Guevara. Ahora está Brian, lo pegó arriba buscando para que vaya. Muy No, largo. es demasiado largo. No hay presión en los centros, no hay, digamos, control del balón, no controlan la fuerza respectiva y perdemos muy rápido la pelota. En efecto, Pedro Díaz tiene el balón. El número 28, el cuidapalos de Cusco FC arriba esperando el Búfalo Tevez. Díaz de derecha, entrega mala, el arquero. Recupera Chancas en terreno de Cusco FC. Ella está Malón Torres jugando con el otro Torres. También este partido bastante impreciso, Franco, también. Sí, 66 minutos de partido. No, perdón, 82, ¿qué hablo? 82 minutos de partido. Sigue ganando Cusco por 1-0. 82 minutos. Rui Díaz, que hace el servicio hacia el medio. 10 que toma el balón para que vaya la Búfala arriba. Balón dividido, sale el arquero con complicación. Y termina echando Jairo Camacho el balón al lateral. Había un pase en profundidad para aprovechar la velocidad de Tevez, que siempre tiene un buen olfato, se ubica muy bien y tiene que salir Camacho con los pies para evitar cualquier situación. Ahora, Ahí Chanca, dejaban vamos. pasar rápido. a un compañero. Balón por la derecha, aquí viene ahora. Falta, agarrando, falta Lo amarilla. están jalándolo Amarilla clara. Lo Se agarra olvida del hombro. completamente la pelota. Carvajal. a Kenji Barrios. Va a Otro haber un cambio, más. Joel Herrera va a ingresar. Joel Herrera en Cusco con el número 77. Va a salir el número 22. Vamos a ver, el 22 sale en Se va Cusco. Colito. Colito, ingresa Joel Herrera con el 77. Cambio al minuto 83. Sigue ganando Cusco por 1-0. Le está costando mucho a los Chancas generar. Lamentablemente no está teniendo un buen partido. Un tercer partido malo para los Chancas. Sí, hasta el momento 2 derrotas. Con esto, ojalá que no se consuma. Serían 3, pero hay todavía minutos. Por lo menos 10 minutos con los descuentos. Va a libre. sacar ese tiro libre desde el medio campo. Gonzalo Rizzo. Ahí aparece atrás la figura del uruguayo Carlos Pimienta. La devolución a Carlos Pimienta, que mete el centro arriba buscando la ubicación de Franco Torres, que Era pierde muy la pelota fácil. con mucha facilidad. Ahora responde Cusco FC por la banda izquierda. Un balón largo para que vaya por la banda izquierda. Se resbala el jugador Nada. cusqueño. Se Herrera. rebanan los dos, pero lo termina aplastando. Es Herrera. Y cobra falta, tiro libre para Cusco, minuto 84. El que había ingresado hace algunos instantes Herrera recibió, lo cargó muy bien Gonzalo Rizzo. Creo que no había una falta, pero porque lo atropella, cobra la falta. Ahí se ve claramente que Ese hay es tarjeta amarilla. una amarilla indiscutible. Lo agarra prácticamente el cuerpo. Ahí se resbalan ambos, ¿no? Sí, un poco que lo chocaba con el jugador y ha cobrado tiro libre a Y se favor del demora Cusco. Cusco, no ejecutar. Un poco haciendo tiempo. Sí, ya está quemando tiempo. Es parte del fútbol, lamentablemente. Nos guste o no. A los 85 minutos de este partido va a pegar un tiro libre el conjunto cusqueño, el cuadro dorado, que gana este partido por 1-0. Señoras y señores, con gol del Búfalo Tevez. Este es el número 27. Va a pegarle Carvajal. Esperando en el arco, atacantes y defensores. Balón que viene hacia el arco. Se defiende Chancas. Saca la pelota Marlon. Jalín Quintero en última instancia. No puede controlar la pelota. Franco Torres pita el árbitro. Dice no, levántese. Vamos. Que siga el fútbol.
Va ahora Carlos Pimienta por la banda izquierda para que vaya Marlon Torres, que aplica la velocidad. Se va con todo Marlon. El colombiano va a meter el centro. Se marca solo. No puede hacer eso, creo que ya falta de calidad. Llega muy bien, quería sacarlo con un amague, pero no puede controlar, pierde la pelota con facilidad. Sí, le superó con creces a Soto, después se marca solo y la pelota se termina perdiendo fuera del campo de juego. Esa es la realidad de nuestros jugadores, lamentablemente. Sí, yo creo que están muy frustrados. Creo que de cabeza están mal ya desde hace unos partidos y le está costando demasiado a los chicos. Como alguien decía, creo que los jugadores necesitan de repente un profesional, un psicólogo que de repente les pueda dar cierto control en este tipo de partidos, porque no puede ser que el equipo haya descendido en su rendimiento en los últimos partidos. Sí, es un cambio drástico. No, está bien, podemos tener bajones, pero un partido queda, el siguiente ya voltear la página y seguir jugando de la mejor forma, y un formato que ya Chanca ya estaba agarrando, pero con lo que está haciendo. A ver Que se en esta jugada. Pita el árbitro. Ha cobrado que le chocaba al árbitro y recordemos que esto ha cambiado. Antes, cuando chocaba al árbitro no pasaba nada, pero ha paralizado. Sí, tiene que cortar tiene que cortar y tiene que seguir. Minuto 87 de partido, continúa ganando Cusco por 1-0. Parece lejano el empate. Sí, así como estamos jugando, tal vez por ahí puede producirse el milagro y anotar el empate, a lo menos para sacar un punto en el estadio Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco. Ahí está Félix Espinosa. Mira qué tal cambio que mete, buen cambio. Balón que viene hacia el arco. De cabeza. Ahí aparecía Franco Torres y la salvada magistral de Díaz para echar esa pelota al córner. Casi llega el empate de Chancas. Un buen centro y un buen cabezazo de Franco Torres, que siempre aparece en cualquier momento, y el arquero tuvo que desviar al tiro de esquina. Una clara oportunidad que no se pudo. Tiro de esquina. Va el argentino. Lanzamiento de esquina. Vamos, ahí Chancas. está Torres. Va. Yo lo vi en el segundo palo. Parecía gol. El balón que la peinó Marlon Torres, y el balón se pierde cerca del arco de Díaz, con un miedo que le metieron al cuidapalos del conjunto cusqueño. Así es, cuando viene el tiro de esquina, Marlon Torres hace de cabeza, pero parece que gira mucho el cuello y la pelota se va al segundo palo, desviado, cuando nosotros parecía que se metía por el segundo palo, pero lamentablemente se fue al saque de fondo. 88 minutos de este partido. Cusco FC 1, Chanca 0. Envío largo de Pedro Díaz, buscando arriba a los delanteros. Se cae un hombre de Cusco FC, se queja de un grave dolor. Van a la pelota, pero no hay ninguna mala intención. Vamos a ver. Es bastante más grande Rizzo. Le Va gana, la pelota le primero. gana de forma legítima, pero sí es verdad que termina impactando el hombro, sin ninguna mala intención, en la oreja del jugador. Un golpe fuerte y está sentido el jugador de Cusco Sí, FC. no es falta Minuto para 88, nada. partido de acciones paralizadas. Imagino que va a dar por lo menos 5 minutos y aprovechamos de leer algunos comentarios. Ángelo Mendoza dice: vamos Chancas, un gol, ya está llegando. La gente habla de los maletines. José Antonio Ramírez dice: se notan los 3 maletines de Alianza. Martín Cruz le manda el saludo al chavo de los Incas cuando se prepara el loco Velarde, ¿o no? Velarde, pero no sé si en hemos última hecho... instancia pareciera ponerse el chaleco verde. ¿Cuántos cambios hemos hecho en Chancas, si puedes fijarte? A ver, ahora te confirmo. Para ver también si esto había posible. Se está No, ya recuperando. tenemos ya 5 cambios. Sí, ya están los 5 cambios. Entonces ya no puede haber más cambios. Ya hay que esperar nomás. Además, Vamos no a ver tendría cuánto. sentido 89 minutos perdiendo. ¿Para qué ya pondrías un Estaría muy cambio? frío. Hay que ver cuántos minutos va a dar, estar atentos. Acciones paralizadas van a atender a Herrera, que recibe un golpe, Sí, pero un golpe sin intención. fuerte, pero no es falta en absoluto. Sí. Rizzo es un jugador fuerte, Más alto. bastante más alto, y no hay absolutamente nada. Cierto. Con 10 hombres en este momento Cusco, porque Herrera está siendo atendido fuera del campo. 89 minutos, 90 ya. 6 minutos. Se van 6 a jugar minutos de 6 minutos esperanza. más. Vamos con todos estos 6 minutos, Fanáticas Chancas. y fanáticos del fútbol. Un pase loco. Buscando el milagro, Chancas ¿A dónde? arriba. Kenny Barrios tampoco ha sido la solución como reemplazante de Takeuchi. Es un jugador que tiene bastante experiencia desde la Copa Perú, pero lamentablemente no hace buenos centros ya en varios partidos. Y en esta libre de marca totalmente desviada al saque de fondo. Es frustrante ver que el equipo no encuentra el camino. Error tras error, no forzado, pase largo a ningún lado. Y lamentablemente la ilusión se termina esfumando, así de fácil.
Lo que nos queda es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en lo que resta de la apertura para que en clausura tengamos un cierto colchón y el equipo tiene que reforzarse, la dirigencia tiene que estar viendo los puntos débiles del equipo para poder sostener un campeonato que es bastante largo, bastante intenso, bastante competitivo, y en el torneo clausura se va a poner más difícil porque muchos equipos también harán el máximo esfuerzo de hacer mejor campaña. Ahora la palabra finura se desapareció del diccionario de Chancas, que ya había conseguido y era ya casi normal ver a Chancas con un formato y tocando bastante fino. Va por la izquierda. Loco. Está Guevara, mete al centro, Brian. Corner. El balón se pierde, córner a los 91 minutos de este partido. Brian Guevara intentó un centro, pero chocó en uno de los jugadores y se va. Franco Torres. Vamos a buscar a ver si aparecen nuestros jugadores en Somos este casi tiro 300 conectados. Gracias un saludo para toda la gente que nos sigue por YouTube. También nos escuchan por Redonda Huaylas. Viene al centro, ahí va el arquero, mete el puñetazo, aleja del peligro, pero va a tomar Espinosa. Bola por la derecha. Ahí está Espinosa, Félix mete al centro, Félix con el 77 en la espalda, cabezazo. ¡Golazo! ¡Vamos, Marlon! Golazo. Marlon Torres, cabezazo. Félix Espinosa, buen centro. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Lo celebra el Chavo en los Chancas. Cabezazo de Marlon. Y termina venciendo a Díaz. Y este partido se pone 1-1. Gran jugada de Félix Espinosa. Toda de Félix Espinosa. Lo jaló, fue hasta casi la línea de fondo, un centro al segundo palo, un cabezazo de Marlon Torres que el arquero logra desviar, pero la pelota ingresa en su totalidad. Vamos a ver en la repetición. Golazo al minuto 92. 1-1 el partido. Vemos la repetición. Jugadón de Félix, ¿no? Félix Espinosa. Félix Espinosa que la condujo hasta el borde de la línea del centro. Perfecto. Marlon Torres se eleva, cabecea, el arquero no puede. Y es 1-1 al minuto 93. Quedan 3 minutos y por qué no soñar con los 3 puntos. Vamos con todo, Chancas. Así es, un cabezazo de arriba hacia abajo como mandan los manuales. Golazo. Golazo para los Chancas. Cámara. Quedan minutos de juego todavía y estos goles te dan un envión anímico que esperemos Chancas pueda convertir en el segundo gol. No sé si esto de Félix Espinosa es espontáneo, pero yo, a mi opinión personal, Félix Espinosa es un jugador que juega muy bien. Que la primera Tanto vez que por derecha por izquierda. La primera vez que lo vimos jugando lo comparamos con Carlos López, ¿recuerdan? Decimos que tenía cositas de Carlos López aquella vez. Y mucho tiempo que no lo ponía el profe. Y cuando vino con Alianza Universidad de Huánuco en la Liga 2 nos hizo un gol de fuera del área con la pierna izquierda. Vamos, Chancas. Pita el árbitro. No, está cobrando. Parece que cobró posición. Paraliza el árbitro. Señoras y señores, Kevin Ortega ha dicho que este partido por el momento está paralizado. Parece que cobró posición adelantada. Están reclamando jugadores como... Es que se venía completamente solo Chancas. Pipo Chino nos dice saludo para el Chavo Chinchano Gustavo Enrique Reyes de la Cruz. Ángelo Mendoza nos dice uno más, Chancas, vamos que se puede. Martín Cruz dice igual que ayer en el segundo tiempo de Fenerbahce. Indicación del VAR al parecer. Kevin Ortega está indicando que tiene contacto con el audio. Vamos a ver qué va a cobrar. No hay nada. Bueno, parece chocarle la pelota en la mano de Jarlín Quintero. Pero eso no es una jugada que revise el VAR. No sé qué están buscando. Otra cosa no veo. Va a dar más tiempo, imagino, porque... Está paralizando casi un minuto. Considerando el gol y esta paralización van 2 minutos que no se están jugando el tiempo extra. Minuto 94 hasta el momento. Ha dado 6, serían 2 y posiblemente un minuto más. Le va a dar la pelota al equipo de Cusco al final Kevin Ortega. Más allá de que Chancas está jugando un partido con demasiadas dudas, está consiguiendo un punto de oro en Cusco. Los jugadores tienen que ordenarse, los jugadores Chancas, y a tratar de estar ordenados. Vamos. Toca la pelota en el medio campo, Cusco FC. Con Gamarra. Rubí Díaz Marlon. Mete de zurda. Ahora se va a desesperarse que el cuadro cusqueño buscando el triunfo. Y eso lo puede aprovechar muy bien en Chancas para hacer algún daño adicional y conseguir el triunfo allá en Cusco, que está bastante complicado. Pero ahí van. El gol, de todas maneras, les ha cambiado la cara a los jugadores de Chancas. Si lo vemos más rápido, por lo menos poniéndole fuerza en estos últimos minutos, últimos instantes. Recibe la pelota después del saque de Ceballos. Carvajal. Señoras y señores, lateral ofensivo para Cusco FC, que empata este partido ahora. 1-1 con Chancas. 95 minutos de los 6 totales que se han dado de compensación en este partido. Va a sacar la pelota Carvajal, largo. La pelota que viene hacia el área, se defiende. Ahora la contra. Vamos, tomando Chancas. la pelota, Jalín Quintero descuenta. Un jugador va. Balón por... ¡No, loco!
Allá está solo. No creo que ha sido Solo una- la izquierda estaba acompañando muy bien Marlon Torres y se nubla Harling Quintero e intenta sorprender desde lejos, que era muy lejos. No fue la mejor decisión. Teníamos un cuando a su contragolpe, ha izquierda pegado 3. tenía un compañero. Ha dado un minuto más, vamos a jugar hasta los 97. Minuto final de partido, 95 minutos con 50 segundos. Si van a repetir la jugada donde Marlon Torres acompañaba muy bien, creo que no tuvo vista panorámica, no amplió la vista Harling Quintero Se porque era un pase desespera fácil, Quintero. libre de marca. Ahí Chanca, está. vamos Chanca. Último minuto de partido. Señoras y señores, Kenji Barrios que saca la pelota. Rápido. Intenta el descuento. El argentino. Franco Torres, pero lo están cubriéndolo muy bien. Salía la marca Ceballos. Y termina Jugamos el echando la último pelota minuto, el último lateral. minuto. 1-1 el partido. Están repitiendo la jugada del gol de Chancas. Buen cabezazo de Marlon. Con esto empata Chancas 1-1 en Cusco. ¿Y qué tal la noche que se le viene el conjunto cusqueño? Que casi 30 tenía segundos. metido el resultado del partido en el bolsillo. En el 30 cabezazo segundos, de Marlon por Torres se ve que supera a Tevez en el cabezazo y hace el golazo. Últimos instantes. Ahí Cuidado. está Tevez, buscando a su compañero Silva. Harling entró muy mal a todo esto. Harling no entró a sumar. Fuentes A ver, arriba, a puede ver, ganar Harling, velocidad. una, Ahí está Harling una, Quintero una, que una. aplica la velocidad. Cubre muy bien el jugador nada, Fuentes. Se fue. cae Fuentes. Es lateral para El Chanca. No cobra. Cobra falta, árbitro cobra dice falta. que no es nada. Sale desde el Tiempo fondo cumplido. Cusco FC. Gamarra que Ya, arranca tiempo por la banda cumplido. izquierda. El juego teje el cuadro cusqueño de esta forma. Le cometen falta Ceballos, pita el árbitro. Kevin Ortega ha dicho que es lanzamiento libre para el conjunto dorado. 97 con 15 segundos, ya vamos a ver, debe ser una de las últimas jugadas, porque dio un minuto más. Sí, tiempo cumplido ya. Vamos lateral, a ver, vamos a va quedar a con- dejar este tiro libre final para Cusco, parece. Ahora, jugando así de mal, Chancas tranquilamente pudo ganar este partido. Sí, yo creo que hubiese podido Sí, es un partido ganarlo si difícil, jugaba sabíamos. Todos a el nivel que defenderse. conocemos. Concentrarnos en la defensa en este momento. Carvajal va a pegar ese lanzamiento libre. Artillero al frente. Será un envío largo. Pita el árbitro. Hombre caído Hombre ahí caído. en la media luna del arco de Jairo Camacho. Sí, donde el árbitro está indicando que esperen, estaba en forcejeo de los jugadores entre ataque y defensas. Tevez con Marlon Torres. Si Marlon Torres, evidente la falta Antes es de la lo- ejecución. antes de la ejecución, pero sí, cierto. Esperando en el área. Tienen que buscar, Al tienen borde que- del área grande, exactamente. Atacantes y defensores. Artillero al frente. Va a pegarle Carvajal. Balón que viene hacia Cuidado. el arco. Se defiende Chancas. Y Kevin Ortega. Debe dar por Viendo el terminado. partido Listo. Terminó. de cerca y dice que Final del este partido. encuentro Buen empate. ha terminado, señoras y señores, con el siguiente resultado final. Cusco FC 1, Los Chancas 1. Buen empate, en mi opinión, del equipo de los Chancas, porque era un partido difícil. Perdíamos 1-0 ya casi en los descuentos. Un cabezazo de Marlon Torres hizo que el equipo por lo menos se traiga un punto y recupere rescata. la moral de 2 derrotas consecutivas. Y Se eso es rescata un importante puntito. para que el próximo domingo en el Estadio de los Chancas frente al Deportivo Moquegua podamos retomar la senda del triunfo y seguir encaminándonos en las 3 últimas fechas que se vienen en esta recta final del torneo de apertura. Bien, bien, bien para los Chancas porque no fue un buen partido. Desde lo futbolístico, bajo nivel de varios jugadores, pero intentó un premio para esa hinchada que llenó ese estadio. Un premio para mucha hinchada purimeña que ha viajado hasta el Cusco a apoyar al equipo a pesar de las 2 derrotas últimas. Chancas recupera el segundo lugar de la tabla. 30 puntos para los Chancas, solo detrás de Alianza Lima que tiene 33, a falta de 3 fechas finales, Milciades, y que recordemos que en la penúltima fecha vamos a enfrentar a Alianza Lima. Este fin de semana, domingo, el equipo juega frente al Deportivo Moquegua acá en Andahuay. Las está de los Chancas, todos a alentar, apoyar a nuestro equipo sin insultar. Y si logra ganar, jugará en Lima el día sábado 23 frente a Alianza, el partido clave para ver cómo se desencadena, cómo termina el torneo clausura. Y la última fecha el equipo jugará de local frente a UTC. Tenemos que recupera. llenar el estadio como Quegua. ¿Por qué? Porque Alianza va a ir a visitar a Cienciano. Y es altamente probable que Cienciano gane ese partido. Salga con Porque todo, la porque altura, también tiene opción la Cienciano. altura es muy complicada para los equipos de Lima. Cienciano es un equipo que viene jugando muy bien. ¿Cuántos puntos tiene Cienciano? Cienciano tiene 29. Si Cienciano le gana a Alianza, hace 32. Alianza se quedaría en 33. Y si Chancas le gana a Moquegua, Chancas haría 33 y empataría en punto Alianza. Y definiríamos en Lima con Alianza, partido falta de clave. partidos, correcto. Además No, hay que ahorita llenar el Chancas estadio. tiene 30. Tiene 30 Claro, Chancas. tiene 30. Y ojo que el día domingo que jugamos con Deportivo Moquegua es un día de descanso, un día domingo, no hay pretexto para no ir al estadio. Ahora, a ver, ¿qué quería decir? Cienciano nos había empatado ya, pero con este empate Le sumamos un punto, nos nos alejamos. colocamos en segundo. Así es, mantenemos nosotros el segundo lugar con 30 porque Cienciano se queda con 29.
y veremos qué pasa con la U mañana. Jugará con Boys y la U tiene 24, si no me equivoco. Si gana, haría 27. Así es, en breves nos vamos a conectar desde Cusco para recoger Notas la opinión de los hinchas, cómo vieron el partido, que termina dándonos una alegría porque parecía perdido, no llegaba Chancas, no encontraba la manera, muchos errores, mucha imprecisión, y es un golazo y mucho a rescatar el juego del jugador Félix Espinosa, que entró en el segundo tiempo, que creo que es una opción que no es mucha oportunidad, y creo que en este momento en el que Chancas viene tan mal, necesita sangre nueva, jugadores que no han tenido muchos minutos, y creo que acierto del profesor Paulaya en coordinación con su comando técnico el ingreso de Félix Espinosa, que tuvo pocos minutos, pero en una sola jugada demostró su calidad, demostró su experiencia, un centro muy bien dirigido al segundo palo que el arquero no pudo hacer nada, un cabezazo de Marlon Torres de arriba hacia abajo, y el arquero intentó sacar, pero la pelota ya había pasado la línea, golazo ya al minuto 92, y con esto el equipo regresa con un punto importante de Cusco. Esta noche deben estar viajando y a partir de mañana enfocarse en los 3 últimos partidos. Frente a Deportivo, de los 3 partidos que nos faltan, 2 de local y 1 de visita. Así que el equipo a seguir sumando, todavía hay posibilidades. En antes no me dejaron terminar la idea de Félix Espinosa. Yo lo conocí, como muy bien apuntaba Mercedes Vargas, cuando vino con UDH y vimos la calidad que tenía. Y la pregunta es, ¿por qué el profesor Walter Paulella lo tiene tan guardado? Ahora salió casi como por magia. De emergencia. Y mostró la calidad que tiene. Además, este jugador tiene doble perfil. Juega por derecha y juega por izquierda. Exacto. Usa extremo que en cualquier momento podría aparecer por ambos sectores y también tiene gol. Y en esta tuvo asistencia. Así es, el torneo no está para nada definido. Mucha gente tira la toalla cuando ve a su equipo perder un partido, 2 partidos. Pero es así el fútbol. Faltan 3 fechas y Chancas, solamente después de Alianza, es el segundo favorito a llevarse la apertura. Además, el equipo de los Chancas depende de sí mismo. Si gana sus 3 partidos haría 9 puntos, más los 30 que tiene haría 39. Y ese partido también será frente a Alianza. Si le gana Alianza, ya estaría acercándose y podría definir al final la diferencia de goles. En ese tema sí, Alianza tiene mejor ventaja, pero el campeonato se supone al rojo vivo y ahí recuperamos la fe, recuperamos la esperanza, y hay que seguir en estas 3 últimas fechas poniéndole todo, y todavía hay opciones. Acá vamos a leer unos comentarios. Dice huya para los Chancas. Martín Cruz nos dice cumplieron. Acá Reinaldo nos dice seamos realistas, somos un equipo chico, no estamos para pelear la punta, en vez de Takeuchi debe jugar Espinosa. Es que esa mentalidad de equipo chico debemos quitárnosla. Claro. Obviamente tenemos una limitación de presupuesto, obviamente somos un equipo relativamente nuevo en la Liga 1, pero ¿por qué no soñar con la apertura? Por supuesto que se puede conseguir. Estamos solo a 3 puntos del primer lugar y faltan 3 fechas claves todavía. Y eso de equipo chico hay que sacarnos, porque ya hay hechos históricos importantes. El año 2019, el equipo del Deportivo Binacional, que había sido campeón de la Copa Perú, imagínense, campeón de la Copa Perú, jugó la Liga 1 y fue campeón nacional. No fue campeón solo de la apertura, sino campeón nacional. En la final le ganó Alianza y fue campeón nacional 2019 y jugó la Copa Libertadores incluso en Juliaca. Hizo una buena campaña, le ganó, si no me equivoco, a Sao Paulo en Juliaca. También el año 2011, si no me equivoco, Juan Auris también fue campeón nacional. Así que no es que un equipo fuera de Lima no puede campeonar. Y los Chancas ha ido bien, lamentablemente las 2 derrotas un poco que nos hizo perder la fe, pero con este partido, con este empate, con este punto, seguimos en carrera y hay que trabajar concentrados, y la hinchada tiene que apoyar el domingo frente a Moquegua. Ahora, un tema que tiene que manejar bastante bien el equipo es el aspecto psicológico, porque otra explicación no le encuentro a lo que le ha pasado a Chancas. También la parte física, de todas maneras, creo que merma, los viajes, el plantel que es corto, pero ya tenemos una opción más con Félix Espinosa, que podía jugar sin problemas por izquierda, por derecha, y esperemos que Héctor González ya esté recuperado para el próximo domingo. Ya debe estar, porque ya estaba ya en la recta final de su recuperación. Sí, ¿cuánto nos faltan? 3 fechas más. 3 fechas, 9 puntos en disputa. Soft Trabajo dice, aún tienen chances. Chancas, ese gol sirve mucho ahora. Juan de local, solo les queda ganar. O ganar, porque Alianza cae a Cusco contra Cienciano, también que está peleando la apertura. Dice, Moquegua vendrá motivado por el incentivo que va a recibir del Fondo Blanquiazul. Dice que Chancas a ganar este domingo porque Cienciano va a ganarle a Alianza, así que no se desanimen. Es muy probable que Cienciano le gane el partido a Alianza. Sí, en Cusco Cienciano hace buenos partidos, tiene buen equipo, tiene delanteros bastante efectivos, tanto Garcés como Hover, como Bandieira, que aparecen en cualquier momento. Y es un equipo que está teniendo suerte en estas 2 últimas fechas. Ganó en los últimos segundos. Perdía los partidos, empataba y volteaba el partido cuando vemos el golazo. Centro de Félix Espinosa, muy bien dirigido, un cabezazo. Muy bien hecho de arriba hacia abajo de Marlon Torres, que no estaba jugando tan bien, pero apareció este jugador colombiano. Golazo, nos da la alegría.
del empate y salta muy bien, un golazo. Ahora, tal vez, Andrés, me digas, es que ha sido algo puntual que habría que discutir. Espero que no me digas. Mira, una llegada de Espinosa, mete un centro súper dirigido, bien calculado. Ayrton Quintana te tira 10 centros, le sale 1, 2 y con defecto. Y acá, a lo menos en el pie que tiene Félix Espinosa, ojalá que esto no sea algo puntual, sino que es un tema de calidad que tiene Espinosa. Un jugador tiene que ser regular, no solo por un partido podemos decir que Félix Espinosa es un superdotado, pero está mostrando sus condiciones, está aprovechando su oportunidad, porque el entrenador no le daba esa opción. Muchos hinchas en los programas diarios que tenemos reclamaban qué pasa con Félix Espinosa, que no aparece ni entre los 20, qué pasó, está lesionado, ya no está en el equipo, ya no entrena, pero ahora ha demostrado que es una alternativa y es una opción. ¿Para qué? Para que el universo de jugadores se amplíe y podamos tener alternativas en esta recta final que se pone súper interesante. Reiteramos, de los 3 partidos que le faltan a los Chancas, tiene 2 de local y 1 de visita frente a Alianza Lima. Ahora, de local son partidos aparentemente, digo en la teoría, porque con lo de Garcilaso ya no hay partido nunca fácil, nada está seguro, pero en teoría Chancas debería ganar tanto a UTC y a Moquegua, ¿no? Pero los partidos son difíciles, todos sabemos, solo hay que tomarlo con calma, con humildad, con trabajo, con concentración, y en eso creo que la hinchada tiene que apoyar con su asistencia. Todos al estadio el domingo, no hay ningún pretexto para no asistir, y ahí se verá cómo queda también Alianza en Cusco, porque va a jugar en Cienciano. ¿Qué más? ¿Qué dice Kevin? Sí, lo que convendría también sería es que en la próxima fecha pues Cienciano con Alianza también empate, ¿no? Para que de esta manera también Alianza sume 34 y Cienciano 30 también, ¿no? Y de esta manera también Chancas ganando a Moquegua el próximo partido, veía 33 puntos y estaría solamente a un punto ya del líder Alianza Lima. Claro, también podría ser. Hay muchas combinaciones. Sí. Creo que esto se define en la penúltima. En la penúltima ya se aclarará quiénes llegan con opción a la primera fecha y veremos qué pasa. Los Chancas recuperó un punto que le permite seguir en competencia. Acá dice Daniel Cruz: desde que la U empezó a apoyar a los Chancas, Chancas se desinfla y se vuelve feo. Además, ahora le viene la suspensión a sus jugadores por pelearse con los hinchas luego de perder con Garcilaso. Eso es verdad. O sea, puede que la comisión de disciplina siempre se demora en emitir sus sanciones. Es probable que le quedan sanciones a jugadores de los Chancos. Pero esas sanciones, en el caso de Universitario, se ha demorado, en el caso de Alex Valera el año pasado, como 4 o 5 meses en poder salir la resolución. Vamos a ver qué dicen esta semana. Es posible que haya alguna sanción para el estadio, no sabemos. Ojalá que esto ya no se repita. Desde ahí un llamado también a todos los hinchas, mantener la calma. Por decir, si un equipo pierde local, no es que se han vendido, no es que han hecho un partido en contra. Imagínense que las chicas de Atlético Andaba y las pierdan de local, tampoco no le van a insultar, no le van a tirar piedras. Es el fútbol hay 3 opciones y no hay que estar pensando que un equipo nunca va a perder. Podemos perder. Hemos ganado de visita varias veces, hemos ganado varios partidos, sobre todo este año, y de local también corremos el riesgo, si es que no aprovechamos las oportunidades o un equipo es más efectivo en la posibilidad como fue Garcilaso, podemos perder. Así que calma y esperemos este fin de semana. Hay una semana para que el equipo se recupere y pueda afrontar este partido clave con Moquegua. Es que la pregunta nace si el Chancas de local se hizo muy fuerte, incluso afuera hemos ganado varios partidos y uno dice, está bien que el equipo debe tener esa actitud y debemos seguir ganando. Y de pronto ves un equipo, y coincido plenamente contigo, Milciades, cuando se dice que un equipo, o existen 3 posibilidades en un partido, se puede ganar, empatar o perder, pero lo que no se debe negociar, o es innegociable, es la actitud del equipo. Un equipo jugando, peleando, metiendo, pierde, pues no le vas a reclamar nada. Y para mí, personalmente, con Garcilaso, para mí faltó mayor atrevimiento, mayor actitud, más allá de, no me interesa si el equipo necesariamente tiene que jugar bien, eso puede pasar a un segundo plano, pero la actitud para mí me quedó con un cierto margen que no debería pasar. Hay que tener en cuenta que en un campeonato donde ya se jugaron ya 14 fechas, los equipos rivales que enfrentan a otro equipo, el comando técnico, los jugadores revisan los videos, plantean el partido, cuáles son los puntos fuertes, puntos débiles, y también hacen su juego. Y tampoco un equipo local tiene toda la ventaja para ganar un partido como este compromiso. Todos pensamos que Cusco tenía la posibilidad porque juega de local, pero los Chancas aprovecha al final una oportunidad, hace el gol y empata. Así que en el fútbol los 2 equipos hacen lo mejor que pueden
No siempre el local tiene esa ventaja de ganar, como el caso de Alianza ayer. De local no pudo, estuvo cerca de perder, pudo empatar en la última jugada con Cristal. Así que creo que hay que ya olvidarnos ya de lo que pasó, enfocarnos en lo que falta, en mi opinión. Así es, estamos poniendo una encuesta en el chat de YouTube. Estamos saliendo también por Radio Andahuaylas, Milciades 106.5 FM. Ahí responde la encuesta si Chancas puede soñar o no con el Apertura, y voy a aprovechar de leer algunos comentarios. Julio Manuel Tamara dice: sostener más aún por el apoyo psicológico es urgente para revitalizar el rendimiento del equipo. Yo coincido con eso. Apolo Rey dice: la suspensión será justo antes del partido contra Alianza. Juan Villa dice: vamos Chancas. Julio Manuel nos dice: la hinchada debe ser incondicional en las buenas y en las malas y no ser un factor de desánimo. Totalmente de acuerdo. Clive nos dice: los equipos chicos al final se desinflan. Chancas pasa por eso, le falta plantel, pero todavía faltan 3 fechas. Chancas está a 3 puntos. Estamos segundos. Está segundo, está mejor que Cusco, está mejor que Cienciano, está mejor que la U, está mejor que Cristal, está mejor que el Melgar. Sí. Así que equipo chico, yo no sé si le diría eso. Está en la mente nada más. Eso está en la mente, y Chancas está mucho mejor que los supuestos equipos grandes. No solamente Alianza está mejor que Chancas en este torneo. Mauro dice: Alianza juega con árbitro y VAR. Alianza está primero por los árbitros. Apolo Rey dice: es cierto llamar a la tranquilidad a la hinchada de Andahuaylas. Los partidos se ganan o se pierden y hay formas de reclamar. Hasta ahora la hinchada había sido un ejemplo para el fútbol peruano, pero lo perdió todo en un solo partido, y estoy totalmente de acuerdo. Sí, y yo no quiero generalizar el show que hicieron algunos hinchas, pero también es verdad que muchos se emocionaron con las apuestas, veían que Chancas era apuesta segura partido a partido, y es verdad, también hemos escuchado, hemos visto casos, hemos visto boletas de apuestas de gente que apuesta fuerte, 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, y obviamente si terminan perdiendo un monto grande, terminan reaccionando quizás de esa manera, ¿no? Sí, creo que sería importante identificar a esos hinchas que agreden, que están en contra de nuestro equipo, y en este caso los Chancas. ¿no? Y vetarlo, que nunca más al estadio. Sí. Es muy fácil, somos pocos, todos nos conocemos, y hay que tener mucho cuidado en los siguientes partidos, porque la hinchada tiene que ser fiel al equipo, juegue, gane, pierda o empate. Y como decía André, el equipo a nivel nacional tiene una hinchada respetada en todo lugar, y estamos seguros en el partido con Alianza va a estar lleno la tribuna designada para la visita, que será, repetimos, el sábado 23 de mayo, 8:30, si no me equivoco, de la noche, frente a frente, Alianza de local frente a los Chancas, donde podía definirse gran porcentaje del torneo propio. Sí, es cierto que puede haber bronca, todo lo que queramos, pero siempre habrá maneras, y coincido plenamente con el seguidor que opina de esta forma, sin llegar a insultos, ya cosas personales, que es una estupidez de primer nivel. No se puede hacer eso. Está bien, a nadie le gusta perder, y de pronto pasa algo, uno quiere soltar cosas, pero no, hay que manejar eso, hay que gestionar las emociones. Además hay que cuidar nuestro estadio, nuestro escenario, porque puede haber sanciones, que se pueda jugar sin público, etcétera, y eso no hay que permitir que pocos desadaptados puedan perjudicar a la mayoría que nos gusta ver un espectáculo de Liga 1 del fútbol profesional. Así es, tenemos la encuesta todavía activa en el chat de YouTube, vayan a votar. Participen. A ver si Chancas puede soñar o no con el Apertura. Frank Medina nos dice clarinete, todo es posible. Medalit Heredia nos dice vamos Chancas. Julián Quispe Parco nos dice las posibilidades del campeón tienen libertad. Nilton Hurtado dice: señores, billete como cancha. Perdió con ADT, perdió 2 partidos consecutivos. Pero aún así, Chancas sigue segundo. Sigue por encima de muchos equipos grandes, supuestamente con mucho presupuesto. Lugor Sports dice: pero ya perdió Chancas, está abajo y el equipo no reacciona. Yo creo que este empate agónico en el último minuto moralmente nos levanta. Es un envión emocional. Coincido. Que puede hacer que no solamente los jugadores, sino la hinchada vaya con otra expectativa, con otra idea, con otra mentalidad al partido como Moquegua. Porque era diferente ir al partido como Moquegua después de una derrota de hoy, pero logramos un empate de visita, importantísimo, un punto. Y como hablan de los maletines, de los incentivos, si el equipo hubiese recibido algún maletín, no hubiese intentado hacer el gol, hubiese dejado que pase el tiempo, ningún esfuerzo, y creo que eso ya hay que descartar, que siempre se habla sin pruebas, temas bastante delicados de incentivos, maletines, etc. Así que hay que enfocarnos en la parte deportiva, y felicitaciones al equipo, al comando técnico y sobre todo a este jugador Espinosa que nos dio con el apoyo, que la concentración también es importante, la ubicación de Marlon Torres. Él está esperando, y un poco que se desmarca de Tevez, que también es un jugador que tiene muy buen juego aéreo. Y en la defensa también bajó precisamente para poder bloquear, pero él no salta, aparece de atrás, salta muy bien, un cabezazo de arriba hacia abajo, golazo. Así es, somos más de 230 conectados, hemos llegado a un pico de más de 320 conectados. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.
Denle like a la transmisión, suscríbanse al canal que vamos a traer mucho contenido de los Chancas en este cierre de apertura. Vamos a traer contenido del Mundial y también del Clausura. Vamos a ver qué dice la encuesta. Hemos preguntado, Chancas, ¿puedes soñar con el Clausura? Perdón, con la apertura era la pregunta. Y la gente dice, sí, 62% y no 38%. Creo que es un envión de optimismo el haber empatado este partido en los últimos minutos. Y reiterar que tenemos de los 3, 2 partidos de local. Tenemos que jugarnos con todos estos 2 partidos paso a paso. Primero con Moquegua, con Alianza va a ser difícil, pero podemos hacerle partido. De repente buscar el empate o por qué no en un contragolpe, asegurar un gol como hizo Alianza Atlético Ciudad frente a Universitario. También el año pasado Alianza perdió varios partidos de local con Cinciano, con Garcilaso y también alguna vez con ADT. Así que hay mucho en el fútbol, muchas cosas pueden pasar. O sea, el Lugor Sports dice, Chancas debe tener una sede en donde haya aeropuerto, los viajes cansan. Ya hay aeropuerto en Andahuaylas, ya hay vuelos comerciales en Andahuaylas 4 veces a la semana. Sí. Es un tema más de que no coinciden exactamente las fechas de viaje porque solamente hay 4 frecuencias de vuelo Lima-Andahuaylas, Andahuaylas-Lima, que son martes, jueves, viernes y domingo. El viernes recién a partir del 22. Recién desde el 31 de marzo viene volando... No, pero el viernes recién va a ser el 22. Sí, por eso. Pero ya prácticamente a partir del 22, o sea, desde el 31 de marzo hay 4 vuelos semanales Andahuaylas. Para la gente que todavía no sabe, ATSA Airlines ya está operando y yo creo que con la demanda que hay, todos los vuelos van llenos. Entonces, a este ritmo es muy probable que se habiliten también vuelos los días lunes. Sí. Entonces, al ya tener vuelos viernes, lunes, domingo, jueves, martes, es probable que Chancas ya pueda volar y ya no tenga que viajar 6 horas hasta Ayacucho. Porque eso de todas maneras hay una merma, hay un desgaste físico de la intranquilidad, no descansar bien, dormir en el bus no es lo mismo y creo que eso va a ser importante para que el equipo pueda estar en igual de condiciones con otros equipos. Hay algo que quiero apuntar y antes acabas de decirlo muy bien, Emilciades, y de alguna forma también contradiciéndote tú mismo. Decías, hay que jugar con todo. Eso es lo que yo antes quise decir cuando Chancas, ahora me dirás, pero ya pasó los partidos, pero tiene que levantar cabeza y tiene que precisamente jugarse con todos los partidos que le quedan, cosa que yo pensaba también que íbamos a hacer con Garcilaso, pero salimos tibios. Eso es lo que en general quería decir. Ahora, coincido de que Chancas es un equipo corto, de término muy clásico que utilizan todo el mundo, pero igual también yo lo hago. Pero que decir que no puede ser, es un equipo chico. Hay muchos que piensan que los primeros años tienes que ir pagando el costo de estar en la Liga 1. Para mí es una estupidez. Si un equipo, por más nuevo que sea, y antes ponías muy bien el ejemplo de Binacional, Mircea de Vargas, hace bien las cosas, tiene derecho a campeonar, a ir donde quiera el equipo, porque está haciendo resultados. Y ese cliché de equipo chico que no puede por esto, para mí, repito, es una tontería que no coincido con eso. Sí, bien, vamos ya en la recta final. Voy a ir leyendo algunos comentarios. John Medina dice, Alex, no seas pesimista. Estoy madrugando solo por el partido y mañana España. voy a llegar tarde al trabajo, dice John, que nos habla desde Madrid. Él está con la diferencia horaria. Danica nos dice, soy de Moquegua, quiero que Chancas sea campeón de la apertura, pero apoyo a mi club deportivo Moquegua. Dale. Que diga que tiene que seguir escalando en la tabla, dice. Javier Sánchez nos dice, los mejores equipos están jugando la Copa, tenga en cuenta eso para el Clausura, ya no habrá Copa y los grandes irán con todo, pero hay que verlo, pues, ¿no? Hay que verlo, porque Cienciano está jugando Copa y está peleando arriba. Está peleando arriba, sí. Alex Villanueva dice, muy difícil, muchos puntos importantes se perdieron en el camino, pero todo puede pasar. Y John dice, Alex, no seas pesimista, con Garcilaso jugamos muy bien, pero el arco se cerró, dice. Hemos perdido solo 2 partidos, imagínense, de 14. De 14 partidos hemos perdido solo 2. Comparando las campañas anteriores, estábamos en el puesto 11, puesto 12 y ahora estamos en el segundo lugar de 18. Creo que es meritorio la campaña de los Chancas. Solo hay que terminar bien estas 3 últimas fechas y para eso necesitamos que todos estemos unidos, sobre todo la hinchada asistiendo al estadio, apoyando antes, durante el partido y después también, así pierde, empate o gane. No siempre vamos a ganar, pero hay que tener fe y hay que asistir y alentar al equipo. Sí, ahora yo concluyo con lo siguiente. Cualquier cosa puede pasar. Un ratito, ¿no? Cosa que decía alguno de los seguidores también. Por la siguiente figura. Alianza Lima juega en Cusco con el Cienciano y nosotros nos enfrentamos directo con el Cienciano. Tenemos ya en línea a Fico. A ver, ¿qué dice? Dame unos segunditos para conectarlo. Se ha tenido que ir volando al aeropuerto porque el avión lo dejaba, pero nos va a contar sus impresiones de lo que ha vivido en el estadio al cierre de esta fecha número 14. Fico, buenas noches. ¿Nos escuchas?
Fico, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Adelante, adelante. te Ahora sí, escuchamos. Fico, dale, dale. Adelante. Sí, ahí como comentaba Andrés, estuve escribiendo volando. Súbele un porque poco. A las 8:30 sale el avión, estoy corriendo para el aeropuerto. Pero el partido, impresiones, vibrante. Creo que el gol lo madruga en el inicio del segundo tiempo. Entró en confusión el equipo. Creo que los cambios fueron buenos. El ingreso sobre todo de Kenny Barrios, creo que fue el mejor. Y de alguna manera creo que este punto emocionalmente va a ayudar al equipo, ¿no? Porque Sí. ya perder 3 partidos consecutivos, creo que se hubiera desmoralizado a todo el equipo. Cierto. Creo que hay que seguir paso a paso. Creo que el partido con Moquegua es ganable 100% y que Cusco haga su trabajo para que nos juguemos la vida en el partido ahí con Alianza en Lima, ¿no? Que básicamente será la final para Chancas. Así es, ¿cómo vivió la hinchada? ¿Cómo tomaron ese empate agónico? Mira, en el inicio del segundo tiempo, cuando marca el gol, la hinchada se apagó totalmente porque agarró frío a todo el mundo, ¿no? Pasaban los minutos, creo que Quirós y Takeuchi estaban nublados, la gente creo que estaba renegando mucho con ellos, sobre todo. Había gente que le estaba gritando, pero había mucha gente que sí seguía apoyando, a pesar de que estábamos con el marcador en contra. Y entre los mismos hinchas se decían, no insulten, apoyen, que aguantar hasta el último. Los cambios, creo que ahí ya la gente igual siguió presionando y el gol fue un desahogo para todos, ¿no? La gente lo gritó a todo pulmón, a los costados los hinchas de Cusco se lo gritaban en la cara, que es parte del folclore, ¿no? O sea, porque todos los últimos 20 minutos se dedicaban a hacer tiempo nada más lo de Cusco. Y este gol fue un desahogo, emocionalmente para todos y sobre todo para el equipo, ¿no? Para que se pueda levantar. Sí, totalmente. Y rescato eso que dices porque hay mucha gente que critica, que está ahí encimando a los jugadores, pero no son la mayoría. Son la minoría. Y el hincha de verdad de Chancas, creo que el hincha bueno es el que apoya, incluso en los malos momentos. Bien, comentario Sí, final sí, de sí, Fico, porque ya el momentos. avión de repente lo deja. Adelante. Sí, estoy ya volando, sí, bueno, lo único que queda es seguir apoyando al equipo, tener fe y vivir cada partido como una final. Ahí nos vemos allá seguramente en el Lima Estadio está. Matute de cada 2 semanas. Gracias, Excelente, Fico. Fico. Y Gracias. en los programas que tengamos en las noches, estás completamente invitado para que puedas darnos también tus puntos de vista. Listo, muchas saludos a todos ahí, pásenla bien. Listo, un abrazo. Grande, Gracias, Fico, gracias, grande, gracias, Fico. Fico. Bueno, se lució con un trabajo Pero impecable. corriendo, porque le deja el avión, porque él tiene que estar mañana Sí, en el y trabajo. notable el trabajo de Fico. Así es. Bueno, vamos a leer terminando. unos comentarios más. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Ernesto dice, gran jugador es Franco Torres. El pase para el gol es de un jugador que recién participa. Den más oportunidad a los demás jugadores. Totalmente de acuerdo. Sí. 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 Si el equipo tiene más de 20, creo que 24, 25, creo que todos tienen que tener oportunidad, como lo hizo con Félix Espinosa. ¿Para qué? Para que el universo de jugadores titulares puedan ser una alternativa, opciones para los cambios. Como hemos indicado, Héctor González, que estaba sentido, ya debe estar recuperado. De repente dar algunos minutos también a Cristian Velarde en el medio campo para apoyar en la contención Cierto. cuando se necesite, porque él Cierto. ha demostrado el año pasado que era su función. Ha tenido una lesión complicada de muchos meses, pero poco a poco también tiene que volver, pero tiene que jugar minutos para que llegue de la mejor forma y esperemos que en clausura el equipo se refuerce convenientemente en los puntos débiles y hagamos un buen torneo que va a ser más complicado que la apertura. Así es. John Medina dice acá algo bien interesante. El único partido que no tenía presupuestado perderse era con Garci. Y creo que sí es verdad. O Sí. sea, cuando tú ves el fixture, ADT de local es un rival complicado. Bien difícil, Obviamente casi no, siempre gana. no esperábamos perder 4-0 de un rival duro. Sí, cierto. Cusco de visita también es durísimo. Lo más probable era que Cusco gane. Cierto. Realmente de estos últimos 3 resultados, el único que duele en el fondo del corazón Con eso sí. es Garcilaso. haberlo perdido con Garcilaso Sí. en un partido en el que Garcilaso no hizo nada. Sí, se No metió, atacó se nada, metió. se dedicó a cerrarse, a hacer sus Exacto. 2 líneas bien Y el arquero a demorar como 10, 15 minutos Claro, durante el partido. Chancas tuvo las más claras en el primer tiempo, no muchas, es verdad, pero No, García dos se claras, cerró sí. bien. Y una jugada aislada de un centro para que aparezca Beto da Silva, Golazo. un gol de cabeza. Y luego hicieron hora de una forma vergonzosa. Y a ti te digo, Suksuk, hiciste hora de una Sí. forma vergonzosa. Es verdad que los arqueros hacen hora en... Es medio que Entonces- aceptado, pero fue demasiado exagerado lo que hizo en ese partido y el árbitro lo permitió. Y es esa derrota la que nos duele. Y quizás con eso apagamos todo lo bueno que ha hecho el equipo y lo voy a repetir, es un campañón de los Chancas. Es un campañón, a pesar que los últimos 3 partidos no hayan sido los mejores. Chancas está segundo y segundo solito. Está por un punto encima de Cienciano, solamente Alianza está por encima y Alianza tiene un presupuesto que quizás es 10 veces el presupuesto que tiene
Con lo que paga un lo jugador, que ha pagado equipo. nomás por Girotti ha sido creo más de 1,5 millones. Casi 2 millones. Creo que eso Chancas no lo podría hacer ni en 4 Ni años. ni todo el equipo. Entonces, hay que saber marcar esas diferencias. Alianza mete 30.000 personas partido a partido y sus entradas van desde 60 soles, creo, hasta 400 Y además soles, los 500 sponsors soles. que tiene- Igual la gente. Y la igual. gente va, apoya. Sí. Entonces, Chancas es un equipo pequeño con poco presupuesto, pero aún así está peleando arriba, palmo a palmo con Alianza y nos permite soñar, nos permite ilusionarnos con un torneo que no está para nada definido, quedan 3 fechas finales, somos más de 240 conectados, muchas gracias, la gente está enchufadísima con el programa. Imagínense si el equipo hubiese ganado a Garcilaso. Hubiésemos estado prácticamente... Por encima con- de Alianza ahorita. Claro, hubiésemos estado con 30 No, y... empatando, ¿no? 33, empatando. Empatando. Y nuestras posibilidades eran mayores. Sí. Pero así es el fútbol y hay que enfocarnos en lo que sigue, como hemos dicho, este partidazo el día domingo, 17 frente al Deportivo Moquegua, que tampoco no hay que confiarnos. Es un equipo que hace buenos partidos, le ganó a Cristal en Lima, le hizo buenos partidos también a Alianza mismo, perdió 2-1 y hay que jugar con calma. Y el equipo por lo menos tiene este envión moral, mental, para asumir estos partidos que vienen. Sí, mensajes serenos, pero atrevidos también, no respetando demasiado al rival. Esto me recuerdo muy bien cuando le dije al profesor Paulella cuando perdimos acá el año pasado. A ver, ¿quién nos ganó? El año pasado Bravo acá. nos ganó. En la Bravo. parte final ya. Suyana también nos ganó. Ajá, entonces le dije al profesor Walter Paulella. También Era Alianza. lo mismo perder 2 o 3-0 que perder 1-0, pero jugando tibio. Hay que ir con todo, hay que buscar. Jugando serenos pero con bastante atrevimiento. Personalmente no me gustaría ver la actitud que mostró el equipo con Garcilaso, que hay que ir con todo, hay que ir a matar, hay que intentar tener a toda costa los 3 puntos en casa. Sí, totalmente. Vamos a leer algunos comentarios más. Hay mucha gente conectada, felicidades, 250 Gracias, conectados. 7:55 de la noche, estamos completamente en vivo. Salimos hasta las 8. Sí, así es. No, hay que quedarnos un poquito más Creo porque que la Kevin gente... es el amuleto, tiene que Sí, creo que tiene que venir. Acá dice, Rick dice, están ahí porque no juegan Copa Internacional a diferencia de equipos que sí representan al Perú. ¿Y cuál es el problema? O sea, que Cusco reciba los millones que te da la Libertadores y no haya podido armar un plantel para jugar los 2 torneos es el problema de Cusco. Y lo mismo para Universitario. Cienciano ha visto la manera de orquestarse el presupuesto que Se ha tiene y armado está haciendo buena campaña. Cusco tiene, Está creo puntero, que 7 puntos. del top 5 de goleadores, 3 de ellos son de Cienciano. Claro, Garcés, Hover y Bandiera. Sí, y Hover. cierto. Entonces, si Cusco tuvo un presupuestazo, creo que el presupuesto más grande de toda su historia este El año año. pasado también participó en Copa Sudamericana y No, tuvo buen ingreso. pero que te dé Aparte. lo que Sí. recibes por Perú 2 es gigantesco. Ah, Y claro, en que el Cusco caso no de haya Cusco. podido armar un buen plantel con eso ya es problema de Cusco. Chancas, mira su tienda nomás. Mira su Chancas carril. con su presupuesto chiquito, con su estadio relativamente pequeño, con su hinchada que sí es fiel, a pesar de pocos hinchas que son malos hinchas y terminan embarrando un poco la imagen de la hinchada de Chancas. Chancas es un equipo en formación. Chancas es un equipo pequeño, pero con mucha cultura. Es un equipo con mucha identidad. Es un equipo que muchos quisieran ser. Cusco Fútbol Club, Garcilaso quisiera ser como Chancas quizás, porque Chancas tiene cultura, tiene identidad. Es un hinchada. pueblo que viaja, que te llena estadios de visita, te llena la mitad de la tribuna Oriente ante Cristal, te llena la mitad de la tribuna Oriente en el Nacional cuando juega con Cristal. Con Eso el es Miguel Chancas. Grau del Callao también. Te llena toda una tribuna popular en el Callao cuando juega Boys. Y eso no lo puede hacer Cusco FC ni en su sueño más húmedo. Entonces, pongamos las cosas como son. Ni de Chancas es local. un equipo nuevo. Chancas es un equipo nuevo, pero Chancas es un equipo que, a mi entender, está mucho más arriba de lo que va a ser Cusco alguna vez. Y además Chanca tiene un manejo empresarial, tiene buenos dirigentes, Bastante un manejo serio. serio, Sí. ya tiene su propia cancha. Muchos equipos no tienen ni dónde entrenar. Exacto. El equipo lo primero que hizo es adaptar, construir su propia cancha en Talavera. Ya tiene donde entrenar permanentemente, no tiene ningún problema. En Pacucha tiene terreno. En Pacucha tiene un terreno que falta Sí. hacer la inversión. Ahora que la federación está exigiendo en las categorías sub-18, sub-16 y el próximo año sub-14, estamos seguros que van a empezar a aparecer jugadores apurimeños, andaverinos, que estarán jugando en el primer equipo. Y ese manejo creo que es importante. Lo que tenemos que apoyar y también destacar, creo que a las autoridades, sobre todo al alcalde provincial, creo que ha hecho un buen trabajo en cambiar el GRAS, instalar para las transmisiones de la televisión, las torres y todo lo que faltaba de los camerinos. Y el gobierno regional con la Tribuna Sur también es un buen hecho, pero lo que lamentamos es que está demorando mucho. Ojalá que para el torneo clausura ya esté habilitado esa tribuna y que las entradas puedan ser más económicas y mayor cantidad de gente pueda asistir al estadio. Y esperemos que se enfoque ahora en la iluminación.
Si el equipo de los Chancas logra clasificar a un evento internacional, el primer requisito va a ser el tema de la iluminación, porque los partidos internacionales se programan de noche. Así que hay tiempo para poder hacer el expediente, la ejecución hasta el próximo año. Así es, hay 280 conectados, déjame cortito, agradecer a todos, la gente está enchufadísima con el programa, somos otra vez casi 300, muchos conectados, denle like, suscríbanse a nuestro canal que estamos en crecimiento. Ahora, Chancas haciendo en general historia en Apurímac, es el primer equipo que participa en Liga 1, es algo histórico, y a estar segundos, más allá de que hay cuestiones para analizar, hay partidos o cosas que no nos gustan deportivamente hablando, Chancas está haciendo hasta el momento historia para Apurímac y es una cosa para rescatar. Es histórico lo que está haciendo. Nosotros cuando comenzó esta temporada, nosotros solo pensábamos que por lo menos estar en el octavo lugar, séptimo lugar, ¿para qué? Para ir a una Copa Sudamericana. El año pasado quedamos fuera de la Copa Sudamericana por diferencia de goles, precisamente con Cienciano. ¿Por qué? Porque perdimos muchos partidos por goleada, como el partido frente a Melgar, partidos que de local tampoco supimos aprovechar, pero nos quedamos con esa gana de jugar un torneo internacional. Este año, cuando comenzó a ganar, empatar las primeras fechas, porque estuvo invicto, recordemos, 11 fechas, muchos, la prensa nacional mismo no podía creer, ellos decían ya se cae el equipo, se desinfla, ya no tiene, digamos, plantel, y cuando perdimos con ADT y con Garcilaso, con mayor razón dieron con palo al equipo de los Chancas, pero este empate nos permite sumar un punto y seguir con opciones reales de luchar en estas 3 últimas fechas, y esperemos que el equipo se pueda recuperar físicamente, mentalmente, y el apoyo del público va a ser muy importante, como siempre digo. Sí, hay que manejar emociones. Antes lo decías muy bien, Milciades Vargas, el actuar de algunos hinchas que no malore esta imagen de buen hincha que hemos construido y tanto ha costado a Chancas. Y otra cosa que quiero apuntar es respecto también a nosotros. Ahora estamos hablando con mucho optimismo, nuestras caritas cambiaron, pero si terminaba 1-0 abajo, apuesto que nuestros comentarios hubieran sido ciertamente diferentes. Lógicamente, el resultado cambia. Yo sí me separo de eso, me separo de eso y te recuerdo cómo comentamos el partido post-Garcilaso. Yo te dije, es una derrota que duele, pero no cambia en nada, que este es un campañón. Y te lo decía. Cierto, y a toda la gente, a toda la hinchada que decía, no, que vendidos, que no sé qué, que fueron a apretar los jugadores, son unos desadaptados. Son unos desadaptados porque no se dan cuenta que en el global Chancas está haciendo un campañón y en solo su tercer año. Coincido. Solo Claro. su tercer año. Puede que quizás no campeón de la apertura, puede que se quede incluso tercero o cuarto. Pero ya de por sí es un campañón y debemos apoyar estas 2 últimas fechas de local que tenemos. Fueron 11 fechas invicto. Era el único invicto hasta la fecha número 11. Y eso creo que es histórico, es rescatable. 8 partidos seguidos, triunfo. victoria. 8 victorias consecutivas. Sí, eso fue importantísimo. El equipo sumó la cantidad de puntos necesarios, que en este momento está segundo, y esperar estas 3 semanas prácticamente, porque el campeonato termina el 31. El 31 el equipo jugará frente a UTC de local, todavía no se sabe el horario, esa última fecha será en simultáneo, porque los equipos que tengan opción de ser campeones en la apertura jugarán en forma simultánea, y eso se programará posiblemente después de la penúltima. Y voy a leer algunos comentarios. Frank Adelante. Medina nos dice, la hinchada también tiene que despertar, no solo criticar. Vamos, Chancas. Cierto. Somos grandes, Chancas, dice, es correcto. Cristal, claramente sin estadio, dice Emilio. Esta fecha todos jugaron para los cabros, dice Sergio Palomino. Chancas debe jugar de tarde, el sol no le ayuda cuando juegan de mañana, del mediodía. La prensa aquí en Lima siempre piensa que los equipos chicos se caen al final. Lugor dice, a Chancas no le alcanza para ser campeón, pero sí van a pelear la Sudamericana. ¿Y por qué no? Perú 4, Perú 3 también. Claro, los 4 primeros. John Medina dice, Alex, sigue siendo un campañón. Gustavo Rodríguez, felicitaciones a Chancas. Soy de Alianza, pero ojalá salga campeón porque detesto a Pablo Guede. Ronnie dice, jajaja, llora Chancas. Clive dice, ya, pero sean realistas. ¿Cuántos años tendrá que pasar para que Chancas sea campeón nacional? Siempre son la U, Alianza o Cristal. Todavía falta mucho campeonato. Ya hay excepciones. Habría que esperar, habría que binacional. ver cómo se va desarrollándose el campeonato. Ahorita por el momento, por conclusiones, no podemos adelantarnos. El fútbol tiene estas cosas. Hay cosas que esperabas y terminan siendo completamente otras cosas. Entonces creo que hay que esperar. No hay que adelantarnos. Si bien por la trayectoria que tienen y por las cosas que han conseguido, de pronto uno automáticamente piensa que estos equipos son los únicos campeones, pero no. Habría que esperar cómo se desarrolla el campeonato. Un poco de historia para algunos hinchas. Es verdad que los que tienen más opción de ser campeones es Alianza, Universitario y Cristal, pero también han sido campeones Melgar
Y hace algunos años, en la década del 2000, San Martín, siendo un equipo nuevo, chico, fue 3 veces campeón nacional, la Universidad de San Martín. En menos de 5 años, creo. En menos de 5 años, ahora está ya en la Liga 2. También ha sido campeón Boys en su momento, en una vez. Juan Aurich, Municipal. Unión Guaral también 2013, en su momento. 2012 Alfonso Juan Ugarte. Aurich, 2019 Binacional Nacional. habíamos hecho 2019. Así que no es exclusividad. También León de Huánuco ha sido alguna vez campeón. Sí. Y hay que esperar que se termine el campeonato. Es verdad que el campeonato nacional es más complicado, pero por lo menos en la apertura. Ojo que Cienciano nunca ha sido campeón nacional. Cienciano ha sido campeón apertura, campeón Copa Sudamericana, pero nunca ha sido campeón nacional. Cienciano, y eso que tiene más de 100 años de fundación. Acá dice Frank Medina, dice, recordemos que la meta del club, de los dirigentes, es alcanzar un torneo internacional, puesto que el año pasado no se pudo dar. Sí, es verdad, ese es el objetivo real de los Chancas, pero ¿por qué no ilusionarnos? John Medina dice, sigue doliendo Garcilaso. Clive dice, y dale U, el más grande, 29 títulos, el más campeón, el único grande. Y Alan Chumpitaz dice, la U no es campeón del 34. La gente enchufadísima con el programa. Gracias a todos, Sí. un saludo también, y nosotros mañana estaremos saliendo en la radio de 8 a 9 y vamos a anunciar ya en su momento qué día salimos. Vamos a definir un horario. horario. Vamos a ya tener un horario fijo para ya que la gente nos espere y también podamos tener más tiempo para seguir conversando, y también invitados. Y Fico desde Lima de repente nos dará reportes también juntamente con Fabricio. Así es, acá Lugort dice, Melgar no cuenta, que es de otro país. Ahora, mira, ¿sabes por qué también me duele la derrota con ADT? Cosa que yo también... ¿Con ADT o con Garcilaso? Con ADT primero, ¿no? Que es el partido que nos desinflamos. Jugando bien, casi... Primer tiempo estuvimos 0-0, justamente están pasando las Sí, imágenes. mira, incluso parecíamos por momentos acá en casa, sobre todo, un equipo europeo tocando tic-tac, con una finura, con una displicencia rescatable. ¿Y qué pasa con ADT? Nos desinflamos horriblemente, así voy a decirlo, es la sensación que yo tengo, es lo que yo pienso. Y era el equipo que la temporada pasada nos había sacado de un torneo internacional. Y volver a jugar con ese equipo, a lo menos por vergüenza Hay una espinita, deportiva. ¿no? Hay una espinita con ADT. ¿No? Y era ir a matar y sacar un resultado diferente, a lo menos a este 4-0 que también a mí me duele y hayamos perdido con esa cantidad de goles. Hay equipos que un año pueden tener una campaña bastante importante, pero a veces en un solo partido podría tener una mala tarde. Imagínense Cusco Fútbol Club, que hemos jugado hoy, cuando jugó con Alianza hace poco, perdió por 8-0. ¿Quién iba a pensar que este equipo que está en la Copa Libertadores, con un buen presupuesto, subcampeón del año pasado en el torneo profesional de la Liga 1, pierda en Lima 8-0? Nadie lo esperaba. Así que un equipo puede tener un partido feo, un partido desastroso, pero hay que recuperarnos. Los jugadores tienen que recuperarse, voltear la página y enfocarse en lo que sigue. Este es un primer paso, en mi opinión, este empate, y esperemos que sigamos consolidándonos en los próximos partidos y repetimos, con mucha humildad, como siempre dice el profesor Paulella, y que los jugadores sean conscientes y que todavía no se ha ganado nada. Sí, sí, completamente de acuerdo. Para mí la pelea de la apertura sigue completamente abierta. No se puede decir tal o cual equipo. Cualquier cosa puede pasar en lo Sí, que sobre queda. todo porque en las próximas fechas se van a matar. Alianza y Cienciano. Van a ser finales adelantadas. Ahí creo que va a ser un gran porcentaje para Alianza y para Cienciano. Ojo que Cienciano en la tabla está un punto por debajo, tiene 29. Ahorita tiene 29. Si gana sí. hace 32, Y va a salir a matar Cienciano. Cienciano va a salir con todo. Sí. Alianza también va a tratar de por lo menos empatar, Partidazo. porque será un partido clave. Sí. Y ya se ha programado, creo que es el día, a ver si vamos con el partido, Andrés, si puedes revisar, el partido que jugará, vamos a ver si lo tenemos. El sábado va a ser el partido de Alianza con Cienciano, y ese partido ya lo vas a ver Ya vas a ver el Chancas, ¿no? Conociendo el resultado el día domingo. Y nosotros jugamos el domingo, ¿no? Domingo. Yo creo Claro. que podemos reaccionar también a ese partido. Al Alianza Cienciano. Sí, podemos pasarlo. El sábado, sí, el sábado. Es un partidón. Partidazo Sí. que el hincha de Chancas va a ver mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar expectantes todo el mundo. Pienso es que como son tres fechas finales, se van ya definiendo ya cómo finalmente va a ir quedando y es quién es el candidato que va a tentar a conseguir la apertura. Así es. Acá dice, ¿ustedes como periodistas imparciales creen que la U ganará el Clausura con su nuevo DT? La U está bastante lejos. El Clausura va a ser un torneo totalmente Ah, no, el diferente. Clausura sí. El clausura es una Es un historia campeonato distinta. nuevo. Todos empiezan de cero. Sí. Y va a ser otro campeonato, es como si fuese otro año. Y también los equipos van a reforzarse. El reglamento permite que un jugador que jugó en la apertura en otro equipo puede jugar en el Clausura en otro. Incluso los entrenadores. Y también se va a permitir incluso el cambio de un extranjero.
si un extranjero no respondió en esta apertura, puede ser cambiado por otro. Y como es el caso de Gassama, quizás. Gassama que se va a ir, Ajá. de repente algunos equipos han contratado a un extranjero que no ha respondido a las expectativas y podría ser cambiado. En el caso de los Chancas también estarán analizando con calma. Y eso pone en riesgo, ¿no? O sea, quizás se lleven a Franco Torres, ojalá que no. No, Quirós se espero hablaba no. de que ya tenía contrato y había recibido un adelanto de Universitario, pero como está jugando, creo, Universitario, no va a arriesgar con un jugador que no tenga regularidad. Tiene que mejorar Quirós en estas tres Tiene que últimas salir fechas. de ese bache. Y tiene que aportar al equipo y todos los jugadores. Acá Ahora- mira, Clive dice... A ver, dale, Alex. Ahora, respondiendo a la pregunta a que lo hemos dejado a medias, pero ahora voy a tratar de responderle al seguidor que escribió que la U, si tiene o no la chance de campeonar. Con los desaciertos que ha tenido en la apertura universitario, pienso que van a poner las barbas en el remojo y para la clausura se van a armar bien y va a ser uno candidato bastante serio para la clausura, pienso, de Universitario. Sí, es que Universitario es favorito siempre por el presupuesto, por su hinchada, por su gente, y es el actual tricampeón. Tricampeón, sí. Clive dice, ¿cómo un equipo tricampeón ha podido cambiar tanto? ¿Ustedes creen que se debe a un tema técnico de jugadores? Y así pasa, mira, un equipo que venía tan bien, luego se cae. Y eso también le está pasando digamos, en un panorama más chiquito a los Chancas. Venía de 11 fechas invicto y luego te caes. Y así pasa. Y ahora o sea, Sporting Cristal, increíblemente está Cristal en el puesto. así es, está casi en la última parte, está muy cerca al descenso, está casi a 4 puntos, si no me equivoco, a 3-4 puntos de los últimos lugares. Y hablando de los equipos que teniendo mucho presupuesto tampoco hacen buenas campañas, imagínense a Real Madrid que hoy perdió con Barcelona 2-0 en el Clásico, Barcelona es el campeón faltando 3 fechas y Sí. Real Madrid, que tiene un presupuesto altísimo, no ha hecho una buena campaña en la Liga Española y tampoco avanzó en la Copa, en este caso la Champions. Así que son momentos de los equipos que en cualquier momento pueden darse y esperemos qué va a pasar en los próximos partidos del campeonato Liga 1. Así que lo que queda del campeonato está el rojo vivo, cualquier cosa puede pasar. Lo lindo del fútbol es esto, que nos regalan emociones y yo sé que a veces también nos regalan broncas, pero los partidos que se vienen son realmente de alto nivel y va a estar muy interesante lo que queda de la apertura. Bien, yo ya me voy despidiendo, ya tengo que hacer unas cosas personales. Ya van continuando ustedes y ya mañana estaremos en la yo radio creo que, de yo 8 creo a que 9. vamos cerrando ya, ¿no? Creo que vamos me cerrando parece porque que ya sí. son las 8:10. Creo que todos Sí. estamos contentos con este empate, sabor a triunfo, porque parecía una derrota, pero en los descuentos un cabezazo de Marlon Torres nos volvió a tener fe y esperar los siguientes partidos estando segundos en la tabla. Nos devolvió el alma al cuerpo. Y Nos volvió a la vamos. competencia. Sí. Bien. Así Entonces, es. Vamos cerrando. ¿no? Tenemos más de 240 conectados. Muchas gracias a todos. Hemos sido un pico de casi 350. Es un récord. Vamos a traerle la reacción de todos los partidos. Probablemente el Cienciano Alianza De también. todas maneras. Y muchas gracias a todos. Su despedida, muchachos. Vamos para con ya ir Kevin, la cerrando. despedida. Gracias también por Kevin por visitarnos y siempre tienes que estar acá porque tú amuleto. eres la energía positiva. No, bien ahí, felicidades, gracias a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva, en YouTube también, igual, André, Roger. Contento por este empate con sabor a triunfo, como lo decías, de los Chancas de Andahuaylas. Esperemos que el próximo domingo estemos 100% ahí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, apoyando, alentando frente al Deportivo Moquegua y, por supuesto, también con la ilusión ahí intacta todavía de poder tener el título de la Apertura 2026. Nosotros por mi parte, nos vamos despidiendo también y ya nos reencontramos ya en la próxima oportunidad. Muchas Gracias, Kevin. Vamos con la despedida de Alex. Agradecerle de sobremanera a todos los que nos están siguiendo. Ojalá que nos sigan siempre así. Gracias, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Que la fuerza los acompañe y nos vemos hasta que el fútbol nos vuelva a unir. Nos vemos. Gracias. Bien, hemos salido gracias a la Farmacia Cristo Rey, 34 años al servicio de la población andahuaylina, gracias a también la Mansión Casa Hotel. Reservaciones 983668864. Nosotros regresamos en la radio mañana a las 8 en Radio Andahuaylas 106.5 y Un hasta el día de agradecimiento mañana. también a la radio. A la radio también, Sí. a la familia Juárez. Gracias a Susan por permitirnos Radio salir a través de la Andahuaylas. frecuencia modulada 106.5. Gracias. Y nosotros regresamos mañana con nuestro programa. Vamos, Bien. André. Ha sido una transmisión exitosa. Hemos estado más de 3 horas 20 acá frente a cámaras. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Gracias a Fico, que nos ha ayudado también Sí. en conexión desde el Cusco y probablemente nos vaya a ayudar también en conexión desde Matute cuando juegue Chancas allá. Junto con Gracias a todos por conectarse. Suscríbanse al canal, denle like. Les vamos a dar mucho contenido y ya nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbanse a nuestros canales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos encuentran en todo lado como Frecuencia Deportiva Andahuaylas.
y ahí vamos a ir informando a qué hora salimos en próximas ocasiones. Muchas También, gracias. Andrea, antes que despidas, Sí. vamos a intentar también salir en Facebook. Mucha gente nos está pidiendo para salir en Sí, Facebook. tenemos que mejorar acá la computadora. Claro, vamos a hacer algunas Inversiones. adquisiciones. Un disco algunas, sólido. así es. De acuerdo, vamos cortando entonces. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos.